Hola, hola, hola. Sí, hola, sí, hola, sí. Estamos en vivo, estamos en vivo. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Seguidores de la página Pulses por Más, ¿qué tal? Pero muy buenas tardes, saludos para todos, ya estamos nosotros presto y listo, nosotros aquí en la cancha del Club Cerro Verde, en la tarde de hoy, donde después de dos fechas, arranca hoy de vuelta el campeonato senior aquí en la cancha del Club Cerro Verde. Ya estamos nosotros prestos y listos por aquí para el trabajo de la jornada, ya en minuto se acopla con nosotros el compañero Blas Antonio, con todo el equipo. Con la planilla correspondiente en la tarde de hoy sábado, saludando a toda la gente que ya está ahí pendiente de los partidos, de los 5 o 6 partidos que tenemos en la tarde de hoy. 5 partidos, digo bien. Tenemos, o 6 partidos, sí, 6 partidos cada sábado en la categoría senior. Cuando esté, compañero. Bueno, ahí ya estamos preparando con todo ya para la transmisión en la tarde. Y salud para todos, la gente que nos sigue, que escucha, los televidentes también que nos sigue siempre a través de nuestro canal de YouTube. Pulse Sport Más, puede dejar su comentario, puede suscribirse también. Cada fin de semana hacemos fútbol nosotros a través de la plataforma de YouTube. Saludos a la gente, a los grandes amigos que siempre sigue, que siempre ve el campeonato de la liga y en la categoría senior también. Después de dos fechas se juega de vuelta hoy. Vamos a ver qué fecha es lo que se va a jugar hoy para ir diciendo eso también para que la gente pueda manejar también esa información. Este es el primer partido, juega Libertad 15 de agosto. Ambos equipos en la última fecha sumaron a 3 y hoy juega el primer partido entonces el equipo Gumarelo, Libertad y el equipo de 15 de agosto. Uno de los punteros de 15 de agosto que está ahí cerquita, nomás la punta también, está peleando un lugar en la hexagonal final del campeonato de la categoría senior. Saludos para todos, puede dejar su comentario para ir saludando a la gente también, a los grandes amigos que nos siguen siempre a través de la plataforma, a través de YouTube, en vivo todos los fines de semana. Hacemos los partidos. Ya estamos ya acá con el relator principal de este partido, Blas Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gilberto. Cordial saludos a los demás compañeros de Pulse Sport Más, a todos los televidentes, por supuesto, de esta plataforma digital. Nosotros aquí desde Segunda Línea Cerro Verde, específicamente estamos ubicados acá en el estadio Gregorio Gómez del Club Cerro Verde para este partido o para estos partidos por esta nueva fecha del campeonato senior. Y como bien lo está mencionando Gilberto, ya se abre justamente esta fecha con este compromiso entre el 15 de agosto Libertad, dos equipos pretenciosos de esta categoría senior se enfrentan en este primer partido por esta nueva fecha de este campeonato. Entonces, los primeros minutos de este partido, el marcador que está 0-0, ya están los dos equipos entonces con la alineación, tenemos también la planilla, ya en instante vamos a ir mencionando en esta tarde de fútbol. Hoy sábado, como prácticamente cada sábado se juega este campeonato, pero a excepción de dos sábados que no se pudo disputar también. Entonces hoy de vuelta en este caso sí, se vuelve a jugar, o sea que, esta fecha. Sí, tres sábados no pudimos estar. Un sábado por motivo de salud de la mayoría, verdad que tuvimos un problema de salud. Y después los dos sábados restantes
por el motivo que hubo liga esos días y por ende no se jugó. Pero hoy, de vuelta, ya se juega. Sí, avanza Libertad hacia el centro del área, prácticamente pisaba el área, pero ya resta quitando del fondo el equipo de 15 de agosto. Va a tratar de salir, pero presiona bien Libertad. Ahora sí, zafa la marca Espínola. Sale hacia el costado izquierdo, recupera aquí el futbolista número 7 de Libertad. Profundiza el pase. Los primeros minutos de este partido saca Masqueda desde el fondo. Notario el que intersecta el balón. Ahora saca arriba y largo el defensor de 15 de agosto. Termina bajando Blas Gómez. Juega Blas con el jugador Eladio Capdevila. De vuelta Blas Gómez. Presiona Libertad de vuelta. Recupera con Paredes. Tenta la conexión con el jugador Valdés. Termina una carga de Valdés. Una carga de hombros contra espalda. Hubo falta, Gilberto Brites. Así es, hubo falta ahí de Valdés. Hubo ya ataques de Libertad. Los primeros ataques de Libertad. Pero hasta aquí se mantiene 0-0 este partido. Bien, el arquero de Libertad ya saca largo. A ver, el equipo de 15 de agosto está jugando con estos valores. El arquero de Gustavo González tiene la número 1. La 25 para Amado Fernández. 10 para Eladio Capdevila. La número 16 para Antonio Espínola en este caso. La 61 es Roberto Maqueda. La 6 para Néstor Domínguez. La 21 para Estanislao Benítez. La número 20 sería Blas Gómez, sí señor. La número 20, la 27 es para Robert Zamudio. La 66, Jorge Agüero, y completa el onceno la número 2, Rolando López. Es el equipo del conjunto de 15 de agosto. Ahí está el equipo de 15 de agosto. El equipo titular. Acá tiene un tiro libre. Atención, el cabezazo, gol. Gol de 15 de agosto, señoras y señores. Encuentra el tanto de la apertura del tiro libre, centro, cabeza y gol. Buen centro, por supuesto. Aquí pudo conectar Masqueda, el número 16. Pelota adentro. Sí, señor, el equipo de la banda tricolor golpea primero. 15 de agosto 1, Libertad 0. Ahí está el primer ataque importante del equipo 15 de agosto con una pelota parada por un tiro libre. Tuvo el 15 de agosto y de esa manera marca el primero a los 6 minutos de este primer tiempo. Marca ya el primero del equipo de 15 de agosto. 1-0 gana 15 de agosto, 6 minutos de esta primera etapa, ya está arriba en el score del cuadro de 15 de agosto. Falta, dice el juez, falta en ataque de Libertad. Va a corresponder de vuelta tiro libre para 15 de agosto, esta vez sí, en su terreno todavía. Así es, de esa manera vino el gol. Acá de vuelta va a salir con pelota larga el equipo de 15 de agosto. Mira que en las primeras llegadas ya marca el primero el equipo de 15 de agosto y con eso ya está ganando 1-0 este partido. Bien, Libertad está jugando con Victorino Villar en portería, casaca 1, 6 para Hugo Espínola, 9 Elio Valdés, digo bien, la número 9, 10 para Celso Ayala, 11 para Patricio Toledo, 4 tiene Isidro Quintana, la número 7 para Miguel Fernández, 43 Antonio Notario, la 5 para Miguel Paredes y completa el onceno, la número 8 para Alcides Paraná. Es el cuadro del representativo de Libertad. Aquí el pelotazo largo, peina López, aquí atropella Capdevila, no llegó a ese esférico, termina dominando el guardameta de Libertad que ya está saliendo. Así es, acá intentó de vuelta 15 de agosto, pero estuvo atento ahí el portero de Libertad que ya sale jugando. Pelota que se escapa afuera, termina saliendo, lateral que se va a encargar Fernández. Ya juega Fernández ahí, la pelota para su compañero, termina bajando. El esférico es para Paredes, levanta el centro, lucha Blas Gómez, Elio el que cabecea, peina el 9, atropella, atención, va a Celso Ayala, quiere el empate, Libertad, termina cayendo, se astrabilló, dice el árbitro, no pasó nada, habrá lateral para el equipo de Libertad que ya apura las acciones. Elio Valdés, este es Espínola,
carga Espínola, golpe de cabeza defensivo, levantó exageradamente las piernas, dice el juez, hubo indirecto, falta allí, va a ser para el equipo de 15 de agosto. Así es, va a ser salida para el equipo de 15 de agosto. Mira que va bien siempre en ataque el equipo de Libertad, pero hasta aquí está impreciso lo que están ahí arriba. Está haciendo más falta que crear una ocasión de gol. Hasta aquí aguanta muy bien y muy seguro el equipo 15 de agosto. Pelota para Toledo, lucha Toledo. La marca por parte del número 27 es Zamudio. Ya salió el esférico, dice el asistente de 2. Habrá lateral, corresponde para 15 de agosto. El equipo que está ganando 1-0 a los 6 minutos, me decía el gol de Gilberto Brites. A los 6 minutos ya marcó el primero el equipo de 15 de agosto y con eso está ganando por 1-0 este partido. Aquí tiene la pelota 15 de agosto, el pase profundo, pero ya está la defensa. Sale Notario, el capitán del cuadro Gumarelo trata de salir jugando. Hubo posición de adelanto, Oxay. Habrá indirecto para el equipo de 15 de agosto. Así es, de vuelta quedó enganchado ahí delantero. Va a ser salida para el equipo de 15 de agosto. Hoy de vuelta en cancha el jugador Notario. Su momento fue portero también, ¿verdad? Que está intercalando el jugador Notario. Pelota que intercepta aquí Toledo. Patricio sale. El balón que profundiza para que pueda correr el número 10. Celso Ayala. Ya está la marca por parte del número 21 del 15 de agosto. Pelota que sale a un costado. Es Benítez el que sacaba a un costado. Habrá lateral. Ya se cumple el lateral, el servicio manual. El balón que queda para Toledo. Juega Patricio para Antonio Notario. La carga de Notario. El pelotazo largo. Vamos a ver si alcanza. No va a llegar al esférico. Habrá pelota. Corresponde para el conjunto de Libertad. Así es. No alcanzó esa pelota. Hasta aquí 0-0. Una tarde, jornada agradable, fresquita. El día se presta mucho para que haya fútbol en esta cancha, en este reducto deportivo, cancha del Club Cerro Verde. Hoy oficializa el local el equipo Cerro Verde, por ende se está jugando en esta cancha. Exactamente. Bueno, una tarde muy linda realmente, una tarde fresca, o podemos decir frío también, Gilberto. Yo creo que va más por el frío, ¿verdad? Porque se hace sentir, si hay viento, va a ser medio complicadito la jornada. Sí, señor, y lo que no puede faltar es el tereré por acá también. Claro, siempre. Con el tereré siempre. Sería agradable, ¿verdad? Ahí el camarógrafo ya pide tereré, pero hasta aquí se mantiene el resultado Blas a favor de 15 de agosto. Bueno, aquí la posibilidad ahora es para Libertad, señoras y señores. Tiro libre para el conjunto Gumarelo de categoría senior de Guibucoa. La falta que sufrió el jugador de Libertad. Ahí están tratando de también asistir al jugador que está en el piso. Lentamente ya se va recuperando. Y esta posibilidad es para Libertad, Gilberto. Claro, un tiro libre importante. Consigue acá el equipo liberteño, el equipo Gumarelo. Vamos a ver si cómo trabaja aquí en la pelota para el equipo de Libertad. Hugo Espínola va a ser el encargado de este tiro libre. El lateral derecho del conjunto de Libertad ya se prepara para el efecto. Espera la autorización del árbitro. Ahora sí ya autoriza. Va Hugo Espínola, centro arriba, el cabezazo. ¡Gol! Notario. ¡Gol de Libertad! Sí, señor, lo hizo el capitán Antonio Notario, centro, cabeza y gol. También prácticamente la misma fórmula utilizó Libertad. Sí, señor, el centro es de Espínola, el cabezazo de Notario, pelota adentro, empata Libertad, minuto 12 de esta primera etapa. Así es, Blas Antonio, de la misma manera, la misma forma, empata Libertad con pelota parada, estuvo atento y el capitán marcó el empate para su equipo a los 12 minutos, después de 6 minutos de ese gol, viene a los 12, ya empata el equipo liberteño, está 1-1 el partido. Aquí trata de salir Libertad, presiona 15 de agosto, va Maqueda, Benítez ahora el que lucha, está también el jugador Zamudio, sale aquí Cardoso, Herminio Cardoso saca largo, corre Paredes, veremos si alcanza Paredes. Pone el fisio y el jugador, el defensor de 15 de agosto, la pelota que ya salió afuera, va a ser salida para el equipo de 15 de agosto. Así es, va a ser salida para el equipo de 15 de agosto.
Mira que después, o sea, que rápidamente marcó el empate el equipo liberteño. Vamos a ver cómo reacciona después de ese gol el equipo de 15 de agosto. Blas. Sale Blas Gómez, pelota para Capdevila, Eladio juega, se equivoca Eladio, pase no estuvo bueno, ya recupera Libertad, va Celso Ayala, Elio Ayala de vuelta, corre hacia el costado izquierdo, levanta la cabeza, también ahora levanta el centro, cerrado el centro, sale afuera, va a ser salida para 15 de agosto. Así es, acá intentó de vuelta Libertad, pero fue lejos esa pelota, va a ser salida para el equipo de 15 de agosto, que vamos a ver si busca marcar el segundo o Libertad, porque Libertad va con todo ahí buscando el segundo también. Vamos a ver cómo termina este partido. Va López para 15 de agosto, termina rematando al arco. El remate salió desviado, acompañó con la mirada el guardameta Villar. Va a ser salida para el equipo de Libertad en estos minutos de partido. El marcador está 1-1. El gol de la apertura marcó Roberto Maqueda y lo empató Antonio Notario, ambos con golpe de cabeza. Aquí, pelotazo largo. Celso Ayala gana, Espínola la devuelve. Va Hugo, la carga de Espínola. Otra vez, cabezazo fue defensivo. El rebote queda para el jugador Celso Ayala. Falta, perjuicio de Celso, dice el juez. Va a corresponder, era Robert en este caso el que sufre la falta. Robert Zamudio. Así es. Ahora, tiro libre para 15 de agosto. Otro pelota para acá, para el equipo de 15 de agosto. Vamos a ver cómo trabaja esa pelota parada que tiene a favor el equipo de 15 de agosto. Hoy, terna local, Los Antonio. Terna arbitral local. Habrá tiro libre. Ya el pelotazo largo. Arriba ese esférico. Atención, está. ¡Gol! Maqueda. ¡Gol! De 15 de agosto. De vuelta Roberto Maqueda, esta vez con la pierna derecha. Dejaron ahí picar ese balón la defensa de Libertad. Mucha grasa, dice el jugador Maqueda. Pelota adentro, señoras y señores. De vuelta, entonces anota el número 61. Roberto Maqueda pone 15 de agosto 2, Libertad 1. Ahí está, de la misma forma, un tiro libre, como el primero fue así, de vuelta el segundo de esa manera, y de vuelta el segundo para Maqueda, que marca su doblete hoy en esta cancha, gana 2-1 el equipo de 15 de agosto. Avanza Libertad, saca como puede la defensa del equipo de 15 de agosto, ya salió la pelota afuera. Va a corresponder salida, va a corresponder servicio manual. Lateral en zona de defensa para el cuadro de 15 de agosto, que ahora ya no apura las acciones. Sí, señor. Lenta está haciendo. En los primeros cuartos de hora ya tenemos 3 goles, Blas. Se ve que viene con todo hoy los muchachos. A los 15 Sí, señor. El segundo de 15 de agosto. Trata de salir Espínola. Golpe de cabeza de Paraná. El balón queda para el jugador Roberto Maqueda. Corre Espínola. Este es Benítez, se frena ahora. Va Robert. El 27 que intenta jugar. El jugador Robert Zamudio. Rebota en el jugador de Libertad. Sí, va a ser lateral para el representativo de 15 de agosto, que está ganando el partido 2-1. Benítez intenta dominar, no pudo. El número 6 ya se le fue. Dominó largo ese esférico y ya termina perdiendo. El balón que sale afuera va a ser lateral para Libertad. Ya juega Hugo Espínola. Aparece Elio Valdés. Ya está la marca de Espínola. Sale con Domínguez. Presiona y roba la pelota Libertad. Va con todo, la carga, busca el empate. Está el centro. Hubo posición de adelanto. Cayó entonces en las trampas del Oxay. Aquí Elio Valdés va a hacer salida para 15. Así es, quedó enganchado ahí Valdés. Por ende, no pudo continuar el equipo liberteño. Un ataque de vuelta al equipo de Libertad. Hasta aquí ambos equipos están buscando el arco. Eso
lo que hay, sé que Libertad seguramente no va a querer quedar atrás, va a seguir buscando y de contragolpe tranquilamente puede marcar el tercero también si quiere el equipo de 15 de agosto. Ahí está el pase profundo para López. La carga de 15 de agosto que busca el tercero. Viene el centro, segundo poste. ¡Gol! Maqueda. ¡Gol! De 15 de agosto y de vuelta aparece el 61. Roberto Maqueda. De vuelta también con golpe de cabeza, señoras y señores. 15 de agosto. 15 de agosto 3. Libertad 1. De vuelta acá el equipo de 15 de agosto, salió rápido, pelota larga. Atento, estuvo de vuelta el jugador Maqueda, marca el tercero. El tercero ya es su cosecha personal. Si es que puede ser que lleve la pelota hoy Maqueda, gana ya el tercero de 15 de agosto. Resultados 15 de agosto 3, Libertad 1. A los 18 minutos del primer tiempo, marca ya el tercero el equipo de 15 de agosto. Bien, muchas gracias Gilberto. Sale 15 de agosto, 3-1 está ganando. Sí. 8 goles ya en esta primera etapa. Y puede ser la referencia de esta fecha también, Gilberto, ¿eh? Sí, que puede ser. Vamos a ver qué pasa en los otros partidos, pero hasta aquí. Primer tiempo, 18 minutos, 4 goles en este partido. Se ve que vino hoy con todos los muchachos. Sí, señor, nos venían acostumbrando a esta categoría, especialmente de no regalarnos muchos goles, Gilberto. Sí. Pero hoy con este partido ya se abre y tenemos en esta primera etapa 4 goles. Claro. Blas Gómez, sale Blas, pelota para jugador Domínguez. Intenta salir jugando. El equipo de 15 de agosto gana este servicio manual. Va a ser para el equipo que está ganando 3-1. El equipo de 15 de agosto. Señoras y señores, este es el primer partido de esta jornada deportiva. Campeonato Senior de Gribucuá. Lateral de Espínola. Domínguez el que baja. Va Domínguez. Continúa Domínguez, gana su marcador. Pierde ante el jugador Quintana, en este caso el que perdía. Atención, va con todo Blas Gómez que atropella, deja para López. Va 15 de agosto, está el cuarto. El remate de Capdevila. Queda en las manos del arquero Victorino Villar. De vuelta aquí. Llegó el equipo de 15 de agosto. Sí, peligrosamente de vuelta llegó 15 de agosto, llevó mucho peligro ese ataque de vuelta, pero estuvo atento el portero Villar, que ya sale rápidamente. Servicio manual que ya lo cumple Libertad. Va Miguel, juega con el jugador Antonio. Notario, el autor del gol justamente para el equipo de Libertad. Termina punteando el defensor, sale con Maqueda. Maqueda juega con el jugador 27 es Robert Zamudio. Sale Robert. El balón para Domínguez. Maqueda domina el volante del cuadro. El de 15 de agosto. El autor de los 3 tantos aquí. Hasta el momento para el cuadro 15 de agosto, con el cual lo está ganando 3-1. Va Maqueda, falta en perjuicio de él y va a salir la primera tarjeta de amonestación. Veremos a ver para quién, Gilberto Brites. Así es, ya sale la primera tarjeta para el número 7, Miguel Fernández. Entonces ya está pintado de amarillo en este partido. Bien, entró fuerte, a destiempo el jugador de Libertad. Se reclaman todo. También la gente de Libertad reclama que la falta fue perjuicio de Fernández. Por lo menos eso da a entender. Sí, él pide que juegue al revés la falta, pero ya se coló, sacó ya la tarjeta el referee y ya está. Hacer salir. El árbitro justamente miró también a su asistente que estaba más cerca de la jugada. Sí. Creo que también el asistente vio lo mismo que vio el árbitro. Claro, así es. Por ende se cobró ya la falta, va a ser salida para 15 de agosto. Bueno, a pesar de que se están protestando, ya se va acomodando también la barrera, señoras y señores. Tiro libre para 15 de agosto. El primer amonestado, me decía Gilberto. Miguel Fernández, el 7. amonestado, el primero del partido. Así es. Ya se autoriza la reanudación del juego. Tiro libre para 15 de agosto. Espínola para cargar. Ahí está el centro, arriba, golpe de cabeza defensivo. Juega Notario.
Sale aquí con su compañero que carga, pelotazo largo, pica Valdés. Va Ayala también, peligro de gol. La defensa reaccionó a tiempo, saca el córner. Hacer servicio de esquina para Libertad que busca el descuento. Así es, otra pelota parada, vamos a ver cómo hace acá Libertad porque de esa manera vino el empate y aquí otra pelota parada tiene a favor el equipo Gumarelo. Vamos a ver si cómo se encarga eso y de qué forma trabaja esa pelota parada. Libertad que quiere el descuento antes que termine la primera etapa, señoras y señores, ya 23 minutos, ya nos aproximamos al minuto 25, que es el tiempo reglamentario en cada etapa. Viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza de Blas Gómez, queda para Toledo, va Patricio, saca a media la defensa, queda otra vez para Toledo. Abre hacia el costado derecho donde aparece Espínola. Toledo de vuelta. Ahí se muestra también Miguel Fernández. Sigue Toledo. Atención la carga de Toledo. Remate directo al arco. Termina rematando Toledo. Se queda ya con el balón el guardameta Gustavo González. Así es. Ahí González ya sale rápidamente. Gustavo González en la portería. Hoy sí, suele ser jugador de campo González. Gustavo. Hoy está en la portería. Hasta aquí poco trabajo para él. Así es, Gilberto Brites. Sale jugando Libertad. El balón de Quintana para Ayala. De vuelta Quintana. Pierde. Recupera. Pero de vuelta también. Se equivocó. El jugador de 15 de agosto termina saliendo Paraná. El balón para Helio Valdés. Pica Valdés. Deja para Paredes. Peligro de gol está Ayala. Bien atento estaba Gustavo González. Tuvo que salir también ahí del área menor para poder quedarse con ese esférico. Así es. Estuvo atento ahí el portero Gustavo González. Buen ataque de Libertad. Pero cortó todo el jugador Gustavo González. Presiona de vuelta Libertad en zona de ofensiva y fue lo último de esta primera etapa. Termina con este marcador Gilberto Brites. Así es, termina el primer tiempo, 3 para 15 de agosto, 1 para Libertad. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta estamos, ya arrancó el segundo tiempo, este partido donde está ganando el equipo de 15 de agosto por 3-1 al equipo de Libertad, al equipo Gumarelo. Seguramente va a salir con todo Libertad este segundo tiempo buscando el descuento y el empate también. A ver, ahí ya gana un tiro de esquina el equipo del liberteño. Bien, gracias Gilberto. Viene el centro de Paredes. Peina el jugador Fernández. Termina ganando aquí el defensor de 15 de agosto. Sale con Capdevila. Intercepta aquí Toledo. El balón queda para Blas Gómez. Levanta el pelotazo largo. Lucha López. Termina la buena marca aquí por parte del jugador Cardoso. La marca por parte de Blas Gómez. Toledo juega con el jugador Notario. La carga hacia la punta izquierda. Golpe de cabeza defensivo fue de Miguel Fernández. Después hubo falta, Falta, señor. sí. Peligroso tiro libre para Libertad, Gilberto. Así es, un tiro libre importante acá para Libertad. De esa fórmula marcó el empate. Vamos a ver qué pasa en esta. Un tiro libre. Si trabaja bien, si hace bien, puede ser el segundo para el equipo Gumarelo. Vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo Libertad, en esta pelota parada. A unos 3-4 metros, 5 quizás, del área grande. Tiro libre para Libertad, señoras y señores. Peligroso tiro libre, Gilberto, ¿eh? Así es, tiro libre, si hace bien, puede marcar. Muy tentador para el que va a ejecutar, en este caso, para buscar directo el arco. Directamente al largo o encima de la barrera, ¿verdad? Sí, señor, o por fuera. Sí, señor. Veremos. Hugo Espínola dispuesta a tirar. Va a autorizar el juez, ya lo hizo. Va Espínola al arquero. El arquero termina sacando. Señoras y señores, era el descuento de Hugo Espínola. Excelente lo de Gustavo González. Increíble acá la reacción del portero González. Le sacó el segundo para de Libertad. Estuvo muy atento y el portero se quedó con esa pelota. De vuelta Espínola. El zurdo se perfila para el córner. Ahí está el centro, está muy cerrado, salió afuera. Bueno, pide disculpa también Espínola. Sí, va señor. a ser salida para 15 de agosto. Se cerró esa pelota y va a ser salida para el equipo de 15 de agosto. Pero hasta aquí salió con todo el equipo liberteño buscando el descuento. Va a salir 15 de agosto. El guardameta va a dejar a su compañero para sacar, seguramente largo. Sí, señor, ya saca 15 de agosto, el balón queda para Maqueda. Está Capdevila, ya está la marca de Hugo Espínola. Levanta el centro, golpe de cabeza. Inteligentemente aquí. Cabecea para su portero. Peina el balón en este caso para que Gustavo González se quede con ese balón y ya saca en forma larga. Peina. El futbolista queda para López. Sale con todo aquí el guardameta Victorino Villar. Saca largo. Domínguez el que desvía, queda para el jugador Zamudio. La marca de Blas Gómez. Juega Blas. El balón que queda para Roberto Maqueda. Ahora Fernández. Habilita a Capdevila, va Eladio, punta izquierda. Avanza 15 de agosto. El balón que queda otra vez para Roberto Maqueda, le pegó. Se abre, se pierde afuera, de vuelta llega 15 de agosto. Así es, acá llegó de vuelta 15 de agosto, probó ahí de vuelta Maqueda, pero pasó lejos esa pelota. Va a ser salida para el equipo Gumarelo. Ya nos aproximamos al minuto 4 de esta segunda etapa. El marcador indica que gana 3-1. El equipo de la banda tricolor, 15 de agosto 3, Libertad 1. Así es. El segundo juega el equipo local, creo, ¿verdad? El segundo partido. Sí, vamos a buscar ahí el fixture del partido en la jornada de hoy. Gustavo González, el guardameta, abraza el balón. Ahora ya juega, ya sale. El balón que queda en poder de Domínguez. Paraná que presiona. Va Zamudio, gana Robert, pelota para López, cuarto en camino, cuarto no. El arquero, señoras y señores, pudo manotear al córner. De vuelta 15 de agosto, esta vez amenaza el cuarto. Así es, está muy fino hoy 15 de agosto, vino muy fino los jugadores, busca ya el cuarto, acá tiene una pelota parada. Sí, señor, hoy
Muy puxante el equipo de 15 de agosto. No necesita mucha pelota, pero está haciendo un equipo muy profundo, Gilberto. Y con pelota larga en todos los goles, con pelota larga. Habrá córner para el equipo de 15 de agosto. Acomoda Roberto Maqueda, el autor de los 3 goles para 15 de agosto. Viene el centro. Ganó aquí Capdevila de primera, así como venía, remató, salió afuera. De vuelta aquí 15 de agosto, estuvo cerca del cuarto. Les cuesta y mucho a los jugadores de Libertad, principalmente a los centrales, ganar pelota de pelota parada principalmente. Acá le complicó de vuelta. Si acertaba bien esa pelota, tranquilamente iba a ser el cuarto de Capdevila, pero va a ser salida para el equipo de Libertad. Ya sale Libertad con Miguel Fernández. Presiona y recupera de vuelta aquí el jugador de Libertad, Hugo Espínola. Sale Espínola, el balón para Toledo. Va Toledo, la marca de Blas Gómez. Sigue Toledo. Cuida la pelota. Retrocede ahora Paredes. El balón para Fernández. Miguel juega. Hugo Espínola. Miguel de vuelta para Libertad. Toca y toca ahora el cuadro Gumarelo. Va Valdés. Toledo. Valdés. Elio juega. Elio se conecta con Ayala. Va a Libertad. Viene la marca. Parece el 21. Espínola. Stanislao Benítez ahora saca un costado. Habrá lateral para el equipo de Libertad que va apurando las acciones. Así es. Necesita Libertad buscar ya el descuento y así buscar después el empate en este partido. Hasta aquí, resultado 3 a favor del equipo de 15 de agosto, 1 para Libertad. 6 minutos y medio. Segunda etapa, equipo liberteño. Hugo Espino la domina con el pecho. Juega con Miguel Fernández, sale Libertad. Empieza a rifar pelota. Intercepta Domínguez. Se negó a jugar el jugador Capdevila porque estaba en posición de adelanto. Sale Cardoso, Herminio saca un costado. Va a corresponder el lateral. Costado izquierdo para el equipo de 15 de agosto. Que hasta aquí no está sufriendo mucho en zona de defensa en esta segunda etapa. Hoy está tranquilo la defensa y el portero también porque hubo poco ataque del equipo de Libertad. Si hay ataque, se complica lo delantero también porque está muy atento ahí los centrales y el portero de 15 autos. Termina rematando Zamudio. La jugada ya no valía. Hubo Oxai. Pelota va a ser para el cuadro de Libertad. Bueno, ya estamos lentamente llegando, Gilberto, al minuto 8 de esta segunda etapa del partido. Así es. Hasta aquí, poco claridad de gol este segundo tiempo. Tuvo uno el equipo de 15 de agosto y el portero también se quedó con esa pelota. Y Libertad también tuvo uno de tiro libre, pero estuvo muy atento en el portero González. Va a haber cambio. Número 28 entra a la cancha. Capdevila fuera. El número 10 adentro del 28. Juan Benítez. Entonces lo que ingresa el número 28. El primer cambio para el equipo de 15 de agosto. Bien, casaca 28, el que ingresa, me decías, Gilberto. Juan Benítez. Juan Benítez. Ahí vamos a ir completando también nuestra planilla. El que dejó el gramo de juego. El número 10, Eladio Capdevila. Bien, avanza Libertad. Costado izquierdo del centro arriba. Bien, Fernández. Termina ganando, queda cerca para Toledo. Qué cerca pasó el remate de Toledo. Tuvo cerca Libertad del descuento. Así es, acá probó Toledo. Tuvo cerquita de marcar el segundo para Libertad. Casi vino el segundo para el equipo Gumarelo. Y pasó cerquita esa pelota. Va a salir desde el fondo el representativo de 15 de agosto. Agüero para sacar, casaca 66. Pelotazo largo. Golpe de cabeza de Paraná. De vuelta el balón para Libertad con Miguel Fernández. Profundiza el pase. Agüero termina ganando otra vez. Esta vez con golpe de cabeza. Queda para López. Va Rolando López. El esférico termina perdiendo. Ahí está Antonio Notario, el capitán de Libertad. Ya pone en juego otra vez el balón. Golpe de cabeza de Quintana. Termina reclamando falta el árbitro. Dice no pasó nada. Este es Maqueda. El balón para Roberto. Está Benítez, también se muestra opción de pase. Blas Gómez deja para Antonio Espínola.
Carga 15 de agosto, golpe de cabeza defensivo, termina conectando aquí con Helio. Helio juega con Ayala. De vuelta Valdés. Termina anticipando al defensor. Saca Espínola. El balón para Blas Gómez. Pica Zamudio. No va a llegar. No va a llegar al balón. Sí, el guardameta de Libertad, Victorino Villar. Va a salir desde el fondo el equipo de Libertad. Así es. Prepara ahí la salida el portero Villar. Va a hacer salida para el equipo liberteño. 10 minutos ya el primer del partido, 10 minutos del segundo tiempo ya del partido. Hasta aquí les cuesta a Libertad tener el descuento en este partido. Bien. Avanza Libertad, pierde la pelota. Quedó sentido el jugador del 15 de agosto, es Fernández el 25. Así es, va a pedir... Bueno, hasta aquí una tarjeta amarilla. Fue para Fernández. Sí, señor. Y después de eso no hubo más tarjeta amarilla. Bien. Muy sentido el 25 de... Así es. 15 de agosto. Se trata de Amado Fernández. Vamos a ver si continúa, pide cambio el jugador Fernández. Bien, ya se viene Real Madrid, San José, el siguiente partido, Gilberto Brites. Real Madrid, San José, el segundo partido. El tercero juega Garandá Milan, creo. Garandá Milan tercero. Bueno. Milan, San José. Ambos equipos en la última ganaron su partido. Fernández. Creo que no va a continuar Fernández, Gilberto. Ya le van retirando así. Sí. Creo que va a haber cambio. Bueno, va a salir golpeado Amado Fernández. Va a ser, si hay cambio, va a ser segundo cambio para el equipo de 15 de agosto. Bien, y ya se prepara Víctor Carvajal como posible cambio justamente porque Fernández aparentemente no va a poder continuar por lesión. Aparentemente sí. Ya está la cancha Carvajal. Entonces en la cancha y se retira Fernández, Amado. Ya está la cancha Víctor Carvajal. Saca Domínguez, golpe de cabeza defensivo de vuelta de Libertad. Queda para Miguel Paredes. Miguel juega con Toledo. Patricio destapado, viene el centro. Golpe de cabeza defensivo, termina sacando ahora. Complementa Maqueda. Carvajal, el que intenta tener el esférico, recupera Hugo Espínola. Presiona. 15 de agosto ahí en el medio campo, recupera justamente Víctor Oba. Carvajal tiene espacio, Víctor Oba entra en diagonal, atención, le pega al arco. Bien, el arquero estaba atento, Victorino Villar aquí. Así es. El primer balón prácticamente estaba tocando Víctor Carvajal. Ya probó, se muestra también en zona de ataque. Así es, probó ya directamente de la portería. Hoy los Carvajal siempre fue titular. Hoy está de suplente. Avanza hacia el costado derecho. Tiene la pelota Patricio Toledo. Este es Hugo Espínola. Espínola juega, pelota que deja ahí en forma corta para el jugador Antonio Notario. Pierna zurda de Notario. Termina desviando el defensor de 15 de agosto. Va a ser córner. Va a ser tiro de esquina para el equipo liberteño. Después de mucha vuelta se va a mantener en el área los jugadores de Libertad. Ya juega Libertad en forma corta. Va Hugo Espínola, juega con Toledo. No salió todavía el esférico. Ahora sí, ya salió. Va a ser lateral para el equipo de 15 de agosto. Así es, no pasó nada en este tiro de esquina que tuvo Libertad. Va a ser salida para el equipo de 15 de agosto. Ya juega Blas Gómez. Levanta el pelotazo, golpe de cabeza. Queda para el jugador Valdés. Va Helio. Sale del área. Presiona el jugador de 15 de agosto. El balón sigue para Libertad con Notario. Ahora sí Benítez saca como puede el 28 de 15 de agosto. El balón que termina saliendo afuera va a ser lateral para Libertad. Así es, va a ser saque lateral para el equipo liberteño. Les cuesta ya para Libertad crear una ocasión de gol en este segundo tiempo. 15 ya del segundo tiempo. Ya hasta aquí 15 de agosto está
tranquilamente aguantando el resultado. Gana por 3-1. A Libertad le cuesta crear una ocasión de gol. Hasta aquí. Siempre van a ataque, pero no le falta la puntería final al equipo liberteño. Mía, mía, gritó el arquero y sale con ese balón, ya saca largo. Este es Antonio Espínola. Saca como puede, era Ireneo Franco. Sí, Espínola era el 16, sí señor, el que sacaba Antonio Espínola. Hoy la ausencia también Ireneo, que suele ser también equipo. Muchos titulares hoy no está. También Félix Carvajal. Carvajal, está el otro Carvajal también, creo que es Ricardo. Ireneo Franco también. Cheque, algunos jugadores titulares no está hoy. Pero está jugando bien el equipo de 15 hoy. Está muy bien, porque está prácticamente sintiendo también esa ausencia que estamos mencionando. Así es. Balón corresponde para Libertad. Sí, Gilberto. 15 de agosto apuesta con pelota larga y aprovechar lo delantero, ¿verdad? Bueno, Toledo, centro de Toledo que era para Ayala. Atención, está el remate. Celso Ayala termina rematando. Ese balón va a ser salida para 15 de agosto. Así es, intentó ahí Ayala, pero pasó lejos esa pelota. Va a ser salida para el equipo de González. Es jugada de VAR, dice el árbitro. Sí, señor. Bueno, termina reclamando ahí que le pisó. Sí. Entonces, jugada de VAR. Sí, porque es difícil ver todo, dice la línea. Bueno, termina sacando Fernández. Miguel Fernández. Golpe de cabeza ahí, deja para su guardameta. Victorino Villar que ya sale. Sale en forma larga. Pelota arriba. Mira que cayendo ese esférico, sí te escucho. Mucho problema dejó también lugar la fecha anterior Blas Antonio. Después del clásico. Sí, así es, Gilberto. También hubo mucha polémica. Claro, pidieron la cabeza del director de los árbitros. Así es. Bueno, sale 15 de agosto. Palma ese esférico con las piernas zurdas. Va Fernández. Saca Fernández. El balón que termina para Notario. El capitán Gumarelo que intenta por la marca de Víctor Carvajal. Ahora Blas Gómez. Juega Blas. Pelota que deja en forma corta ahí para el jugador Zamudio. Juega Robert. Se apoya mucho más atrás y con Agüero. Agüero saca como puede. Balón largo. Ya estaba en Oxay, el atacante de 15 de agosto. Quedó enganchado ahí el delantero de 15 de agosto. Mira que el Libertad todavía no cambia. Hasta aquí. Y justamente ahora creo que prepara el primer cambio, justamente que saca 17 Amado Orrego, creo que se viene en cualquier momento. ¿Por quién ingresa Orrego, Amado? Para Libertad. Quito Ledo que presiona, queda para Víctor Carvajal, Víctor juega para Benítez, el balón para López, va 15 de agosto, avanza con ese pase profundo pero sin precisión, va a ser salida para Libertad que ya sale jugando. Así es, sale ya jugando rápidamente el equipo de Libertad que está buscando el descuento. Bueno, ahora sí se va a autorizar el cambio, Gilberto Brites. Así es, ingresa Orrego, Amado Orrego, con el número 17. Vamos a ver quién se retira. Cardoso entonces se retira, ingresa Amado Orrego. El primer cambio para Libertad. Bueno, ahí está el cambio, ya se realiza. Hugo Espínola, Hugo para Libertad. Va a la carga. Bueno, no pasó nada. Picó fuerte, salió la pelota afuera. Va a ser salida para el guardameta Gustavo González. Sí. Ya casi 20 minutos, Gilberto Brites. Sí, casi ya la última parte del partido. Tranquilo, va a ser salida para el equipo de 15 de agosto, que está ganando 3-1 su partido. A continuación de este encuentro, el partido de Real Madrid y San José. Bien, gracias Gilberto. Las informaciones que compartimos también aquí a través de Pulses por Más. Va teniendo la pelota Libertad. Elio Valdés quería, pero ya está la marca de Espínola. Saca largo. Pica y queda para Paraná. El que presiona el número 2 es López. Pone el físico ahí, cubre el balón. Paraná. Va
la presión de López, recupera López, deja para Víctor Carvajal, va Víctor, está el cuarto, Víctor está, el remate afuera. Era el cuarto, señoras y señores. Bueno, Víctor Carvajal no pudo definir de buena manera. Así es, tuvo el cuarto Carvajal, Víctor, pero no pudo marcar ese cuarto para el equipo de 15 de agosto. Sale 15 de agosto. El Libertad dio bien con Toledo. Patricio Toledo mira el área, viene el centro, pelota arriba. Jorge Agüero termina ganando a las alturas. Quedó otra vez para Toledo. Patricio juega, se equivoca Patricio. El balón para Víctor Carvajal. Va Carvajal. Sigue Víctor, ahora sí pierde ante la presencia de Miguel Fernández. Miguel Fernández que ya está amonestado, Gilberto Ritz. Así es, Fernández el único amonestado de este partido. El jugador Fernández, Miguel Fernández. Aquí sale Quintana, presiona bien, Zamudio recupera, pierde Quintana, Zamudio retrocede el pase. Y vuelve a perder también y comete falta finalmente y se viene la segunda amonestación para el jugador del conjunto de 15 de agosto. Vamos a confirmar de quién se trata, Gilberto Brites. Así es, está el 21 Estanislao Benítez. Entonces que está pintado ya de amarillo también, 1-1 probando. Bueno, Estanislao Benítez amonestado el 21. Correctamente también le muestra la amonestación porque ya no jugó mala pelota, simplemente cortó directamente el físico, jugó el físico del rival. Al físico de su colega. Por eso la amonestación para el 21. Corre Quintana, domina la pelota y va a salir Isidro Quintana. El esférico queda para el jugador Antonio Notario, el capitán, pone en juego el balón. Elio Valdés, domina Elio, Paraná el que quería pero fue el anticipo defensivo, queda para Víctor Carvajal, va Víctor, continúa Víctor con el esférico, ahora obligado a retroceder, López, deja para Blas Gómez, el balón para López de vuelta, ahora participa Víctor, Blas Gómez, tiene la pelota, 15 de agosto, Celso Ayala recupera, deja para Paraná, de vuelta, la habilitación para Ayala, va Celso. Celso se frena. Dos hombres le enciman en la marca. Sigue Ayala. Pierde la pelota. Finalmente termina ganando el servicio manual. Va a ser para Libertad. Así es. Ahí está. Libertad se mantiene en ataque. Busca el descuento. Esta última parte del partido. El balón que ya está en poder del guardameta González. Ya nos aproximamos al minuto 23, ahora ya se va cumpliendo. 23 minutos de esta segunda etapa. Así es. A 2 minutos del final de este partido, donde está ganando cómodamente el equipo 15 de agosto por 3-1. Ya se viene el segundo partido que van a protagonizar Real Madrid ante el equipo de San José Obrero. El segundo partido de esta nueva fecha del campeonato senior. Ya sale Libertad, pelotazo largo para Paredes, domina el 5, Paredes retrocede el pase para Miguel Fernández, de vuelta Paredes, habilitado, va Paredes, levanta la cabeza, viene el centro, pelota arriba, está el descuento. Termina en este caso desacomodando ahí a Elio Valdés, no pudo cabecear, viene la marca Domínguez. Así es, estuvo ahí atento Domínguez también y por ende no pudo cabecear esa pelota el jugador Valdés. Bien, se viene otro cambio más. A ver, ¿quién ingresa? 15 de agosto, Gilberto. Sí, creo que el 24. A ver, número 24, ¿quién es? Para 15 de agosto. A ver. A 2 minutos del final va a cambiar. 1 minuto nada más. Va a ingresar Elvio Alonso. Entonces, el número 24 que ingresa este último segundo del partido. Y el que sale es el 27. Zamudio. Robert Zamudio. Ahí está entonces el cambio. Bueno, a correr Elvio, se frena ahora. En este caso
colaborativo, Sí. tipo cuando el árbitro dice final. Bueno, ingresó para el número 24 y terminó el partido para cumplir nada más, para cobrar el famoso... Sí, así es. Bueno, minuto de pausa. Ya venimos para el segundo partido. Hola, hola.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo partido en la tarde de hoy. Se enfrenta al equipo de San José y Real Madrid. Segundo partido de la jornada de la categoría senior. Ya con todo aquí arrancó nada más estos primeros segundos del partido. Real Madrid, San José. Vamos a ver si hay gol en este partido, porque en el primero tuvimos 4 goles y en esta vamos a ver qué pasa, Blas Antonio. Bueno, ahí estamos probando la planilla correspondiente. Saludos a toda la gente, a todos los grandes amigos, amigas que está viendo en su casa, en su televisor, a uno que a otro en su equipo móvil, viendo y compartiendo la transmisión. Así que le mandamos saludos a todos. Puede dejar su comentario también, a suscribirse ahí en nuestro canal de YouTube, a dejar su comentario y a activar la campanita para que reciba las notificaciones de todos los partidos que hacemos cada fin de semana de la categoría senior y la Liga Deportiva de Iribucuá también. Así que estamos en la etapa decisiva también de la liga. Mañana hay mucho fútbol, mucho partido importante dentro de la Liga Deportiva de Iribucuá. También todas las informaciones siempre a través de Pulse Sport Más. Estamos siempre dando las mejores informaciones de la liga y de esta categoría, que es la categoría senior, que se está jugando aquí en la cancha del Club Cerro Verde. Hoy oficializa local el equipo Cerro Verde en este reducto deportivo. Y este es el segundo partido entre San José y el equipo de Real Madrid. Ya en minuto, ahí con el compañero Blas Antonio para el relato correspondiente de este partido. Real Madrid-San José, ambos está la fecha anterior, en la última fecha ganaron su partido. Así que ya estamos con el compañero Blas Antonio, que prosigue el relato a través de Pulse por Más. Atención, está golazo. ¡Gol de Real Madrid! Sí, señor, aparece Caje, Abraham Caje para el remate certero al arco, con mucha fuerza le entró ese esférico, fuera del área, probó su suerte, encontró el golazo. Abraham Caje pone Real Madrid 1, San José 0. Así es, la primera llegada importante del equipo Real Madrid. Probó su suerte ahí el jugador Caje, pegó esa pelota con todo y juega adentro. Gana 1-0 el equipo Real Madrid. A los 2 minutos y medio llega el tanto de la apertura, Sí, Gilberto Brites. iniciando nada más este partido, marca ya el primero el equipo de Real Madrid. Bueno, sale Collante, el número 4 del equipo de San José Obrero. Recupera el esférico. Termina León ganando otra vez. Tenta la conexión con Villar. Ya recupera Abogado. Vuelve a presionar Real Madrid. Sale con Bogarín. Este es Gómez. Milciades. Profundiza con un pelotazo largo. Corre el número 20. Es Sergio Cardoso. Cardoso deja para Milciades. Gómez termina sacando la defensa del cuadro de 15 de agosto. Este es Ayala. Ayala para San José. Va con todo. San José busca el empate. Termina sobrando esa pelota. No pudo dominar. El atacante de San José Obrero. Va a ser salida. Corresponde para el cuadro de Real Madrid, que está ganando ya su partido, estos primeros minutos del encuentro, el equipo de Real Madrid, con ese gol soberbio que hizo el jugador Caje, Abraham Caje. Bueno, San José juega de la siguiente manera este partido. El arquero es Evelio Fernández. Tiene la 1, 19 Ignacio León, 6 Eligio Fernández, 4 para Rubén Collante, 24 Derlis Alfonso, la 8 Javier Mereles, 17 Isabelino Morínigo, 99 para Marino Ayala, 9 Antonio Estigarribia, 38 para Emidal Villalba y completa el onceno 21. Benito Villar es el equipo del Club San José Obrero. Justamente estaba cayendo 1-0, pero esto recién empieza, Gilberto Brites. Sí, esto arranca recién. Queda mucho todavía del partido, el primer tiempo y el segundo tiempo completo. Y vamos a ver cómo responde el equipo de San José. Real Madrid está jugando y ganando parcialmente con estos jugadores.
77 es el arquero Osmar Ayala, 84 para Miguel Portillo, 8 Rubén Bogarín, 22 Hugo Bogarín, 20 para Sergio Cardoso, número 14 Milciades Gómez, 26 tiene Abraham Caje, el autor del único tanto hasta aquí, 17 Gregorio Bogado, 39 para Carlos Franco, y a ver, el número 44 es Elvio Libardi, y la 55 completa la planilla Elvio Torres, es el equipo titular del conjunto de Real Madrid. Ahí está entonces el onceno titular del equipo de Real Madrid. Está ganando 1-0 cómodamente estos primeros 5 minutos del partido. Se va Elvio Libardi para este servicio manual. Ya juega, busca a Franco, pelota para él. Va Franco. Carlos intenta cruzar. Atropellaba a Gómez, también Cardoso. No salió bien el centro, si no estaba el segundo Gilberto Brites. Así es, si hacía bien ese centro, tranquilamente iba a ser el segundo para el equipo de Real Madrid. Hubo mano allí. El árbitro que ya pita la infracción habrá. Pelota para Real Madrid, gana parcialmente 1-0. Abraham Caje para cumplir, está destapado Cardoso, prefiere jugar hacia el costado izquierdo donde aparece Bogado, habilitado Bogado, está Franco, ya recupera Collante, ya sale jugando con León. Villalba pierde el esférico y recupera Franco. Carlos tiene el esférico, va Franco, Bogado habilitado, ahí está León. León pone el físico allí, va a ser lateral. Corresponde para el cuadro de San José Obrero. Intersecta Franco. Con golpe de cabeza deja para Hugo Espínola. Hugo Bogarín, digo bien. Ahí está Hugo. Ahora Libardi. Libardi recupera. Juega con Hugo Bogarín. Ahora Rubén Bogarín. Benito Villar. Domina el 21. Presiona, recupera otra vez Bogarín. El balón para Gómez. Pisa el esférico Milciades. Deja para Hugo Bogarín. Bogarín para Caje. Va Real Madrid. Avanza con Cardoso. Pica habilitado Cardoso. Engancha. Cardoso retrocede el pase. Ahí está el pelotazo. Directamente buscó el arco con un puntín. El jugador Milciades. Portillo en este caso el que buscó el arco. Estaba atento Sebelio Fernández, el guardameta de San José Obrero. Así es, que ya sale rápidamente. San José tiene buenos jugadores también, pero falta mucho, o sea, trabajar mejor la pelota, porque les cuesta mantener teniendo pelota el equipo San José. Ya nos aproximamos al los primeros 8 minutos de juego. 8 minutos de partido, primer tiempo. Trata de salir León, presiona Bogado. Gana el servicio manual, va a ser lateral para San José Obrero. Está perdiendo 1-0. Ya juega León. El balón que queda para Mereles. Va Mereles. Franco recupera. Franco juega. Benito Villar intercepta la pelota. Ahora Collante. Golpe de cabeza del número 4. Baja Morínigo. San José también, que intenta por lo menos ir hacia adelante con Morínigo. Y tiene que aparecer un poco más también Morínigo. Sí. Es un jugador muy importante que tiene San José. Así es, Morínigo es el jugador que siempre crea diferente y necesita y mucho en el equipo San José para tener una ocasión de gol para empatar el partido. Hoy San José Obrero, capitaneado por el número 6, el futbolista del conjunto de San José Obrero, que hoy entonces está jugando con el brazalete de capitán, es el jugador Eligio Fernández. Trata de salir de vuelta Real Madrid, el cuadro del Real, que hoy es capitaneado por el jugador Rubén Bogarín. Sí, el habitual capitán siempre fue Bogado, pero esta vez es Bogarín. Bueno, Franco quedó enganchado en posición de adelanto. Va a ser salida que ya lo cumple. Sí, señor, ya está. Emidal recupera aquí Libardi. Sin falta, dice el juez. Juega Villalba. Libardi otra vez. Intersecta y recupera. El esférico para Caje. Bueno, el pase no estuvo bueno de Caje. Pide disculpas justamente a Abraham. Va a ser lateral en zona de ataque. Corresponde para el equipo de San José. Y mirá lo que hizo también aquí el jugador Mereles. Increíblemente, sí, tuvo una pelota ahí y desperdicia de esa manera el jugador Mereles. ¿Qué?
no le gustó tanto a su compañero. La famosa mala tirada por parte de Meireles. Sí, señor. El balón ya está en poder de Fernández Sebelio. Este es el otro Fernández, el 6. Sí, Eligio. Eligio en este caso, el capitán Sí, del señor. cuadro de San José. Sebelio es el arquero. Sí, el portero. Bueno, ahí están las correcciones. Aquí está Benito. Villar juega. Corre. Ayala. Pelota para Antonio. Va a Estigarribia. Antonio le pega al arco. Tuvo tiempo también Sí. como para acomodar, rematar a Antonio. El remate del 9 en este caso. Así Antonio es. Estigarribia salió afuera, Gilberto. Salió fuera de esa pelota. Tuvo ahí una llegada importante del equipo de San José, pero no pudo embocar a portería el jugador Antonio Estigarribia, que en su momento fue capitán también de San José Blas. Así es, Bueno, Gilberto. hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Real Madrid. Avanza Real Madrid. Hubo mano, dice el juez. Habrá pelota. Sí. Corresponde para el equipo de San José Obrero. Una importante pelota ahí de tiro libre, puede trabajar bien el equipo de San José para empatar el partido. Bien, San José Obrero y la posibilidad de cargar, buscar el juego aéreo, señoras y señores. Tiro libre hacia el costado derecho. Es para San José, que está perdiendo 1-0. Se va acomodando la pelota aquí el jugador Villar. Retrocede Benito Villar para rematar, señoras y señores. Tiro libre para San José Obrero. Ya autoriza el juez. Viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Termina también colaborando el guardameta Osumar Ayala. Aquí queda para Libardi. Pica la pelota y va a sacar el lateral. Saca media, rebota en el jugador de San José. El rebote beneficia al jugador de Real Madrid. De vuelta presiona y recupera San José Obrero. El balón que queda para Abogado. Termina cediendo el lateral. Va a ser servicio manual en zona de ataque para San José Obrero. Así es, se mantiene ahí el equipo de San José buscando el empate en este primer tiempo. Bien, producto de la presión, San José Obrero aquí consigue este servicio de esquina. Va a ser córner. Vamos a ver también cómo lo trabaja esta pelota quieta. De vuelta va lentamente Villar. Benito Villar en ese último rincón. Corresponde para el cuadro de San José Obrero. Va a levantar. Viene el centro, pelota arriba, el cabezazo. Está atento Marayala. El guardameta se queda con ese esférico. Así es, ahí se quedó con la pelota Ayala, que prepara la salida para el equipo de Real Madrid. Ya estamos llegando al minuto 13 de esta primera etapa. 13 minutos. Primer tiempo de partido. El marcador indica que está ganando 1-0 el equipo de Real Madrid. El gol lo hizo Abraham Caje. Minuto 2,5 cerca de 3. Había ya marcado el tanto de la apertura. Es decir que prácticamente madrugó el cuadro de Real Madrid con ese zapatazo, con ese remate violentísimo por parte del número 26, con el cual está dando el triunfo parcial a su equipo. Avanza Meireles, saca como puede el defensor de Real Madrid, saca largo Portillo. Habrá pelota, es para el representativo de San José Obrero, que se va instalando otra vez en zona antagónico. Este es Emidal Villalba. Busca directamente al jugador Ayala por el físico y el capitán Bogarín. Habrá pelota, habrá salida, corresponde para Real Madrid. Señoras y señores, ya 14 minutos de juego, 14 minutos de partido. Así es, ya los primeros cuartos del partido. Sigue ganando el equipo de Real Madrid. Después de ese gol, tampoco creo más. El equipo de Real Madrid, Blas Antonio. Y San José Obrero que va presionando. Va presionando a poco, trabajando a poco, buscando la forma de empatar este primer tiempo. Y si Real Madrid no cuida esos detalles, le puede sorprender el equipo de San José. Otra vez córner, otro servicio de esquina que favorece al equipo de San José Obrero. Benito Villar de vuelta para cumplir. Ya autoriza el juez, viene el centro, golpe de cabeza de Caje. Termina quedando el esférico para el jugador Bogado. Pica Franco, pelota para él, va Franco. Termina ganando León en velocidad. Va a ser pelota, corresponde para Real Madrid en zona de ataque. Así es, ahí
De vuelta salió después de cuántos minutos del equipo del Real Madrid. Estará buscando el segundo gol. ¿El equipo blanco o San José? Porque no también puede conseguir el empate de este primer tiempo. Va teniendo la pelota Caje, va Abraham, le pega al arco. Sevelio Fernández desvía al córner. Así es, probó directamente portería el jugador Caje, pero estuvo atento el portero Fernández que saca el córner. Habrá servicio de esquina esta vez. Corresponde para Real Madrid. Córner, punta izquierda para el equipo que está ganando parcialmente 1-0. 16 minutos, ya estamos llegando lentamente de esta primera etapa. Va lentamente Bogarín para cumplir. Hugo Bogarín. Ya autoriza el juez. Retrocede Bogarín. Va a mandar el centro. Ahí está. Centro con comba. Otra vez Sevelio Fernández. Porque ese balón iba a entrar Gilberto Brites. Así es. Ahí Fernández estuvo atento. Sacó esa pelota porque vino muy cerrada esa pelota. Si Fernández no estaba atento iba a ser un gol, el famoso gol olímpico. Bien, se va el otro Bogarín para cumplir. Esta vez Rubén Bogarín acomoda la pelota porque de vuelta a córner, pero se cambia de perfil. Bogarín juega en forma corta con Miguel Portillo. Viene el centro, pelota arriba. Termina ganando el defensor con golpe de cabeza. Va a complementar el León. Dejó esa pelota que salga afuera. Va a ser salida para San José Obrero. Así es, va a ser salida para el equipo de San José. Después de ese susto para los centrales jugadores de San José, va a ser salida para el equipo santo. Bien, saca largo. Saca con un pelotazo arriba. Y fuerte el defensor. Pelota que termina quedando para el jugador de San José. Falta en perjuicio de él. La falta de Collante, en perjuicio de Collante, la falta de Cardoso. Así es. Pelota para San José. Así es, va a ser pelota para San José. Hasta aquí, sin tarjeta amarilla todavía este partido. Bien, mañana también partido, o los partidos de la Liga Deportiva Iribucua de Fútbol también en Gilberto Brites. Así es, mañana hay partido importante donde el equipo del Sport Iribucua juega ante el equipo San José, Sport San Nicolás. Upona juega ante Unión, Uranda juega ante el equipo del 3 de febrero. Son los partidos mañana de la Liga Deportiva de Iribucua. Bien. A ver, está sentido Franco. El jugador casaca 9. Franco sentido, ya se va reponiendo. Hoy también la ausencia de Figueiredo. No sé si está en la banca también en Real Madrid. Sí, Figueiredo que es un importante jugador también de Real Madrid. Tiro libre que lo va a cumplir Caje. Ahí está Abraham, centro, atención, está peligrosamente esa pelota se fue cerrando, cae afuera, pero un susto para el equipo de San José Obrero. Así es, mucha pelota de peligro, ya sacó a uno que otro del portero, otro que va cerquita del palo, esta vez de vuelta así, de esa manera se salvó el segundo al equipo San José. Bien, el balón que termina quedando para Cardoso. Cardoso está adelantado. Sí. Oxai de Cardoso. Bueno, está bien, le dice ahí desde la banca. Picaste adelantado, Cardoso. Sí. Al jugador. Así es. Sergio Cardoso. Así es, ahí le avisa a su compañero mismo que estaba enganchado en Oxai. Franco que profundiza el pase, corre el jugador. Bogarín, va Hugo, pone físico ahí, pone la carrocería. Alfonso, pelota que ya salió afuera, va a ser salida para San José Obrero. Así es, salida para el equipo San José. Ya este primer tiempo, tenemos ya minutos, casi 20 minutos ya del primer tiempo. Ya casi 20, rápidamente Blas. Bien, Gómez, Bogado, queda la pelota para Bogado. Pelota que ya sale afuera, va a ser córner. Sí, señor. Tiro libre de esquina para el conjunto de Real Madrid. Así es, otro tiro de esquina para el equipo de Real Madrid. Y vamos a ver quién se encarga de ese pelota parada. Valibardi esta vez suele ser.
Hugo por aquel perfil, pero esta vez el córner punta izquierda se va a encargar Libardi. Ya acomoda la pelota Elvio. Libardi para cumplir, viene el centro cerrado también, atención. Sí. Pegó en la red, pero en la parte que no suma, mi querido Sí, Gilberto. por parte posterior de la red. Mira que todos los corners de ese lado vienen cerrados. Está patando cerrado los muchachos. Sí, que le puede complicar también al portero. Pero hasta aquí está atento Sebelio Fernández. Carlos Franco recupera, Franco profundiza, pelota para Abogado, Gregorio baja, va Real Madrid, termina sacando a Ayala. Corre León, vamos a ver si alcanza León. No va a alcanzar. Salió la pelota afuera, va a ser lateral para Real Madrid. Sí, mira que Real Madrid ya está desperdiciando unos cuantas en este primer tiempo, Blas. Y San José le puede complicar. Si San José crea una ocasión de gol, puede marcar. Y Real Madrid, que está teniendo ocasiones que hasta aquí no está aprovechando. Avanza de vuelta San José, atención, va con todo, está el empate, Estigarribia. Falta o mano, dice. Llevó con la mano Antonio Estigarribia, que termina definiendo, pero ya hubo una mano en el previo del gol, Gilberto Brito. Así es, le cobró eso el árbitro, pero no quiso aceptar los jugadores de San José, pero ya se cobró. Bueno, ya sale Real Madrid con un pelotazo largo. Franco domina. Franco para Cardoso, pica. El 20 no va a llegar. Muy fuerte el pase, va a ser salida para San José Obrero. Así es, muy fuerte ya esa pelota, dificulta al jugador alcanzar, pero va a ser salida para el equipo San José los primeros 20 minutos ya del primer tiempo. Pasando ya los 20. Sí, ya casi 22. Sí, señor, casi ya 22 del partido. Es decir que ya estamos llegando lentamente a la recta final de esta Así es, parte. así es. Va Real Madrid de vuelta. A ver, termina reclamando córner, pero el asistente dice que juega para el portero. Sí, señor, ya sale jugando el equipo de San José Obrero. Bueno, el pase no estuvo bueno, muy exigido el pase de Collante. Muchos errores. Morínigo. Sí, muchos errores que está haciendo San José, por eso se está equivocando en los pases muchas veces y eso le complica también al equipo santo. El balón que termina levantando fuerte de arriba el jugador Caje. Cardoso quería, pero esa pelota va a ser para Real Madrid. A ver. Falló aquí Miguel Portillo en este caso. Así es. Qué errores, ¿verdad? Muchos errores en este partido. Ya hay equivocaciones con el saque lateral. Sí, señor. Bueno. A ver, pelota que corresponde para San José. Sí. Ese es tiro de esquina. Por lo menos oportunidades también. Sí, tuvo ocasiones claras. Ya uno que marcó, pero le cobró mano, y otro que pasó cerquita, ese de Antonio Estigarribia también, y en la pelota parada hasta aquí le está costando a defender y a atacar también con pelota parada al equipo San José. Pelota que queda para Cardoso. Sergio levanta la cabeza, ahora también levanta el centro, pelota arriba, pica Abogado, pelota para él, ya está adelantado. Adelantado Abogado. Va a ser salida para San José Obrero. Sí. Aquí hay, o sea que en este partido hay mucho ya se le está curando a los jugadores el Luxay, a San José y al equipo Libertad también, que muchas veces los jugadores no quieren aceptar eso, pero muchas veces hay claridad que está en Luxay y no quieren aceptar los jugadores. Antonio Estigarribia otra vez gana con golpe de cabeza, esta vez el cabezazo faltó dirección para que pueda ser empate para el equipo de San José. Sí. Continúa el resultado parcial 1-0 para Real. 1-0. Mira que se le tiene que buscar más a Antonio, porque está ganando muchas pelotas, ya hablas Antonio, pero poco le buscan su compañero. Termina sacando Bogarín. El balón para Portillo. Mano de Portillo. Sí. Y esta vez la posibilidad de cargar el para San José, que apura las secciones, ya está jugando forma corta, termina perdiendo. Qué equivocación que hicieron, ¿verdad? En vez de trabajar no la pelota quieta, jugaron corto y se equivoca Gilbert, ¿no? Así es, se equivoca y muchas veces de esa equivocación viene el gol para el rival. Va a terminar la primera etapa, atención el remate de Mereles, el arquero.
Arquero con los puños termina sacando al córner. Va a ser servicio de esquina. Sí. Y puede ser el último del partido de esta primera etapa. Hay que ver cómo trabaja en esta pelota para el equipo San José. Vamos a ver si hace el córner. Seguramente este va a ser la última de este primer tiempo. Bien, córner. Punta izquierda para San José que busca el empate. Ya autoriza el juez. Va a levantar el centro arriba la pelota, bueno. Cerrado, no pasó nada, Gilberto. Sí, eso es lo que te estaba contando. En ataque y en defensa están muy mal los jugadores de San José. Y pelota para que tienen no está aprovechando también, ¿verdad? En los córneres, en los tiros libres. Va a ser salida para el equipo del Real Madrid. Va a ser la última seguramente. Hijo, lo último. Minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo tiempo, este segundo partido donde está ganando el equipo del Real Madrid por un gol contra cero. A los 2 minutos del primer tiempo ya marcó el primero el equipo Real Madrid y de esa manera está ganando este partido. Seguramente San José va a salir con todo este segundo tiempo a buscar el empate y de esa forma también de contragolpe tranquilamente para aprovechar el equipo del Real Madrid marcar el segundo golazo. Así es, Gilberto, ya autoriza el juez en marcha la etapa complementaria. San José, Real Madrid, Real Madrid, San José, parcialmente lo está ganando el cuadro de Real 1-0 con el gol de Abraham Caje. Y aquí la pelota quieta, corresponde tiro libre para San José. Sí, acá un tiro libre importante, vamos a ver cómo trabaja San José. Hay que ver cómo trabaja en esta el equipo San José, este tiro libre, una pelota para importante, Blas. Bien, ya está perfilado Ayala para el remate. Señoras y señores, ya juega ya la pelota para Morínigo, destapado, ahí está Morínigo, atención el remate, bloquea la defensa del rebote, va a quedar otra vez para Morínigo. Morínigo avanza hacia el costado derecho, ya está la marca por parte del jugador de Real Madrid, sale Bogarín, ahí está Hugo, le presionan dos hombres a Hugo, continúa con él, posición del balón, ahora ya salió el esférico, va a ser salida o va a ser el lateral en zona de ataque, en este caso corresponde para San José. Sí, el lateral en ataque para San José se mantiene en ataque el equipo santo. Avanza con Ayala, va Ayala, mano de Ayala dice el juez. Tiro libre en zona de defensa es para Real Madrid, que va a salir y que va a respirar también en este porque ingresó con todo ya en estos primeros minutos. Apretó con todo el equipo San José, va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Ya sale jugando con Caje, levanta el esférico, termina peinando el defensor, el arquero que evita el córner. Sí señor, ya está Sebelio Fernández, va a preparar la salida, ya sale jugando, domina Ayala, pierde ante Gómez. Ahora sí, mano también de Alfonso. Sí, Luis Alfonso tocó mucho mano en este partido. Y acá se le cobraron a Alfonso, entonces ese mano. Bien, se acomoda para el remate Carlos Franco. Franco dispuesta a tirar. Tiro libre para Franco, tiro libre para Real Madrid. Ya retrocede justamente el jugador Franco. Ahí está el remate de Franco, arriba y afuera. De vuelta va a ser pelota en su salida para el conjunto de Real Madrid. Así es, de vuelta salida para el equipo de San José. Probó ahí Franco directamente al arco, pero pasó arriba esa pelota. Saca Libardi. La pelota otra vez termina quedando para Franco. Franco juega con Cardoso. Va Sergio Gómez ahora. Reclaman falta dentro del área la gente de Real Madrid. No pasó nada, dice el juez. Ahí reclaman a los jugadores, pero el juez dice que no pasó nada. Va a ser salida de vuelta para el portero Fernández. Señoras y señores, el marcador continúa. El marcador indica que está ganando parcialmente 1-0. El representativo de Real que busca el segundo con Gómez. Termina rematando el número 14 arriba y afuera. Sí. Salida será para San José Obrero. Así es, que no está pudiendo salir de ahí el equipo de San José. Real Madrid que va en ataque, pero no está fino en la puntería hoy el equipo de Real. Bueno, Ayala, falta en perjuicio de él. Sufrió Ayala la falta. Sí. Hacer tiro libre. Pelota será para San José. San José Obrero, Gilberto Brites. Sí, señor. Otro tiro libre acá. Que San José, toda la pelota parada está desaprovechando. Cada vez que tiene, juega corto o no aprovecha con la pelota para el equipo santo. Va teniendo la pelota de vuelta San José hacia la banda derecha. La marca de Bogado, ahora que utiliza el brazalete ahora. En esta etapa complementaria vuelve con el brazalete Bogado. Es decir que
Otra vez la capitanía es para Abogado, Gilberto. Sí, este segundo tiempo ya Abogado el capitán de este equipo, es el capitán habitual, ¿verdad? No sé por qué razón hoy en el primer tiempo estaba de capitán el jugador Bogarín. Bueno, Y vos sabés que sí, le está cobrando la mayoría porque hacen mano ahora, los jugadores del Real Madrid también. Se complica entre ellos mismos. balón que ya saca el guardameta Osumar Ayala. Pelota que queda para Abogado, pica Abogado, corre el número 17, domina la pelota, mantiene en juego. El balón deja ahí en forma corta para Abogado. Le digo para el jugador Bogarín que termina perdiendo. Sale Morínigo. Va Morínigo. Sabelino Morínigo con las piernas zurdas. Levanta el centro. Pelota para el jugador Estigarribia. Va Antonio dentro del área. Lucha Antonio. Sigue presionando. Atención, está el remate. Era el empate de Estigarribia. Excelente lo de Osmar Ayala, mi querido. Sí, estuvo muy atento ahí el portero Ayala, le sacó ese grito de gol a Estigarribia, va a ser saque, tiro de esquina para el equipo de San José. Qué buen remate de Antonio Estigarribia con ese sablazo con la pierna derecha. Así es. Y el arquero estaba muy atento para sacar al córner. Así es. Córner, punta derecha, punta izquierda, digo bien para San José. Viene el centro, resta quitando desde el fondo Real Madrid y sale con un contragolpe peligroso con Gómez. Bogado ahora, está Franco, pelota para él, va Franco, segundo camino, está, ya estaba en posición de adelanto. Sí, señor, ya estaba en offside el jugador Franco. Acá se salva del segundo el equipo San José. Bien, ya salió, o sea que picó adelantado en este caso y la salida es para San José. Pelota para jugador Antonio Estigarribia, saca Abogado con golpe de cabeza. El balón que queda para el jugador número 8 es Bogarín. Bogarín con Hugo. La presión del jugador González. Va teniendo la pelota otra vez San José Obrero. Va insistiendo Collante, pierde Collante. Ahora Bogarín. Cualquier parte sacó ese balón. Va a ser pelota, corresponde para el representativo de San José Obrero, que está perdiendo el partido por 1-0. Sí, por 1-0. Y ya estuvo también el empate del equipo San José, pero tuvo mejor el portero Ayala, que le sacó ese gol a Estigarribia este segundo tiempo. Termina cabeceando aquí el jugador Bogarín. Queda para Sergio. Va Sergio. Cardoso deja para Gómez. Franco que peina para Cardoso. Está el segundo está. No pudo ser, increíble. Cardoso no pudo definir. Salió también a atorar, a achicar con todo el guardameta Sebelio Fernández. Así es, desaprovechó esa ocasión del jugador Cardoso. Y la salida también del portero Fernández, que le cayó ese gol a el jugador Cardoso. Sale San José con Morínigo. Va Morínigo. Va insistiendo Morínigo. Pega en el árbitro. Sí. Va a ser pelota para San José, Gilberto. Así es, va a ser suelta para el equipo de San José porque le tocó el árbitro por la pelota. Va a ser suelta en el real para el equipo santo. El balón que ya está en poder del árbitro, que va a dar pelota para San José. Justamente ya se dio ese esférico para el jugador del conjunto santo. Pica Estigarribia, termina ya en las manos de Osmar Ayala. Bueno, a ver, un cambio. Ingresó el 2. El 2 en el equipo de Real Madrid. San José. A San José. ¿Quién se retiró? Vamos a ver entonces el que ingresa. Casaca número 2. Vamos a confirmar, Gilberto. Sí. Estigarribia, sí señor. Adelio Estigarribia el que ingresa. ¿Por? A ver, ¿por quién? También vamos a ¿Por ver. Alfonso no sería? Bueno, vamos a confirmar. Sería el primer cambio en el conjunto de San José. Así es. Es el primero. Bueno. Por Cardoso. Bueno.
Ahí está el cambio entonces. Bueno. Atención con este remate de León. Llegó San José. Se aproximó aquí en zona de Sí, ataque. Gilberto Brites. acá probó León, pero no pudo acertar la portería el jugador León. Va a sacar Real Madrid desde el fondo con Elvio Libardi. Pelotazo largo. Termina ganando en las alturas aquí el jugador de León. Habrá pelota, corresponde para el equipo Real Madrid, que está ganando parcialmente 1-0 ya 10 minutos de esta segunda etapa. Así es, mantiene el resultado 1-0 arriba el equipo del Real Madrid. San José que está busca el empate de este partido. El primer partido fue triunfo de el equipo de 15 de agosto. Triunfazo, Gilberto. 3-1 terminó el partido. Sí, un gran triunfo para el equipo de 15 de agosto que se mantiene. Está peleando un cupo importante ahí arriba. El equipo de 15 de agosto con ese resultado de ganar de 3-1 a Libertad. El 21 se mantiene todavía la cancha Benito Villar. Esta sigue todavía. Bueno. Va Bogado. Bogado para Real. Bogarín saca desde el fondo. Alfonso. Pica ese esférico y queda para Morínigo. Va Isabelino. Isabelino, Morínigo y la posición del balón. Deja para León, habilitado, pica León. Va León dentro del área, atención, se molesta en la defensa, termina sacando. El rebote va a quedar para Elvio Libardi. Sale Elvio, levanta la cabeza Elvio. Termina jugando en forma corta ahí hacia el costado izquierdo para Bogado. Ahí está Gregorio, reclama mano. El árbitro dice no pasó nada. Hubo mano, pero sí pegado al cuerpo. Sí. Ahí está. No es cobrable. El no reglamento también que crea mucho problema ahora, Blas. El mano no cobrable y sí sancionable, ¿verdad? Porque se está usando mucho ya. En la primera división, por ejemplo, ya se está complementando mucho reglamento nuevo de la FIFA. La falta en el área, por ejemplo, el mano abierto, cobrable o no cobrable, ya depende mucho del árbitro principal del partido. Asimismo, cuando avanza San José, bueno, termina perdiendo otra vez la posibilidad de avance. Y bueno, y está también el tema de la interpretación de vuelta también de los jueces. Sí, eso es lo que te está comentando. Depende mucho de la interpretación del árbitro principal del partido. Sí, asimismo, porque siempre, como vemos también en partidos nacionales o internacionales, sabemos que la falta en ataque, por ejemplo, se cobra más fácil. Más fácil, sí. Y para que le pueda cobrar a un defensor tiene que ser una falta muy clara. Sí. Una falta leve no se sanciona, pero sí. Así es. Una falta leve siempre se sanciona más a los que atacan. Y se habló mucho, por ejemplo, después del clásico, era aquel penal que le cobró a Cerro Porteño. Una falta leve en el área, pero ya depende mucho del árbitro de cobrar ese penal también, ¿verdad? Sí, señor. Y por ejemplo, una falta en ataque, falta en el área, una falta Sí. leve siempre no se sanciona. Pero Así una es. falta leve en defensa siempre es. Siempre es cobrar, sí, así es. Eso, ahí también juega la interpretación de Así es. Bueno, se prepara también ya Real Madrid, el equipo de Milan ante Garenda, que sí. a continuación. Así es. Después de este partido. Otro cambio más, Sí. ingresa Cabrera en el conjunto de Real Madrid. San José. San José, digo bien. Sí. También ingresa, el que ingresa en el equipo Real Madrid, Gómez, el que deja. Libardi. Y ingresa el número 2, ya te digo enseguida, Gilberto. Sí. Aguayo, sí, el número 2. Sí, ¿qué ingresó? Aguayo ingresa por Creo que Gómez. ¿Por Gómez? Sí. Por... Y Ayala por el lado del equipo Sí. de San José. Así Obrero es. Por León. Así Los es. cambios. Bueno, estamos en vivo, señores, a través de Pulso Sport Más, categoría senior, segundo partido de la jornada. Está ganando el equipo Real Madrid. El partido por un gol contra solo a los 2 minutos del primer tiempo. Ya marcó el primero el equipo del Real Madrid. Sale Morínigo. Destapado aparece justamente el recientemente ingresado Cabrera. Cabrera juega en forma equivocada. El paso no estuvo bueno de Cabrera. Presiona Real Madrid, recupera y después sufre la falta. Sí. Falta en perjuicio del jugador de San José y bueno, va a ser tiro libre y se viene la tarjeta Tarjeta también amarilla. para el capitán. Sí, porque
protestó mucho. Jugado entonces ya está pintado de amarillo. Tiro libre para San José. Tiro libre para el conjunto santo que quiere el empate. Hasta aquí no está pudiendo conseguir. Señoras y señores, tiro libre para San José. Cabrera dispuesta a tirar. Cabrera, el hombre de refresco. Va al centro arriba. Saca con los puños el guardameta Ayala. Queda para Fernández. Levanta para el jugador. En este caso Estigarribia. Habilitaba el 55 Elio Torres. Dice el asistente. Va a ser salida para Real Madrid. Sí, ahí está. Entonces salida para Real Madrid. Mucha protesta en esta última parte del partido de ambos equipos. Elvio Libardi saca largo. Arriba esa pelota. Estigarribia baja con el músculo. El esférico queda para el jugador de Real Madrid. Saca de vuelta Libardi. Pelotazo largo. Estigarribia quería pero no pudo dominar. Se viene otro gran partido a continuación. Milan Arendá a través de Pulso por Más. Sí. El tercer partido, Gilberto. El tercer partido de la jornada, el día de hoy, va a estar jugando Milan Sportivo Arenda. Tiene la pelota Caje. Levanta el pelotazo Caje, pero hubo una pierna peligrosa allí, por eso se sanciona Gilberto. Así es. Levantó mucho la pierna, por eso se cobra la falta. Habrá pelota para Real Madrid. Viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo. Termina quedando para Morínigo. Sale Morínigo para San José. Profundiza el pase. Pica Estigarribia. No va a llegar. Ya está el guardameta. El guardameta Ayala. Se queda con ese balón. Y va a poner en juego de vuelta. Así es. Osmar Ayala. Pelotazo largo. Franco. Estigarribia el que lucha. Está la marca de Adelio Estigarribia. Saca largo. Esa pelota queda para Caje. Va. Bogado baja para Cardoso. Está el segundo. Va Cardoso. Habilitado. Está. ¡Gol! Cardoso. ¡Gol de Real Madrid! La hicieron bien en esta, señoras y señores. Cardoso totalmente solo se queda con ese balón. Termina sacando otro misil también. Un remate certero al arco. Se clava en el ángulo sector derecho del arquero Sebelio Fernández. Aquí por Sergio Cardoso. Real Madrid 2. San José Obrero 0. Así es, después de mucha vuelta hicieron bien ahí, trabajaron bien ahí arriba entre Bogado y Cardoso y marcó el segundo tranquilizador. El jugador Cardoso marca el segundo ya para el equipo de Real Madrid. Picó totalmente solo Estigarribia, pero ya estaba en offside. Sí. Offside. Habrá salida para Real. Hacer salida para el equipo de Real Madrid. A los 17 minutos del segundo tiempo marcó el segundo el equipo de Real Madrid. Ya falta poco, creo que con esto ya liquida justamente Real Madrid. A pesar de que este es fútbol también. Sí. Puede pasar todavía cualquier cosa, pero creo que un poco difícil ya para el equipo de San José, que no está pudiendo reaccionar por lo menos Gilberto. Sí, crearon, insistió, pero hasta ahí no pudieron marcar el empate que tenían una posibilidad, pero estuvo atento y el portero Ayala también le sacó ese gol a Estigarribia. Después de eso ya poco y nada para el equipo de San José y Real Madrid, que después de mucha vuelta creó una ocasión clara de gol y marcó el segundo. Bueno, Elvio Libardi ya no va a poder continuar. Lesionado, ingresa o va a ingresar el 66 en el equipo Real Madrid. Así es. Se retira Libardi entonces. El 66, ¿quién? Bien, vamos a confirmar, Gilberto. El que ingresa, casaca número 66 en el conjunto de Real Madrid. Bien. Ok, no estamos teniendo en la plantilla. Vamos a averiguar un poco. Pero ya le identificamos por la casaca. Sí, señor. Bien. Pelotazo largo. Ya queda para
el jugador Fernández. Sale Fernández. Morínigo le presiona. Saca la pelota afuera. Va a ser pelota para el equipo San José Obrero. Pica Benito Villar. Pelota para él. Va Benito. Ahí está Benito Villar. El balón deja para Morínigo. Profundiza el pase. Pica Estigarribia. Otra vez. Sí. Otra vez ya quedó en offside el jugador Estigarribia. Le tiraron una pelota importante, pero quedó en offside el jugador Antonio Estigarribia. Habrá pelota, corresponde para Real Madrid, que gana el compromiso por 2-0. Bueno. Va a sacar el guardameta Ayala. Osmar Ayala saca. Tazo largo. El balón que sobra a Cabrera. Queda para Franco. Va Franco. Termina sacando el defensor. Ahora sí, Franco de vuelta. Intercepta el esférico con golpe de taco. Deja para su compañero ahí cerca. Ahora Ayala. Cabrera. Pierde Cabrera. Avanza Real Madrid que busca el tercero. Va con todo. Ahí está Caje. Va Abraham, le pega al arco esta vez. Salió muy mal el remate. Sí. Ya 21 minutos de a poco, Gilberto. Así es, ya la última parte del partido. Está ganando 2-0 el equipo del Real Madrid. Resultado importante para el equipo del Real Madrid porque en la tabla también ayuda mucho este resultado. Y San José que... Mira que antes del parate, San José estaba muy bien. Después de ese parate creo que les cuesta de vuelta arrancar al equipo santo. Sale justamente el equipo de San José. Pica otra vez adelantado también. Otra vez, sí. Mira que ya lleva 3. No está mirando su línea el jugador Estigarribia. Queda en offside. Habrá salida para Real Madrid, señoras, señores. 2-0 está el marcador. 2 para Real Madrid, 0 para San José Obrero. Pelotazo largo. Dejó picar ese frigo. Va a terminar saliendo. Sí, ya salió afuera, va a ser pelota desde el arco. Impreciso ya esta última parte de ambos equipos. Sí. El cansancio, ya las piernas no responden como responden el primer tiempo. Ya última parte, 22 ya del segundo tiempo. Avanza Real, termina perdiendo el esférico. Sale Morínigo. Pelota para Abogado, va Antonio. Recupera Portillo. Portillo para Real. Habilita a su compañero, pero termina adelantado. Se adelantó ahí el jugador Estigarribia justamente para sacar al lateral. Sí, señor. Responde lateral para Real Madrid. Así es, saca lateral para Real Madrid. Que de a poco está cuidando este resultado. Bien. Habrá pelota para Estigarribia. Adelo Estigarribia ya pone en juego. Golpe de cabeza del número 8, Bogarín. El balón para Antonio Bogado. Va Antonio. Va teniendo Estigarribia de vuelta. Cajet domina. Rebote queda para otra vez para Estigarribia. Va Estigarribia. Ahora Morínigo. Domina Morínigo. El balón para Cabrera. Cabrera para San José, dio bien. Va Cabrera. Pierde ante Bogado. Ahora Franco. Participa Aguayo. Va Aguayo. Va Real, tercero en camino, Aguayo está, el arquero que le gana, atención, está de vuelta para Abogado, el arquero, señoras y señores, sigue el peligro, va Franco, gol. Gol de Real Madrid, Franco, sí señor, termina definiendo el 9 de Real Madrid, porque no pudieron sacar ahí la defensa. Termina definiendo Franco. Real Madrid 3 con dedicatoria incluido por parte de Carlos Franco. Real Madrid 3, San José Obrero 0. Así es, en 2 ocasiones tuvo bien el portero Fernández, pero el tercero ya les costó atajar esa pelota, pero juega dentro de Franco, marcó el tercero ya para el equipo de Real Madrid esta última parte del partido. Otra vez Carlos Franco. Franco profundiza el pase muy fuerte, exigido, pero va a llegar.
Bogarín. Llega Hugo. Ahí está Hugo que saca ese balón afuera. Y fue lo último del partido. Gilberto Brites. Así es, fue lo último, señores. Nosotros tenemos un minuto de pausa. Ya venimos para el tercer partido en la tarde de hoy.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este tercer partido en la tarde de hoy. Esta categoría senior, estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Se enfrenta a Milan Sportivo Garandá, tercer partido en la tarde en la jornada. Recién terminó el partido de Real Madrid, ganó por goleada su partido por 3-0 al equipo San José. Y ahora se enfrenta el equipo Luis Rojo ante el equipo de Milan. Cuando tengamos la planilla vamos a estar pasando los 11 de ambos equipos que se enfrenta el día de hoy. Después después de dos jornadas, dos sábados, no se pudo jugar la categoría por el motivo que se estuvo jugando lo que es la Liga Deportiva de Iribucua. Y mañana hay tres partidos interesantes mañana. El Sport Iribucua, por ejemplo, juega ante San Nicolás, partidazo. Grupo 1 juega ante Unión, otro que va a ser lindo partido también. Y Garandá visita al 3 de febrero. En su reducto le recibe a Garandá el equipo del 3. Mañana, domingo, por la Liga Deportiva de Iribucua. Cuando tenga Blas, vamos con los 11 titulares de ambos equipos. Que va a estar, que juega este partido. Garandá, que necesita ganar. Y Milan, que está muy bien. Hasta aquí está ganando todo su partido el equipo de Milan. Saludando a la gente que está al otro lado, siempre viendo el partido. Puede dejar su comentario, puede suscribirse también en nuestro canal de YouTube y activar lo que es la campanita para que tenga la notificación en su equipo móvil, para que pueda seguir lo que es el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucua y esta categoría que es la categoría Senior 2025 en la ciudad de Iribucua. Estamos en la cancha del Club Cerro Verde, donde se juega hoy. El equipo de Cerro Verde oficializa el local en este reducto deportivo y por ende se está jugando hoy aquí esta fecha. Hola, Antonio. Sí, muchas gracias, Gilberto. Señoras, señores, arranca este compromiso, los primeros minutos de este partido que promete mucho, Bugarendá contra Milan. Bugarendá aquí a través de Pulse Sport Más. Hubo falta, dice el juez. Tiro libre que corresponde en su terreno todavía para el equipo de Milan. Ahí está el lanzamiento de Cantero. Quería Enciso. Saca como puede desde el fondo el equipo de Bugarendá, que está jugando con Roberto Barrios en portería, que saca 12. 36 para Miguel Rotela. 2 para Lugo, Francisco. Salinas, el zaguero central, tiene la 25, Rigoberto Lugo, 44, Fleitas tiene la 9, la 89 para Ricardo Báez. A ver, López tiene la número 34 en el conjunto de Bugarendá. Habrá servicio de esquina, córner para el equipo de Milan, centro por arriba, saca la defensa. Y Julio César también completa el onceno. Julio César González, el equipo del Sportivo Bugarendá, que hoy está con 2 suplentes, Gilberto Brites. Sí. Los hombres están en la expectativa. Así es. Alberto González y Elvio Acuña son los suplentes. Bien, habrá pelota para Real Madrid. El equipo de Real, que juega de la siguiente manera. En portería, el conjunto de Milan, está Albino Miranda. Tiene la 1-8 para Mario Cardoso. A ver, la 5, Miguel Fernández. Robert Flecha tiene la 4. 20, Armando Rojas. 16, José Cantero. Darío Enciso tiene la 25. 9, Alcides Silguero. 37, Vicente Paniagua. La 10 para Lauro Florentini. Completa el onceno Luis Alberto Jiménez con la número 6. Sí. El equipo del equipo de Milan, que es capitaneado por Armando Rojas el día de la fecha. Así es. Hoy Darío Enciso ya aparece en el equipo de Milan. Entonces es el nuevo que vemos ahora al equipo rossoneri. Bien. Tiene la pelota Bugarendá en su salida, presiona bien, Jiménez la recupera, deja para Rojas, va armando, viene el centro, cerrado el centro, no pasó nada. Habrá salida para el conjunto de Bugarendá, que va a salir desde el fondo. Así es, estos primeros minutos del partido, 0-0 hasta aquí, sale el equipo al rojo. Pelota que queda para Miguel, este es Rotela, sí señor, Miguel Rotela.
Rotela juega, se equivoca en el pase. Ya recupera otra vez Milan, profundiza con Florentín, viene el centro. A la bolsa de Roberto Barrios, el guardameta que se queda con el balón. Así es, que prepara la salida entonces el portero a Roberto Barrios. Hasta aquí ambos equipos buscan sucesivamente atacar y buscar el primero. Estos dos equipos. Es el tercero en la jornada de hoy. Bien, sí, así es, Gilberto. Tenemos ya 5 minutos, casi 6. Sí, señor. De esta primera etapa, Gilberto Brites. Así es, los menos 6 minutos del partido, 0-0. Para cumplir, Ibáñez. Para Villarendá, va Ibáñez, juega con Báez. Flecha termina sacando el defensor, el zaguero del representativo del Milan. Golpe de cabeza de Silguero, baja Silguero, pica Paniagua, vamos a ver si alcanza. No lo alcanzó, va a ser pelota, corresponde para el equipo de Arendá en su salida, Gilberto. Así es, hacer pelota para el equipo albirrojo. Ahí intentó un contragolpe el equipo de Milan, pero salió esa pelota y por ende va a ser salida para el equipo de Arenda. El tercer partido de esta jornada de hoy, Arendá Milan ya ganó, o ya ganaron, el equipo de 15 de agosto 3-1 ante Libertad, y ganó también Real Madrid. Sí. Hizo también 3 goles. Sí, hasta aquí 7 goles en 2 partidos. Hoy. Muchos goles hoy, Blas. Sí, hasta aquí buena la producción de goles. Va López, Ramón, Arendá avanza. Bueno, se equivoca Ramón, intentó eludir la marca, ya se repone la defensa. Sacando Manuel Fernández. El balón queda para Enciso. Juega Darío, pelotas para Silguero, pisa el esférico. Ahí está Alcides. Silguero se cae dentro del área. No pasó nada. Sale Lugo. Francisco juega con Rotela. Flecha, el que reconquista el balón. Deja para Lauro. Florentín. Dentro del área va Florentín. Va insistiendo el remate de Florentín. Termina en las manos de Barrios. Así es. Intentó vuelta aquí el equipo de Milan, que está insistiendo y mucho. Y está llegando con mucha gente el equipo de Milan, que le está llevando peligro a la portería de Barrica. Está aquí, está controlando muy bien. Campeonato Senior en vivo aquí por Pulso Sport Más. Mañana estamos con el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá también, Gilberto. Sí, mañana estaremos haciendo la cobertura también nosotros con todo el equipo de Pulso Sport Más. Vamos a estar en el estadio del 3 de febrero haciendo el partido del 3 ante el equipo de Arenda. Va a tratar de salir, pero le presiona Milan con Paniagua. Viene el centro de Paniagua cerrado. Viene la marca Salinas. Saca como puede. Otra vez recupera Milan, que arrancó presionando bien. Lauro Florentín, baja Lauro. El balón queda para Silguero. Gira Silguero, remató el cabezazo. ¡Gol! Paniagua. ¡Gol! De Milan, señoras y señores. Pide disculpas, sí señor, por su pasado también, sí. Por Villarendá. Entonces Vicente Paniagua pone el primero del partido. Milan 1, Villarendá 0. Así es, estaba presionando mucho Milan y aquí Silguero aguantó bien esa pelota, dio asistencia a Paniagua, que marca el primero para el equipo de Milan, que está ganando ya 1-0 este partido. Ahí está la carga de González. Quería dominar. Báez no pudo. Ya está la marca de Flecha. Sale con Cardoso. Pelota para Lauro. Domina Florentín. La presión de Rotela. Sigue Florentín. Juega con Rojas. El capitán no pudo dominar. Ya recupera de vuelta Milan. Con Enciso. Está Rubén. Era Darío en este caso. Este es Cantero. Cantero va insistiendo. El balón para Paniagua. Está Ibáñez. Ahí está Antonio. La presión de Vicente Paniagua. Silguero ahora presiona también. Recupera López. Sale para Arendá. Va López. Sale Arendá. Lauro Florentín de vuelta, presiona bien. Va insistiendo de vuelta al cuadro de Milan. Ya pierde Rojas. Sale Rotela. Arendá y la posición del balón. Rotela se cae sin falta. El rebote queda para Jiménez. Jiménez para Milan.
Cambio de frente y para que pueda picar el jugador Cantero. Apertura para Cantero. Retrocede con el esférico Cantero. Juega con Jiménez. Atención, se acomoda Jiménez, le pega al arco. Queda la defensa. Queda para Julio César. Sale Julio César. El balón para López. Va jugando Ramón. Forma corta con Rotela. Sale bien Villarenda. Ahí está Miguel. Habilita otra vez a López. Ramón López, destapado aparece Lugo, pelota para él, primero llega la marca de Cantero, Cantero juega en forma rápida con Paniagua, Paniagua para Rojas, ahí está el volante, retrocede el pase para Enciso, Enciso levanta el centro, pelotazo largo, pica Lauro, pero no pudo dominar Florentín, ya sale Villarenda. Así es, mucho presión por el lado de Milan y dificultad para el lado albirrojo. Tener la pelota porque está presionando mucho los jugadores de Milan hasta aquí. Golpe de cabeza defensivo, saca como puede, Fleitas el que lucha, va Fleitas, recupera Milan, sale con Jiménez. Luis Alberto juega con Cantero, destapado, lateral izquierdo, juega con Enciso. Enciso y el balón, Enciso domina, deja para Paniagua. Vicente Paniagua domina, pisa el esférico y juega hacia atrás. De vuelta Enciso, Cantero. Ahora Jiménez. Va Jiménez. Milan y la posición del balón. Gana 1-0. Enciso. Ahora domina Rojas. Va insistiendo Milan. Va teniendo la pelota. Se conecta con Florentín. Florentín no pudo dominar. Y ya está Lugo en la marca. Rigoberto. Sale con Juan Salinas. Este es Juan. Hay buena marca, hay buena presión por parte de Milan. Recupera con Paniagua. Vuelve a perder ante Julio César. Flecha. El balón que va a quedar para Fernández. Saca largo Fernández. Salinas intercepta. Se conecta con Julio César. De vuelta Salinas. El balón ahora destapado para Ibáñez. López, Ibáñez otra vez. Sale jugando Villarenda. Ibáñez, López, va Ramón. Se conecta con Báez. Báez puntea. Peligro de gol. Va Lugo para Báez. Deja para López. Pierna zurda de López arriba y afuera. Remate se fue abriendo. Sí. Llegó bien. Triangularon bien la pelota. Acá llegó en Villarenda. Y López que se apuró porque tenía ahí compañeros más también. Tenía que seguir más con esa pelota. Pero patadito largo pasó arriba del travesaño. 12 minutos, casi 13 de esta primera parte. El marcador indica que gana Milan 1-0 con el gol de Vicente Paniagua con golpe de cabeza. Aquí está Enciso, levanta el esférico. Aníbal Bogado termina sacando el balón. Peina Fleitas, para nadie. Pelota que pica y se va lentamente afuera. Va a ser reposición manual en zona de defensa para Milan, el equipo que está ganando 1-0. Así es, está ganando 1-0 el equipo de Milan. Y hasta aquí está mejor en el partido porque cada vez que tiene pelota trabaja muy bien y mucha presión. Cuando pierde pelota presiona rápidamente con mucha gente y recupera rápido y de dificultad. Eso es una dificultad grande para el equipo albirrojo. A ver, el cuarto compromiso, si es que tenés ahí. El cuarto va a estar jugando Cerro Verde. Upona. Es el cuarto partido. El quinto va a estar jugando Arsenal. Y Arsenal va con Ciudad Nueva. Y el último juega por Ilibucua. Es el último partido. A ver. O sea que Arsenal creo que juega el quinto partido. Estamos viendo ahí sí, para que podamos dar exacta la información. Bueno, gracias Gilberto. Saca Milan desde el fondo, termina ganando aquí Vicente Paniagua. Arsenal juega ante San Isidro. San Isidro. Sí. Y Ciudad Nueva juega ante Ilibucua. Perfecto, ahí está el último partido. Los emparejamientos por esta fecha. Así es. Que ya tiene dos resultados definitivos. Dos resultados. Primero ganó 15 de agosto 3-1 a Libertad. El segundo partido ganó Real Madrid 3-0 a San José. El equipo de Milan está ganando al equipo albirrojo 1-0. Bien, hasta aquí productividad de goles bastante buena. Sí, señor.
Ahora 1-0, veremos también Si que no amplía, dejará todavía el partido. si amplía Milan o descuenta el Deportivo Garandá. Vamos a ver qué pasa. Queda mucho todavía. Bueno, hasta aquí muy buen partido por parte de Milan. Está Sí, presionando bien arriba ya. mucha presión. Lo está Juega dejando con, prácticamente juega con tres delanteros. Uno que es 9, Silguero. A ver. roja para el 25 de el equipo del Milan. Sí. Roja directa para Enciso Gilberto Brites. Darío Enciso. Roja directa. Por la falta. Bueno, el árbitro tardó para sacar la roja porque Sí, se fue porque hacia eso me sorprendió un poco. Yo pensé que era una falta casual, pero seguramente pasó algo más. Salió, capaz que salió sangre. sí, hubo sangre de por Sí. medio, entonces ahí Ahí es. tuvo que Es sacar el, la roja. sí, tiene el derecho de expulsar entonces el árbitro. Queda con 10 Milan. Vamos a ver cómo responde después de esta expulsión. Bueno, a ver, ya tenemos 16 minutos. Sí. Muy temprano todavía para que el equipo de Milan se Queda con 10. Sí. Veremos si es que sufre justamente o pueda sentir esa inferioridad numérica que va a tener a partir de ahora Gilberto Brites. Así es. Hay que ver cómo responde después de esa expulsión el equipo de Milan y cómo responde el Arendá después de esa expulsión también. Bueno, vamos a ver cómo se acomoda también el equipo de Milan. Sí. Bueno, que estaba jugando como un volante más un poquito más retrasado también en hora de defender. Sí. Enciso estaba siendo muy productivo. Era el volante que se recuperaba mucha pelota. Después de eso hay que ver. Habrá pelota para Milan que gana 1-0 y se queda con 10. El balón digo bien que termina quedando para Fleitas. Lucha Fleitas. Ya recupera otra vez Rojas. Rojas y el balón termina saliendo afuera. Va a ser lateral. Corresponde para el equipo de Real Madrid para el equipo de Milan que va presionando de vuelta arriba. Sí, está presionando de vuelta con todo el equipo de Milan, buscando ya el segundo en este primer tiempo. Milan está ganando 1-0. El gol de Paniagua, el único tanto hasta aquí, señoras y señores. 18 minutos de partido, primer tiempo. Sí, señor. Cobró algo de vuelta ahí el árbitro de este partido, lateral. Bueno, este es el tercer partido de la jornada, señores, categoría senior. Estamos en la cancha del Club Cerro Verde. Hasta aquí 3 partidos, es el tercero de la jornada. Después se viene el partido entre Cerro Verde y Duponá. El quinto juega el equipo de Arsenal ante San Isidro. El sexto juega Sport Griguá ante Ciudad Nueva. Corner, servicio de esquina para el equipo del Milan. Autoriza ya el árbitro. Viene el centro cerrado por abajo también. La defensa que está intentando sacar. Saca media, queda para Ibáñez. Ahora sí saca largo. Arriba ese Férico. Pica esa pelota. Y queda para el jugador de Milan. Va Jiménez. Le pega a Jiménez a cualquier parte del remate. Sí. Va a ser salida para Arendá que está perdiendo 1-0. Así es. Probó ahí Jiménez. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Vamos a ver cómo se acomoda el equipo de Milan después de esa expulsión. Y a ver Arendá también cómo responde, ¿verdad? Porque queda con 10 Milan. Y Arendá tiene que aprovechar esa superioridad que tiene la cancha. Bien, Carvajal ya se está preparando también, va calentando, seguramente va a haber un cambio también para acomodar o traer las piezas ahí en el equipo de Milan. Sí, seguramente. Tras esa expulsión de Enciso. Así es, seguramente va a sacar un delantero para que pueda acomodar bien. Ramón López retrocede con el pase. Ahí está, pelotazo largo, golpe de cabeza de Fernández. Queda para Julio César González. Capitán Albirrojo va teniendo la pelota. Julio César gira y juega con Ibáñez. Ibáñez trae con Julio César. No pudo dominar y ojo, sale este contragolpe. Pica el jugador. Alcides Silguero, ahí está, dentro del área Silguero acomoda la pelota. Atención, está el segundo. Va Paniagua, se acomoda Paniagua, le pega.
pega en las manos del jugador de Arendá, por eso el reclamo, pero estaba, creo que pegado al cuerpo de esa mano, por eso el árbitro no sancionó a Gilberto Brites. Así es, pidió penal a los jugadores de Milan, pero eso es lo que comentábamos recién, depende mucho de cómo interpreta los árbitros en cada mano y cada falta en el área. Habrá salida para Arendá. Desde el fondo va a salir Julio César González. Saca largo Julio César. Arriba esa pelota. Pelota que pica y queda para Cardoso. Cardoso para su compañero. Ahora Paniagua. Levanta Paniagua. Julio César intercepta. Saca con la pierna derecha a un costado. Habrá lateral en zona de ataque para el equipo de Milan. Y bueno, le está costando a Arendá esta primera etapa a Gilberto Brites. Así es, ya la última parte de esta primera etapa, Arendá que todavía no crea una ocasión de gol clara en este primer tiempo. Y Milan que ya tuvo 2 o 3 claras de gol, marcó 1. Y hay que ver cómo ingresa en el segundo tiempo el equipo de Arendá y Milan también. 21 minutos, primer tiempo. Avanza Milan. Picó fuerte Lauro Florentín. Va a ser salida para Arendá, que va a salir desde su arco. Señoras y señores, 21 minutos y medio. Su primera etapa. Cantero gana. Golpe de cabeza queda para Salinas. Va luchando Antonio Ibáñez. Sale con López. Anticipa muy bien aquí el jugador Cantero. Cantero pierde. Después falta en perjuicio de Ramón López. Sí. Habrá tiro libre en su salida para Arendá. Así es, hasta aquí que es el jugador que está peleando el López toda la pelota. Y Milan que tiene ya un expulsado, pero igual mantiene presión alta en este primer tiempo. Pelota para Lugo. Rigoberto baja. Cambio de frente Rigoberto para descongestionar la zona, pero no estaba nadie. Picó fuerte ese balón, quería evitar el lateral. López no lo consigue, va a ser lateral para Milan en su salida. Despareció un ataque de vuelta al equipo de Arendá, va a ser el lateral para Milan. Lentamente entramos a la recta final de esta primera etapa. Ahí está Jiménez. El balón para Lauro. Peina Florentina. Bueno, queda para el guardameta Roberto Barrios. Ya saca largo. Flecha. Domina. Juega con su compañero, pero ya recupera Arendá, que vuelve a perder también el balón. Se van dividiendo las acciones. Va teniendo Paniagua para Milan. Va Paniagua, pierna zurda. Bueno, se apuró Paniagua en esta. Remató desde lejos. Va a ser salida para Arendá. Sí, le cuesta al equipo albirrojo crear una ocasión de gol. Le cuesta también tener mucho tiempo en la pelota. Impreciso los jugadores albirrojos. Julio César González baja para Fleitas. Fleitas a Lugo. Apertura para el lateral izquierdo de Arendá. Va Fleitas. Ahora Antonio Ibáñez. Domina Antonio, levanta la cabeza. Levanta el centro, arriba la pelota. Termina definiendo, en este caso, afuera el remate, pero estaba también ya invalidado Gilberto Brites. Quedó ya en offside el delantero albirrojo. Va a ser la última seguramente para el equipo de Milan en este primer tiempo. Ya 24 minutos, lentamente estamos llegando a la parte final de esta primera etapa. Señoras y señores, gana Milan 1-0. El gol, ¿a los cuántos fue, si es que te acordás, Gilberto? El de Vicente Paniagua. Creo que fue a los 7. Por ahí. Sí, a los 7 del primer tiempo. Así es, llegaron temprano los goles en esta fecha, en este caso. Avanza Arendá con López, engancha, levanta el centro muy fuerte, muy pasado. Sobra ese balón para que Paniagua pueda dominar y jugar con Lauro. Pica fuerte también. López siempre crea ocasiones de gol, pero en la última parte le cuesta dar pase de gol o asistencia a su compañero, porque mucha pelota ya tuvo este primer tiempo de hacer bien definir bien, pero hasta aquí errónea el jugador López. Habrá pelota para Arendá en su salida con Ibáñez. Ahora juega con Julio César.
Ya va a terminar esta primera etapa. Julio César domina. Deja para Fleitas. Acelera Fleitas, se cae Fleitas. Falta en perjuicio de él. Tiro Sí. libre para Vigaranday, puede ser el último de esta primera etapa. Sí, la última parte, última pelota para el equipo de Garandá. Vamos a ver cómo trabaja este pelota para el equipo albirrojo. Bien. Sí, señor, la última de esta primera etapa, señoras y señores, queda algunos segundos todavía al partido. Autoriza el juez. Barrotela levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo. Y fue lo último de esta primera etapa. Así es, fue lo último de esta primera etapa. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venido para el segundo tiempo. Bien, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo donde
está ganando el equipo de Milan 1-0, resultado que está favoreciendo el equipo de Milan, que en el primer tiempo ya a los 16 minutos quedó con 10 hombres. Y bueno, da que busca la forma de empatar el partido. Hay que ver este segundo tiempo cómo sale el equipo rojo. Y Milan que está con 10, hay que ver cómo aguanta el resultado a jugar el equipo de Milan. Ya arranca el segundo tiempo Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Arranca la etapa complementaria, mueve la pelota el equipo del Milan. Segundo tiempo en marcha. Milan B. Arendá lo está ganando el equipo del Milan 1-0. Ya aparece en zona de ataque B. Arendá que busca justamente la paridad. No pudo conseguir el córner. Lugo va a hacer servicio de salida. Habrá pelota, corresponde para el Milan, que va a salir desde el fondo. Así es, ahí buscó el tiro de esquina el jugador Lugo, pero que sale el equipo de Milan. Pelota para el jugador Báez. Golpe de cabeza, lucha Báez. Viene el centro. Nadie pudo cerrar. Ese centro va a ser salida de vuelta para el equipo de Milan. Y bueno, por lo menos entró con otra actitud en estos primeros minutos de juego. Gilberto Brites, el equipo albirrojo. Así es, ingresó con otro actitud de los jugadores de albirrojo. Vamos a ver cómo responde el físico también en este segundo tiempo. Pelota para Rojas. Roja para Milan. Queda para Ibáñez. Juega Ibáñez, sale con Salinas, va Juan, Julio César domina, el balón para Lugo, va Francisco, ahora López, domina Ramón, de vuelta Lugo, ahí está Lugo, apertura para el lateral, se frena ahora, el balón que intentó conectar en su salida, pero ya recupera el equipo de Milan, que ya realizó el cambio también en este entretiempo. Gilberto ya ingresó Carvajal, Silvio Carvajal ya está en la cancha. Así es, ya está en la cancha por... A ver, ¿quién es lo que salió? A ver. Porque tenía que salir uno. Silguero que se mantiene todavía en la cancha. Bueno, enseñamos a ver quién. ¿Silguero? Ahí está, entonces Silguero lo que quedó fuera entonces para que ingrese el jugador Carvajal, central. Ahí está entonces el cambio. Ya sale Arendá con Juan Salinas. El balón para Miguel Rotela. Ahí está, retrocede Rotela. Miguel juega. Pelota para su portero, el guardameta Barrios. Le presiona Barrios. Sale jugando con Rotela. Ahí está Miguel. Sale Salinas. El balón para Julio César. Va González. Fleitas ahora. Quería Lugo. Pierde Lugo. Ya está Carvajal. Sale Carvajal con Paniagua. Destapado Paniagua. Pica el 37. Va Vicente. Dentro del área. Atención. Intenta el centro. Juan Salinas presiona otra vez Paniagua. Va insistiendo. Ahora sí. Guardameta Barrios se queda con ese balón. Así es. Ahí entonces intentó Paniagua. Pidieron de vuelta a mano ahí los jugadores de la banca de Milan, pero no pasó nada. Termina sacando la defensa de vuelta del Milan. Julio César, el que lucha, el capitán albirrojo. Mano. Hubo mano de Julio César. Sí. De Milan en este caso. Era de Lauro. Mano de Lauro habrá. Sí. Pelota para Arendá en su salida. Así es. Hubo mano ahí entonces. Hacer salida para el equipo albirrojo. Bueno, está sentido. Sigue sentido también el jugador Lauro Florentín. Mientras prepara más modificaciones también Milan. En cualquier momento se viene más modificaciones. Así es. Va Miguel Rotela, la carga de Miguel. Peina Báez, a ver quién llega. No, nadie. Está ya el guardameta. Albino Miranda se queda con el balón. Así es, les cuesta, o sea, que vaya, gana la pelota, pero no tiene compañero que puede estar cerca ahí para que pueda pelear la segunda pelota, y así es difícil buscar el primero, el empate. Francisco Lugo. Ahora Ibáñez levanta el centro. Cardoso gana en las alturas. Desvía Jiménez. El balón para Rotela. A ver con quién se conecta Rotela. Julio César. El capitán albirrojo pisa el esférico y juega. El balón para Lugo. Va Rigoberto. Se anima Lugo. Juega con Francisco. Se encuentra aquí los hermanos Lugo.
Sigue Francisco. Retrocede con el pase para Ibáñez. Engancha Ibáñez. A ver, juega con Julio César. Este le pega bien. Va Julio César. Ya le encima la marca. Juega con Báez. Ricardo Báez intenta patear al arco, pero bloquea la defensa. Termina sacando Cardoso. El balón que va a quedar en poder de Paniagua. Era Florentín. Ahora sí Paniagua pica. Pelota para él. Bien. Ibáñez en ese retroceso. Le gana a Vicente Paniagua. Sí, señor. Ahí Ibáñez sacó esa pelota. Intentó un contragolpe del equipo de Milan, pero estuvo atento ahí el jugador Ibáñez. Pelota de Bogado, sale el jugador Bogado de Arendá, deja para Báez, pica el 83. Ya está la marca por parte del jugador Fernández. Ahora Salinas. Juan Salinas domina. Descarga con Francisco Lugo. Va Francisco. Levanta la cabeza, juega en forma corta con Rigoberto. Va Lugo. Ahí está Lugo, falta en perjuicio de él. Sí. Ahora tiro libre para Arendá. Un tiro libre ahí para Arendá. Qué poco trabajo para... muy poco hoy Bogado, Blas Antonio. Les cuesta. Ahí va a haber cambio entonces. Vamos a ver quién... Garcete, Gaby Garcete. Vamos a ver por quién. Por Flecha. Robert Flecha afuera, adentro Gaby Garcete. A ver. Gaga, sí señor. El Gaga. Ahí está. Va insistiendo. Voy a Arendá otra vez. Ahora ya está el guardameta. Albino Miranda se queda con el balón. Gaby Garcete me decía el que ingresó aquí. Sí señor. Por Flecha. Robert Flecha. Sale Albino Miranda. Pelotazo largo que queda para Paniagua. Golpe de cabeza que baja ahí para el jugador Rojas. Otra vez Paniagua. Paniagua que va insistiendo. Ya está la marca de Francisco Lugo. Ahora participa Rigoberto, pierde. Le presiona, le roba la pelota, pero finalmente picó fuerte Lauro Florentín. Habrá salida para Arendá. Así es. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Y vamos a ver cómo responde físicamente Blas Antonio. El equipo de Arendá. 7 minutos del segundo tiempo. Y falta mucho todavía de este segundo tiempo. Y está haciendo cambio el equipo de Milán. Y el equipo albirrojo solamente tiene 2 en la banca. Qué inocentada por parte del arquero aquí, Gilberto. Sí, también. El pase con los pies de su compañero termina agarrando con la mano y tiro libre indirecto. Peligroso dentro del área para Milán. El guardameta albirrojo se equivoca en esta. En vez de jugar con los pies, así agarró con la mano. Sí. Por eso se sanciona y va a ser indirecto para el equipo de Milán. Bueno, vamos a ver cómo trabaja Milán este indirecto que tiene. Bueno, ¿qué golpe va a ser si es que termina convirtiendo Milán? Digo, golpe para el equipo de Arendá si es que se convierte el segundo. Puede ser un golpe bastante fuerte para el equipo albirrojo. Ya se autoriza, viene el remate. Remató en la barrera, va a ser córner Gilberto Brites. Va a ser tiro de esquina, se va a mantener ahí en el área el equipo de Milán. Tiro de esquina. A ver cómo va con la pelota para el equipo de Milán. Córner, punta izquierda. Corresponde para el cuadro del Milán. Se va el capitán del equipo negro y rojo. Conjunto del Milán. Armando Rojas acomoda la pelota. Ya se autoriza el córner. Viene el centro cerrado. Con los puños termina sacando a media. Atención el remate. Bloquea la defensa a tiempo y otra vez se repite la acción. Sí, va a ser córner. Se cerró esa pelota. Casi le complicó a los centrales y al portero. De vuelta va a ser tiro de esquina de ese lado. De vuelta córner. Punta derecha corresponde. Punta izquierda dio bien para el equipo del Milán. De vuelta también va acomodando la pelota el jugador Rojas. Armando Rojas para cumplir. Ya autoriza el árbitro. Viene el centro. Está la peinada ahí por parte. Peina bien Lauro Florentín, Gilberto, pero casi no se cerró ese cabezazo. Así es. Tuvo solamente faltaba cerrar esa pelota. Y hacia el segundo ya sale el equipo albirrojo.
Bueno, 9 minutos del partido, del segundo tiempo, ya casi 10 minutos del partido, de este segundo tiempo hasta aquí. 1-0 arriba el Atención, equipo está de el Milán. empate, va gol. Autogol. Gol del Sportivo Villarendá, sí señor, autogol. No sé si fue de Cantero. Creo que sí, sí señor. Sí. Menea la cabeza justamente el número 5 del Milan en su afán de rechazar al córner. Gilberto no hizo otra cosa que meter un autogol. Empata Villarendá. Ahí está entonces el empate del equipo albirroja a los 10 minutos de este segundo tiempo. Goles. No hicieron los jugadores de Villarendá. Los dos goles hicieron jugadores de Milan. Uno en contra, otro a favor. Así que empate 1-1, 10 minutos del partido. Del segundo tiempo empata el equipo albirrojo. Ya sale Salinas con Rotela, le presionan pero no pierde la pelota Rotela, sale Miguel, el balón para Lugo, este es Rigoberto, deja para Ramón, lucha Ramón, levanta ese frigo y va a terminar ganando aquí el jugador Julio César. Está González, capitán albirrojo, habilita a su compañero que está ahí dentro del área, atención Fleita, le pega al arco. Termina abriendo ese remate de Fleitas. Sí. Va a ser salida para el equipo de Milan que prepara otro cambio más. Así es, acá vuelta ataque del equipo albirrojo. Intentó ahí Fleita, pasó lejos esa pelota. Va a ser salida para el equipo de Milán. Duré va a ingresar, Rafael Duré. Y por el jugador Cantero que hizo el gol. Bueno, Duré por Cantero es el cambio para el equipo rossoneri. ¿Será por el gol en contra? ¿Le va a sacar a Cantero? No. Me pregunto, Gilberto. No sé, pero puede ser también, ¿por qué no? ¿O ya estaba el cambio cantado? No, porque Cantero siempre juega, ¿verdad? No sé. Algo pasó por ahí. Ahí está. Pero tampoco fue un error, o sea que es un error, pero no. Le puede pasar, sí, a cualquiera le puede pasar. Sí, señor. Que estaba de espalda en la portería y era difícil controlar. Bueno, Paniagua lucha, no pudo ante la presencia, la marca de Ibáñez. Lateral que ya lo cumple Villarendá, apura las sesiones. Logró el empate, ahora ya lo quiere ganar. Recupera Rojas, deja para Lauro, Florentín para Vicente Paniagua. Ahí está Paniagua destapado, viene el centro, busca a Lauro, termina rechazando la defensa, recupera otra vez Milan. Carvajal, deja para Jiménez le pega al arco de primera, pero salió muy mal el remate, Gilberto. Intentó acá Jiménez, pero mal ese tiro al arco del jugador Luis Jiménez. Mira que hoy me gustó mucho el trabajo de Ibáñez y de Antonio. Mira que es un jugador que siempre pelea. Hoy hasta aquí está muy bien. El balón que queda para Garcete. Garcete para Milan. Juega con Jiménez. Jiménez se apoya en Carvajal. Destapado aparece Duré. Prefiere jugar con el jugador Oxai. Lauro Florentín. Hubo ya Oxai. Sí. Indirecto para el equipo del Villarendá. Así va a ser salida para el equipo albirrojo. Me gustó mucho por el lado de Milan Paniagua, que hizo el gol también. Hasta aquí, buen trabajo de Paniagua. Bien. Va insistiendo Villarendá con el jugador Lugo. Hubo falta, dicen no, el árbitro. No pasó nada, aplica, siga. Ahora sí sale Cardoso. El balón para Salinas. Juega con Rotela. Se muestra Julio César. Prefiere jugar con su compañero que está hacia la punta izquierda. Ya pierde. El que recupera es Silvio Carvajal. Carvajal con Rojas. El balón ahora queda para Lauro. Participa Lauro. Destapado aparece Vicente. Paniagua. Y la posición del balón para el equipo del Milan. Va Milan. Ahora Lauro. Golpe de taco. Bueno, recupera Villarendá. El balón para Francisco Lugo. Ahora Rigoberto. Otra de Francisco Pica. Bueno, el pase fue muy exigido. Sí. Va a ser lateral para Milan. Le exigió ahí su compañero a Lugo. Va a ser saque de mano para el equipo de Milan. Hasta aquí 1-1. Segundo tiempo, Blas. Y de a poco estamos viendo la dificultad física de ambos jugadores, de ambos equipos, de ambos jugadores, de cada equipo. 14 ya del segundo tiempo.
10 minutos más el partido, ya se termina este tercero en la jornada y categoría señor. Cancha del Club Cerro Verde. Después de este partido se viene Cerro Verde y Upona. Partidazo también. Bueno, avanza Lugo, pelota para Báez, domina Báez, pico fuerte. Ya está el guardameta Albino Miranda. Sí. Ya sale Albino. Y el equipo de Milan que prepara otro cambio más. Así es. Chamorro también se prepara para ingresar, Gilberto. Así es. Chamorro a taquilla hizo 3 cambios. Este va a ser ya el cuarto. Va teniendo la pelota Rotela. Juega en forma corta con el jugador Ibáñez. Sale Ibáñez. Levanta esa pelota. Por abajo fue el centro. Nos pudo levantar. Ahora sí ya recupera otra vez Julio César. Julio César se equivoca y sale. Este contragolpe para el equipo de Milan. Duré conduce. Deja para Rojas. Ahora participa también Jiménez. El volante central. Se equivoca en esta. Francisco Lugo. Ahora Ramón López. Gira López. Va jugando con Báez. Reclama mano. No dice el juez. Levanta el pelotazo largo. Lucha el jugador de Arendá. Rotela gana, engancha Rotela ante la presencia de Rojas. Julio César. Capitán Albirrojo profundiza el pase. Bien Vicente Paniagua en ese retroceso. Pudo sacar con golpe de cabeza. Ahora otra vez recupera Julio César. El balón para López. Va Ricardo. De vuelta López. Pica adelantado. Hubo offside. Va a ser salida para Milan. Así es, no miró su línea López. Va a ser salida para el equipo de Milan. 1-1, 15 minutos del segundo tiempo. Va a ingresar Chamorro. Creo que ya se va a autorizar el cambio. Sí. No va a poder continuar Lauro Florentín. Sí. Florentín afuera, adentro Chamorro. Es el cuarto cambio ya por el lado de Milan. Bien, cuarto cambio que acaba de realizar el equipo del Milan. Señoras, señores, el marcador continúa 1-1. Vicente Paniagua abrió las cuentas en la primera etapa. En esta segunda etapa, en este caso Cantero, José Cantero en contra Zuballa. Por eso el marcador está 1-1. Paridad en este tercer partido, Gilberto Brites. Así es, paridad en este tercer partido. Hasta aquí tenemos muchos goles en este primero 3 partidos. Atención, está el remate. Bogado dejó esa pelota también muy peligrosamente. No cerró Garcete, tampoco Carvajal. Llegó aquí Milan. Sí, acá llegó Milan peligrosamente, pero se equivocó ahí los jugadores de Arendá, dejó la pelota y casi vino el segundo de Milan. Campeonato senior de Iribucoa. Estamos presenciando, lo estamos viviendo a través de Pulses por Más. Este campeonato senior que se juega los fines de semana, los sábados, mi querido Gilberto Brites. Ahí está Báez. Gira Báez y juega con Fleitas. Era Rigoberto, cruza Rigoberto, atención para López. Avanza Arendá, pero termina ya perdiendo la posibilidad de atacar porque ya recupera Milan. Carvajal. Garcete, Carvajal de vuelta. Juan Salinas en la marca. Falta de Salinas. Así es. Falta ahí de Salina. Hacer salida para el equipo de Milan. Protesta ahí los jugadores de albirrojo también. Bueno, para Julio César la amonestación me pregunto porque sacó la amarilla para el volante Arendá. Sí, para Julio César, sí, por protestar. Sí, señor. Es el primero. Sería el primer amonestado del partido. Sí, señor, por el lado albirrojo. Y recordamos que está con 10 el equipo de Milan. Sí, juega pulsarlo 16 minutos del primer tiempo. Enciso Darío. Darío Enciso vio la roja en la primera etapa. Paniagua. Habilita Garcete, va Garcete otra vez Paniagua. Peligro de gol. Avanza Milan, está, atención, va Duré. Bueno, ya está la marca de Rotela. Va insistiendo el jugador Miguel Rotela. Ya salió la pelota, dice el juez, va a ser córner. Sí. Punto de Milan. Así es, va a ser córner, tiro de esquina para el equipo
de Milan. Se le fue la pelota al jugador albirrojo. Acomoda esa redonda, ese balón. Luis Alberto Jiménez levanta el centro, pelota arriba. Garcete ganó en las alturas, pero no pudo dar Dirección. tampoco dirección al cabezazo. Se pierde afuera, va a ser salida para Arenda. Así es, va a ser salida para Arenda. Que sigue el empate 1-1. Cerro Verde. Sí, sí. Después de esto. El quinto va a estar jugando Arsenal ante San Isidro. El sexto partido, Iribucua ante Ciudad Nueva. Los partidos que quedan todavía entonces por esta fecha del campeonato senior. Falta en perjuicio del jugador albirrojo. Sí. Habrá tiro libre para el equipo de Arendá, Gilberto. Así, Blas Antonio, va a ser tiro libre para el equipo albirrojo. Creo que se encarga de esa pelota González. El tiro libre. O Bogado. Ahí está entonces. Vamos a ver cómo trabaja en esta Arenda. Bueno, Bogado se prepara. Creo que el primer tiro libre que se va a encargar Bogado justamente. Sí. ¿Será una jugada preparada? Me pregunto. Capaz, hay que ver. Mano a la cintura para Bogado. Autoriza el juez. Viene el centro de Bogado, segundo poste. Atención, queda por ahí cerca la pelota. Mano, dice el juez. Hubo mano en ataque. Habrá tiro libre en su salida para Milan. Así es. Llevó peligrosidad ese balón también, pero se le cobró falta en ataque al jugador albirrojo. Rodríguez también se prepara. Luis Rodríguez como posible cambio en el equipo del Milan, que está con 10. Así es. El quinto ya. Habrá salida para Milan. Fernández para sacar. Ya saca largo. Arriba ese esférico. Pelea Garcete, termina ganando Ibáñez. Luis Alberto Jiménez baja. Se anticipa y le roba la pelota López. Ahí está Ramón. Pone el pase en profundidad. Ya está el arquero Sebelio Fernández. Este es Morínigo. El que saca era Miranda en este caso. El guardameta. Señor. Ahora participa Rojas. Va Duré. Duré levanta el esférico. A ver, retrotrae el juego el árbitro para poder sancionar el tiro libre para Milan. Así es. Pelota parada para Milan. ¿Cuánto tenemos? 22. Ya del partido. Ya la última parte. Tiro libre para el equipo de Milan. A continuación, Cerro Verde ante el Sport Upona. El equipo albiceleste ante el conjunto verde. Tiro libre para Milan. Ahí está Jiménez. Centro de Jiménez. Termina ganando el defensor albirrojo. Sobra para Ibáñez. Sale Ibáñez. Ahí está la carga de Ibáñez. Baja Báez. Ricardo con el esférico. Profundiza para Ramón López. Gana su marcador. Va Ramón. Falta. Al borde del área, señoras y señores. Peligroso tiro libre para Arenda. Así es, un tiro libre importante consigue el equipo albirrojo, tarjeta amarilla para Fernández. Manuel Fernández está ya pintado de amarillo. Vamos a ver cómo trabaja esta pelota parada el equipo de Arenda. Bien. La falta ahí al borde del área, señoras y señores. Tiro libre para Arenda. Y se ganó la amonestación, la tarjeta amarilla. Sí. Manuel Fernández tras esa falta. Así es. Autoriza el árbitro. Ricardo, jugada preparada, atención. Bueno, no salió como ellos pretendían. Esta jugada preparada, no pasó nada. Va a ser lateral en zona de ataque para Arenda, Gilberto. Un desperdicio para Arenda, desperdiciando una ocasión clara, un tiro libre importante ahí. Quisieron trabajar, pero no pasó nada. Lateral que ya lo realiza Arenda con el jugador López. Va Ramón, va insistiendo. Trata de presionar, sale Paniagua. Va a ser lateral, consigue el equipo de Milan en su salida. Este es Chamorro.
Darío Chamorro para jugar. Ya juega con Paniagua. Domina Vicente. Silvio Carvajal. Paniagua. Carvajal de vuelta. La devolución para Paniagua. Se están prestando ahí la pelota Paniagua y Carvajal. Termina sufriendo la falta aquí Paniagua. Sí. Tiro libre ahí dentro de la mitad del campo de juego, sobre esa raya prácticamente para el equipo del Milan. Así es. Tiro libre. Solamente van a subir lo que son los centrales para que pueda buscar de cabeza. El tercer partido de esta jornada deportiva, Campeonato Senior. El marcador indica que está 1-1. El marcador que persiste con paridad. El marcador 1-1, señoras, señores. Paniagua había marcado el tanto de la apertura. Gol en contra después de Cantero para el 1-1. Bueno, señores, fue lo último este tiro libre. El resultado 1-1 entre Milan y el equipo Sportivo Ugarenda. Minuto de pausa. Ya venimos. Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este cuarto partido en la tarde de hoy, categoría senior, donde se está jugando el campeonato aquí en la cancha. En la fecha de hoy se juega aquí en la cancha del Club Cerro Verde, donde oficializa de local acá el equipo local, que es el equipo Cerro Verde, o ahora que va a estar jugando el cuarto partido Cerro Verde Upuná. Lindo partido se nos viene. Ya este es el cuarto partido de la jornada. Hasta aquí los resultados. Primer partido ganó el 15 de agosto por 3-1. Segundo partido ganó por 3. ¿Hablas, Antonio? Sí, gracias, Gilberto. Es un momento muy especial, justamente, sí. Gilberto, por eso te interrumpimos. Ahí llega este momento donde el Club de Sport Upuná va a dar una
remera, en este caso un gesto muy importante para el ex capitán de este club, del Sport Uponà, el equipo albiceleste, para Luis Alberto Jiménez, que Sí. ahora es jugador del Milan, pero es un gesto muy importante. Ahí está el 6, justamente la remera que le está haciendo la entrega el equipo de Sport Uponà. Es un buen gesto en este caso, mostrando también el compañerismo, obviamente también lo que es este deporte que apasiona mucho el fútbol, mi querido Gilberto. Ahí están posando justamente también para la gráfica y para las cámaras también. Ahí llevamos las imágenes y este momento especial y este buen gesto por parte de la gente de Uponà. Así es un homenaje a su ex capitán, a Luis Jiménez, que ahora juega en Milan. Entonces se le da este obsequio de camiseta a Luis Jiménez, entonces el ex jugador de Uponà. Fue último campeón, el último campeón de la categoría. Fue capitán del Uponà y con ese equipo salió campeón en la temporada 2024. Bien, gracias Gilberto. Señoras y señores, va a arrancar este compromiso. Uponà, el conjunto albiceleste ante el Sport Cerro Verde. Ahí quedamos contigo, Gilberto, de vuelta para la planilla correspondiente. Ya enseguida retornamos para dar a conocer los titulares de ambos equipos. Así es, ya en minuto entonces vamos a tener ya el equipo titular de Cerro Verde y el equipo titular del albiceleste, que es el Sport Uponà, en la tarde. El cuarto partido de la jornada, primer partido ganó 15 de agosto por 3-1 a su partido, el segundo partido ganó 3-0 el equipo Real Madrid, el tercer partido, empate 1-1. Hasta aquí 9 goles en 3 partidos, una cosecha importante de goles esta fecha de la categoría senior. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Todos los sábados tuvimos 2 sábados de ausencia por el motivo que se jugó la liga de Gribucuá, por ende no se puede jugar otro partido, otra categoría, y después de 2 fechas de vuelta hoy se juega esta fecha. Bueno, saludo a toda la gente que está al otro lado compartiendo con nosotros, los grandes amigos que ve el partido, los seguidores de la página de Pulse Sport Más. Inicia el cuarto partido en la tarde de hoy. Gracias, Gilberto. Señoras, señores, ya autoriza el juez, mueve la pelota Cerro Verde, en marcha el cuarto compromiso de esta jornada deportiva, frente a frente Sport Cerro Verde, Sport Uponà. Aquí tiene la pelota justamente el cuadro albiceleste, falta, dice el juez. Habrá tiro libre para el cuadro del Sport Uponà. Así es, el primer tiro libre que consigue acá el equipo celeste, el Sport Uponà. El cuadro albiceleste que juega entonces con el equipo Cerro Verde, digo bien, con Monzón en el arco. Efraín Monzón es el guardameta. En la zona defensiva está Isidro Monjes, Enrique La Rosa, Gabriel Zamudio, Carlos Benítez, Cristian Hermosilla, 37 es Venancio Pérez, la número 8 Eladio Duarte, la 17 para Cecilio Zamudio, la 10 tiene Sixto Monjes y la 9 para Aldo Larrea. Es el equipo del conjunto del Sport Cerro Verde. Ahí está el onceno titular del equipo verde, el equipo Cerro Verde, que juega local hoy aquí en su reducto deportivo. El equipo titular del albiceleste, el Sport Uponà Blas. Por su lado, el equipo albiceleste, Uponà juega con Erico Areco en portería, casaca número 1 para él, 2 Rubén López, 6 Wilfrido Cuenca, la número 5 Víctor Espínola, 26 tiene Tomás Mascareño, 10 Freddy Ayala, 16 Catalino Ibarra, 17 para Miguel Villalba, 30 Néstor Velázquez, 8 para Alcides Paredes y completa el onceno la 7 para Francisco Orsuza. Es el equipo titular del conjunto albiceleste. Ahí está entonces titulares de ambos equipos. Estos primeros minutos del partido, 0-0. Resultado sin goles, estos primeros minutos del partido. Bien, saludo a la gente que está viendo el partido en su casa, los grandes amigos seguidores de esta categoría. Cada equipo tiene su gran hinchada también en diferentes partes del país y del exterior también. Sé que le mandamos saludos a todos, a los grandes amigos que está viendo el partido a esta hora de la tarde. Tardecita fresca
agradable por el momento, pero va a ir bajando la temperatura seguramente en el transcurso de la jornada el día de hoy. Así que amanecimos hoy con 5 grados, vamos a ver si cómo se mantiene esta tarde noche también, si vamos a tener vuelta a esa temperatura o no, hay que ver más tarde. Así que al que no tiene la camperita ahí a su lado va a sufrir en el transcurso de la tarde de hoy, sábado 9 de agosto. Saludando a toda la gente que sigue y que ve siempre los partidos que hacemos a través de Pulse Sport Más. Gracias, Gilberto. Avanza el equipo albiceleste, presiona Velázquez, termina sacando el número 8 del conjunto de Cerro Verde, es Eladio Duarte. Pica el 9, ya está adelantado, Aldo Larrea. En Usay. Larrea, sí, Larrea hoy arranca titular como 9, como delantero en la tarde de hoy por el lado de Cerro Verde. Habrá pelota, habrá salida para el equipo albiceleste. Empieza a cargar directamente hacia el arco. Sí, señor. El esférico que termina sacando la defensa. Espino el que sacaba. Lucha Benítez. Va Benítez. La marca ahora por parte del jugador albiceleste. Otra vez intersecta Benítez. Mano de Catalino Ibarra. Habrá tiro libre para Cerro Verde que juega en forma corta. El balón que ya sale jugando el jugador Carlos Benítez, casaca 5. Ahora Monjes, otra vez Benítez. Ahora Rubén López el que recupera el balón. Lanza López. Pica Paredes. Ya está la marca de Benítez. De vuelta recupera Uporá con Ibarra. Ahí está Catalino. Ahora Orsusa. Va Orsusa. Pica el 9, pero termina sacando el defensor a un costado. Lateral que ya lo va cumpliendo el equipo de Upona. Va teniendo ese esférico. Cuenca. Adelanta Cuenca, ya pierde. Intersecta muy bien ese balón el jugador Benítez. Sale jugando Cerro Verde. Pica Monje, va Sixto. Ahí está Sixto, gana su marcador, peligro de gol. Porque va Cerro Verde, se frena ahora Sixto, ya hay buena marca, pero va insistiendo Monjes. Se escapa, termina en el piso Monjes, no hubo nada, dice el árbitro, no pasó absolutamente nada. Habrá salida para el conjunto de Upona. Así es, un ataque comprometedor, el cuarto ya de los 6. Este es el cuarto entre Cerro Verde y Upona, y el quinto va a estar jugando Arsenal San Isidro del Norte. El sexto y el último partido de la tarde, Sport Gribucua ante Ciudad Nueva. Va Villalba, pierde Villalba, ya ganó 15 de agosto 3-1 ante Libertad. Ya ganó también Real Madrid. Sí. Lo hizo por 3-0 ante el equipo de San José. Y el empate 1-1 entre Milan y Arenda. Sí, señor. El tercer partido. El juego número 13 de esta jornada. Hasta aquí 9 goles en 3 partidos. Bueno, y esto que acaba de arrancar el cuarto. Saca desde el fondo. Baja bien Larrea. Pica el jugador de Cerro Verde. Va insistiendo. Se mostraba también Cecilio Zamudio. Ya está la marca de Ayala. Sale con Ibarra. Ibarra baja para López. Domina López. Sale López. El balón para Catalino. Va Catalino. Profundiza el pase para quién? Para Velázquez. Termina sacando desde el fondo. Futbolista de Cerro Verde. Catalino de vuelta presiona. Sale por acá con Ayala. Este es Ayala. Busca a su compañero. Va al remate al arco. Termina errando la misma, pero llegó aquí Uporá. Termina con este remate de Néstor Velázquez. Acá llegó Uporá. Avisó con esa jugada de Néstor Velázquez. Ahí le protesta a su compañero también, pero probó portería Néstor Velázquez en esta llegada. Habrá salida para el representativo de Cerro Verde. Va a salir jugando y ya lo hace el guardameta Efraín Monzón. Baja Duarte. Pierde ante Villalba. Ahora sí Benítez otra vez. Sale con Duarte. Eladio Duarte se apoya. Saca como puede Zamudio. El balón arriba.
Va intentando el equipo de Cerro Verde, peligro de gol, va Larrea está, deja para su compañero, el arquero también que sale, sigue el peligro porque recupera de vuelta Cerro Verde que va insistiendo, remate con la pierna zurda. Encima del horizontal aquí, Sí. se asomó muy bien Cerro Verde. Acá llegó Cerro Verde, con mucho peligro intentó, pero pasó cerca de la portería esa jugada, llegó bien acá, respondió de la misma manera el equipo de Cerro Verde. Va a salir el guardameta, Erico Areco. Va a dejar a Espínola. Va a sacar Espínola largo. Pelotazo largo del zaguero central, Peina Ibarra. Paredes el que quería, pero ya está la marca por parte del número 10, Sixto Monjes. Recuperó otra vez Úpora con López. Rubén juega. Pelota que ya está en poder de Ayala. Retrocede mucho más atrás con el zaguero central, Espínola. Levanta el pelotazo largo, buscando a su compañero Velázquez. Termina anticipado por parte del jugador Monjes. Isidro Monjes, el zaguero central. Benítez ahora sale para Cerro Verde. Termina saliendo afuera de la pelota y va a ser servicio manual para Cerro Verde en su defensa todavía. Así es, va a ser saque lateral para el equipo de Cerro Verde. Queda poco también responde, porque hasta aquí tuvo ya llegada recién, una llegada importante de Cerro Verde, pero no pudo marcar. Y el equipo de Upuna también cuando va siempre lleva mucha gente y adelanta mucho su línea también el equipo del Sport Upuna. Marcamos el tiempo de juego y marcador, Gilberto Brites. Así es, tenemos ya minuto 10 de este primer tiempo, 10 minutos del primer tiempo. Se mantiene el resultado 0-0. El balón que ya sale hacia el campo del cuadro de Upona. Presiona bien. Va Zamudio, termina anticipado. Sí, señor, saca un costado. Y sale jugando el equipo de Upona. Va Villalba, Velázquez, Villalba de vuelta, ahora Mascareño, Néstor, corre, Velázquez, se frena Néstor, levanta el centro, pelota arriba, atención para quién saca, como puede, Sixto Monjes, bajando ahí para colaborar en zona defensiva, ahora Catalino Ibarra, Catalino juega, saca un costado de lateral, va a ser lateral para Upona, Gilberto. Así es, va a ser saque lateral para el equipo albiceleste. Hasta aquí ambos equipos tuvieron ya su llegada, pero se mantiene 0-0 este resultado por el lado de Cerro Verde y por el lado albiceleste. El Sport Upona hoy buscó ya su gol también. Velázquez insinuó un ataque, pero pasó lejos esa pelota. Pero Cerro Verde responde después de ese ataque de Upona, pero llevó mucho más peligro el equipo de Cerro Verde, que pasó cerquita de la portería de Areco. Ayala pega el número 10 del equipo albiceleste. Se le levantó el remate. Sí. Y va a ser salida para el equipo de Cerro Verde en estos ya 10 minutos de juego, Gilberto. Así es, intentó acá Ayala, pero pasó lejos de la portería. Va a ser salida para el jugador Venancio, el portero de Cerro Verde. Bueno, sale Cerro Verde. El que luche Larrea pierde. Ahora Zamudio. Está también La Rosa. Sixto Monje ahora. Falta en perjuicio de él. Sí. Salida para el equipo de Cerro Verde. Ahí le cobró la falta a jugador Monje. Va a ser salida para el equipo local. Prepara para sacar Benítez, el zaguero central. Que saca 5. El equipo de Cerro Verde. Va a sacar Benítez. Ya está el zaguero, saca largo. Arriba ese esférico. Termina cabeceando al defensor albiceleste. El balón para Orsusa. Paredes ahora el que presiona. Catalino Ibarra aparece también destapado. Balón para Sixto Monjes. Lucha Sixto. Pierde ante Ayala. Ayala profundiza para Paredes. Va Upona. Viene el centro. Pasado. No llegó Velázquez. Termina lentamente otra vez reconquistando el balón. Velázquez. Ahí está Néstor. Juega con Catalino, va Ibarra.
Puntea muy bien el defensor. Sale con Sisto Monjes. Va Sisto. Pasa en profundidad para Larrea. Va Cerro Verde. Bien Mascareño en la marca. Termina sacando a un costado. Todavía no salió la pelota. Queda en poder del jugador Benítez. Ahora sale Upona con Ayala. Va Ayala. Este es Villalba. Miguel entra de diagonal. A ver quién se acerca. Pelota para Rubén López. Retrocede Rubén. Bueno, exigido el pase. No va a llegar Catalino. Va a ser lateral para Cerro Verde. Prácticamente la mitad del campo de juego. Así es. Hasta aquí ambos equipos poca llegada. Creo que tuvo 1 y 1. Cerro Verde tuvo 1, Upona 1, pero hasta ahí. Más pelotazo, poco triangulación de ambos lados. Hasta aquí se mantiene 0-0 estos primer cuarto del primer tiempo. Falta en perjuicio del jugador número 6, Cuenca. Wilfrido Cuenca, el que sufre la falta, el de Upona. Tiro libre que ya lo cumple el equipo albiceleste. Sí. Rubén López se encarga de hacer tiro libre por el lado del Sport Upona. El balón del número 8, Eladio Duarte. Pierde Duarte. Otra vez presiona Duarte ante la presencia ahí de Ayala. Ayala juega con Villalba. Este es Miguel. Levanta. Ahí está la carga. Golpe de cabeza defensivo. El balón que pica ahí para que pueda pelear Eladio Duarte. Sale Cerro Verde. Benítez. La Rosa el que puntea. Levanta ese Férico. Golpe de cabeza de López. Ayala complementa. Pelotazo largo. A ver, no va a alcanzar Paredes. Corre Paredes, pero imposible. Ya salió la pelota ahora. Hacer salida para Cerro Verde. Así es. Salida para el equipo de Cerro Verde. Acá intentó de vuelta Upona llegar, marcar el primero, pero sale el equipo del Cerro Verde. Va insistiendo Paredes. Ahí está Paredes, engancha. Va intentando el número 8. Ahora Ibarra, atención, le pega al arco Ibarra. En las manos del guardameta que estaba atento también. Se queda Efraín Monzón con ese remate. Sí, señor. Ahí intentó de vuelta y jugador de Upona, pero tuvo atento el portero Monzón que ya sale. El balón para Catalino Ibarra. Participa Ayala. Villalba. Este es Velázquez. Deja para Villalba de vuelta. Retosé el pase para Ayala. Juega Freddy. Ahí está Freddy. Pisa el Férico. Juega con el jugador Villalba. Corre destapado Miguel. Juega con Velázquez. Pica Velázquez. Muy fuerte, exigido el pase. Ya está reconquistando la defensa. El balón que termina en los pies del jugador La Rosa. Ahora Benítez. Juega con Eladio Duarte. Sale Cerro Verde. Eladio, exigido el pase de Eladio. No va a alcanzar el 17. Cecilio Zamudio. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Upona. Es Víctor Espínola. Zaguero central, levanta el centro. A ver, corre el jugador Paredes. Alcides no sé si va a alcanzar. Sí, así es. No pudo. No. Era López. Un poco fuerte la pelota. Mirá que todavía no tuvimos claridad de gol, Blas Antonio. En este cuarto partido. Ambos tuvo llegada, pero hasta ahí. Y se mantiene 0-0. Este cuarto partido en la tarde de hoy a esta categoría, de la categoría senior. A ver, sí. Upona fue el último campeón el año pasado. Sí, el vigente campeón. Aquel final que jugó ante Milan. Bueno, seguimos en el partido. Primer tiempo, minuto 17 de este primer tiempo. Partido 0-0. Todavía no tenemos gol en este partido. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Pelota arriba, lucha el jugador de Cerro Verde. Termina presionando. Lo hace bien aquí el equipo de Cerro Verde. Termina ganando servicio manual en zona de ataque. En este caso era Pérez el que aparecía también presionando bien junto a La Rosa. También Larrea por ahí estaba colaborando también. Lateral que ya lo cumple el equipo albiceleste. El balón queda para Eladio Duarte. Presiona Ayala, recupera Ayala. Ahora
Pica Ibarra. Bien Benítez en la marca. Benítez trata de salir. Ya sale jugando el equipo Cerro Verde con Duarte. Eladio juega, Eladio profundiza. El balón para La Rosa. Era Jara el que quería también. Vuelve a recuperar Sixto Monjes. Busca a Zamudio. Mascareño termina ganando. Saca como puede. El otro Monjes aparece. Este es Isidro. Juega con Duarte. Eladio Duarte. Quería Zamudio, pero no pudo. Va a ser lateral. Corresponde para Cerro Verde. Muy bien. Mucho pelotazo en este partido, Blas. Poco trabajo en dominar la pelota. Es más pelota que lanza directamente a los centrales. Y cuando tiene Cerro Verde así también, sigue que todavía no tuvimos claridad de gol clara en este primer tiempo. El esférico queda para Velázquez. Va Néstor. Destapado Néstor. Cerca de la raya. Juega con Miguel Villalba. Va al centro cerrado. Termina sacando la defensa de Cerro Verde. Pica para que quede Ayala. Ahora recupera Cerro Verde con Larrea. Larrea busca directamente al número 24 que no pudo. Ya está teniendo de vuelta por ahí la posición del balón con Paredes. Paredes Ibarra. Paredes de vuelta. Va insistiendo ahora con Ibarra. Ahí está Ibarra dentro del área. Ya está la marca por parte de Sixto Monjes que está jugando, digo bien. Un poco más retrasado también. Creo que producto también de la presión que está generando el equipo albiceleste. Presiona mucho el equipo albiceleste, pero cada vez que tiene pelota no está aprovechando las ocasiones que tiene el equipo el Sport Upona. Y Cerro Verde cuando va también siempre va, pero hasta ahí no crea. Después de ese ataque que tuvo, después de eso ya no tuvimos claridad en ataque de Cerro Verde. Y Upona que presiona, pero hasta ahí todavía no crea una ocasión de gol. Casi llega el gol aquí por parte de Francisco Orsuza, que ganó ahí prácticamente en el área chica. El cabezazo Efraín Monzón, espectacular intervención por parte del guardameta de Cerro Verde. Termina sacando ese balón. Va presionando el equipo de Upona. Falta, dice el juez, va a ser tiro libre para Upona. Así es, tiro libre ahí consigue el Sport Upona. Vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo albiceleste con la pelota parada, a ver si aprovecha el Sport Upona. ¿Va a ser indirecto? Vamos a ver entonces qué pasa en esta. Un tiro libre indirecto. Entonces se le da Blas Antonio. Bien jugada de segundo toque. Sí. Directo va a ser para el equipo albiceleste. Velázquez levanta el centro, arriba la pelota. El arquero que dio rebote sí en segunda instancia. Se queda con ese balón, pero si es que entraba, creo que no iba a subir en el tanteador, Gilberto. Sí, porque tenía que ser doble toque. Bueno, ahí está entonces. Si hacía ese gol entonces no iba a subir en el resultado. 21 minutos ya de partido. Sí, señor. 21 minutos del partido. Todavía no tenemos gol en este primer tiempo. El balón que queda para López. Rubén destapado. El número 2. Apertura para el número 2. Rubén López. Juega con Villalba. Miguel controla la pelota ante la presión por parte de Duarte. Termina punteando Duarte. Ese esférico saca un costado. Habrá lateral, habrá pelota para el equipo albiceleste. Así es, va a haber pelota para el equipo Upona, que se mantiene ahí, pero no está teniendo, no está fino lo delantero albiceleste en la tarde de hoy. Va insistiendo otra vez con Villalba, centro, saca como puede la defensa, complementa Zamudio. Pica el 24 habilitado, señoras y señores. Va con todo el representativo de Cerro Verde. Se muestra Zamudio también. Va insistiendo, viene el centro para Zamudio. Está el cabezazo. Oportuno también ahí el cruce del defensor mascareño. Sigue presionando Cerro Verde. Recupera Sixto Monjes. Levanta el pelotazo largo. Picó adelantado. Sí. Larrea también. Llegó o no llegó a ese centro. Va a ser salida para... Así es. Acá... Bien, Cerro Verde vino con todo, presionó, consiguió hacer esa jugada, pero estuvo atento ahí los centrales y el portero del Sport Upona.
Sí. Otra posibilidad en esta última parte del partido del primer tiempo que tuvo Cerro Verde que no supo aprovechar. Sí, ya. Sí, señor. Ahí probó a darle vuelta y tuvo atento el portero Monzón que prepara la salida. Últimos 2 minutos del partido de este primer tiempo. 0-0 entre Cerro Verde y el Sport Ubupona. Intenta López. Aquí intenta de vuelta el equipo de Cerro Verde. El balón para Hermosilla, pica Hermosilla. Va Hermosilla. Ahora sí, ya el balón que pica y ya está sacando la defensa, Gilberto. Así es, acá estuvo atento el defensor que saca esa pelota. Fue lo último de este primer tiempo. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, amigas y amigos, ya de vuelta a este segundo tiempo entre el equipo albiceleste del Sport Grupo A, Cerro Verde. Arranca el segundo tiempo, Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Retornamos para esta etapa de cierre. Grupo A, Cerro Verde, 0-0 el marcador. Acaba de arrancar la etapa complementaria. Va López. Rubén que carga, viene Velázquez. Termina cabeceando, pero está Efraín Monzón. Ya sale para el equipo de Cerro Verde. Sale jugando con Duarte. Sale Duarte con pelota dominada. El balón que queda para Hermosilla. Mano. Sí. Señor, mano. Va a ser tiro libre para Cerro Verde. Así es, fue mano ahí del jugador. Va a ser tiro libre para el equipo de Cerro Verde. Vamos a ver cómo responde ambos equipos este segundo tiempo. Eladio Duarte para el lanzamiento. Ya autoriza el juez, viene el centro. Nadie pudo conectar. Atropellaba Pérez. Pero ya está el guardameta. Erico Areco. Ya sale con el jugador albiceleste. Ibarra deja para Paredes. Ahora Ayala participa también en esta salida. Velázquez. El pase exigido no pudo. Ya está la marca por parte de Gabriel Zamudio. El número 40 que intenta salir. Presiona Paredes. Saca como puede. El número 26. Esa pelota que ya salió afuera era Enrique La Rosa el que termina sacando. Así es. Tiene la pelota el equipo de Grupo A. Así es. Ahí Grupo A que ya tiene la pelota. Vamos a ver si marca este segundo tiempo los dos equipos. 2 minutos de esta segunda etapa. Los primeros 2 minutos se va cumpliendo. De esta etapa de cierre, el marcador sigue en blanco. 0 para Grupo A, 0 para Cerro Verde. A continuación, Gilberto, ¿quién juega? A continuación, el partido del quinto de la jornada entre Arsenal y el Sport San Isidro. Arsenal San Isidro aquí por Pulse Sport Más. A continuación también ahora lo estamos viviendo el partido entre Grupo A, Cerro Verde. El balón que ya queda en poder del jugador Zamudio. Ahora participa Benítez. Ya está la marca por parte del jugador Pastor Ruiz. Ingresó en esta etapa complementaria justamente. Cambio en el entretiempo, Gilberto. Ya está por el lado del Grupo A, ingresó por... ¿Por quién ingresó? ¿Por Ibarra sería? Orsusa. Ahí está entonces el cambio. Orsusa juega adentro. Pastor Ruiz. La pelota que ya está saliendo el equipo albiceleste. Termina Ibarra con golpe de cabeza. Habilita a su compañero que está destapado. Avanza Paredes. Valcides. Viene el centro. Pasado el centro. No llegó. Lorenzo Velázquez. Otro también que ingresó en este entretiempo. Sí. Bueno, estuvo cerca de llegar Lorenzo. De vuelta llegó aquí el representativo albiceleste. Así es. Acá intentó de vuelta Velázquez. E intentó enfocar esa pelota al portería, pero pasó nada, va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. El balón que ya está en poder de Hermosilla. Va Hermosilla, domina, juega hacia atrás. Sale Cerro Verde. Benítez ahora salca largo. Termina recuperando a Ayala. Profundiza ya el pase con el jugador Ibarra. Lorenzo dentro del área, gira. Ahora Paredes. Deja para Pastor. No pudo rematar Ruiz. Cuenca. El balón para Wilfrido Cuenca, ahora Paredes. Va a participar también López. Pelota para él. Domina López. Centro por abajo. Eladio Duarte aquí se molesta con su propio compañero. Termina sacando con un puntín Benítez. Reclama mano y sí señor, mano. Penal. Sí. Penal para el conjunto de Grupo A, Gilberto. Así es. Ahí clara mano del jugador. Va a ser penal para el equipo albiceleste. Vamos a ver quién se encarga de ese penal. Penal para Grupo A, señoras y señores. La mano del defensor justamente ahí. Hubo mano, por eso el árbitro interpreta que es sancionable. Y va a ser penal para el representativo albiceleste. El actual campeón que va a tener esta posibilidad. De poner el primero del partido. Así es. Vamos a ver qué pasa en esta. Atención, Mascareño para el remate. Está gol. Gol de Sport Grupo A. Tomás Mascareño
del punto penal, no desaprovecha el 26, el remate cruzado. Por abajo también imposible para el guardameta Efraín Monzón. Por Tomás Mascareño. Y Upona 1, Cerro Verde 0. Así es, vino de penal ese gol que estaba buscando ya hace rato el Sport Upona. Marcó ya el primero el equipo albiceleste. Minuto 5 del partido, del segundo tiempo. Marca el primero el Sport Upona, que está ganando 1-0. 1-0, minuto 5, etapa complementaria. Llega el tanto de la apertura desde penal, encontró desde los 12 pasos, encontró entonces abrir la cuenta. Va Cerro Verde, va con el jugador número 8 que va insistiendo, va teniendo la posibilidad también en zona de ataque, pero ya recupera Upona, sale jugando Velázquez. Este Velázquez juega con Ruiz, Pastor Ruiz, presiona, recupera otra vez el equipo de Upona, señoras y señores. Aquí tienes Mascareño. Juega con Lorenzo Velázquez. El balón para Pastor Ruiz. Este es Pastor. Va Lorenzo Velázquez. Ahora el otro Velázquez. Es Néstor el que participa también. Recupera Sixto Monjes. Sixto para Cerro Verde. Va el capitán. Juega con el 9 que está destapado también. Aldo Larrea. Va Cerro Verde. Destapado aparece aquí el jugador Zamudio. Traba. Paredes. Habrá lateral para el conjunto de Cerro Verde. Así es, está buscando también Cerro Verde el gol, su gol. Este segundo tiempo está ganando el equipo del Sport Upona 1-0. Va teniendo la pelota otra vez el equipo de Cerro Verde, que está herido, está perdiendo 1-0. Sí. El gol de Tomás Mascareño, minuto 5 de esta segunda etapa, le está dando el resultado parcial de 1-0. Así es, 1-0. Con ese penal está ganando el equipo de el Sport Upona. Hasta aquí poca claridad de gol. Después de ese mano le cobró penal, pero Upona es un buen equipo, siempre tiene mucha claridad de gol, pero hoy no está fino los delanteros, ni el equipo está fino hoy, porque siempre Upona es un buen equipo, siempre crea ocasiones de goles, cantidad de ocasiones de goles y siempre ganando bien todo su partido hasta aquí el Sport Upona. Pero hoy, después de 2 fechas de descanso, vino complicadito los jugadores en la parte decisiva, en la parte de gol. Otra vez quedó en la trampa del Oxay el número 30, Néstor Velázquez. Así es. Habrá salida para Cerro Verde. Ahí prepara la salida Monzón. Buen portero Monzón, Luis Antonio. Mira que viene haciendo una campaña excelente el portero Efraín Monzón hasta aquí. La pelota que queda para Velázquez. Va Néstor. Se conecta con el jugador Ibarra, pero ya pierde. El anticipo fue por parte del jugador Sixto Monjes. Ahora Mascareño saca un costado con golpe de cabeza. Pelota para Cerro Verde, que apura las secciones ya. Pierde Duarte. Lorenzo Velázquez, el que recupera, vuelve a perder también. Ahora queda para Monjes. Isidro Monjes levanta el pelotazo largo. Larrea el que lucha. De la presencia ahí de Ayala, también Mascareño. Habrá pelota, habrá lateral, corresponde para el conjunto albiceleste, que está ganando 1-0 este partido, y se viene el primer cambio, sería en el equipo de Cerro Verde. Sí, a ver, cambio para Cerro Verde. Va a salir. Ingresa al 18. Y se retira el 22, La Rosa. A ver, el 22. Monje, entonces. Isidro Monje se retira, ingresa el 18. En la cancha, primer cambio para Cerro Verde. Ok, gracias Gilberto. Primer cambio en el conjunto de Cerro Verde. Acaba de realizar este cambio. Bueno, el que acaba de ingresar, entonces veremos el nombre también de este jugador ya. Sí, es Miguel Gamarra el que ingresa. Gamarra, que suele ser arquero también, Gilberto, ¿eh? Sí, suele ser arquero. También juega en la cancha. El jugador Gamarra. Ok. Pelota para el jugador Velázquez. Pierde el esférico ante la presencia de Sixto Monjes. Sale el número 10.
Ahí la carga. Golpe de cabeza de Hermosilla para Duarte. Saca como puede. Mascareño levanta el centro o el pelotazo largo. La Real que baja. Cerro Verde que está perdiendo. Va instalándose en zona de ataque y cometiendo falta ahí. Sí. Hizo el jugador Velázquez. Habrá tiro libre para el equipo albiceleste en su terreno. Así todavía. es. Falta en ataque. Le cobra Cerro Verde y va a hacer salida para el equipo albiceleste. A ver, ya tenemos 10 minutos de juego. Segundo tiempo. Sí, señor. Después de este partido, Gilberto se viene. Después de este partido se viene Arsenal y el Sport San Isidro. Es el quinto partido en la tarde de hoy. Bien. Momentáneamente interrumpidas las sesiones aquí en el Sport Cerro Verde. Estamos en la cancha de Nelson Gregorio Gómez, estadio del Club Sport Cerro Verde. Para este campeonato senior, mañana hay 3 partidos oficiales por la Liga Deportiva Gualeguaychú de Fútbol. Y uno de ellos vamos a cubrir a través de Pulse Sport Más. Ahí está, teniendo la pelota el jugador Ruiz, Pastor que juega. Destapado aparece el 22, levanta la cabeza, vamos a ver si levanta el centro. Prefiere jugar en forma corta con Rubén López. Ahora sí, levanta Rubén, arriba, termina sacando Gamarra. Golpe de cabeza de Ayala. Para Velázquez, va Néstor, el remate de Velázquez. Controla el guardameta Efraín Monzón. Así es, ahí probó Velázquez, pero estuvo atento el portero Monzón que ya sale jugando. Primeros, los 10 minutos, casi 11 ya del partido. Sigue ganando 1-0 el equipo albiceleste, el equipo de Cerro Aquí tiene la pelota Ruiz, Pastor intenta la conexión, intenta jugar con el jugador Ibarra. Ya está Benítez en la marca. Sale Benítez, pierna zurda. Bueno, en cualquier parte nadie llega, nadie estaba a la cita allí. Ya está el guardameta Erico Areco. Sí, que hoy está como aficionado Areco en la portería. Aficionado más del partido porque Cerro Verde va, pero hasta ahí no crea ocasión de gol clara. No está exigiendo al portero también. Y con ese resultado, Udupunaca que está ganando 1-0. Si Cerro Verde crea una ocasión, puede llevar peligro. Tiene que aprovechar cuando tiene, porque Cerro Verde es un buen equipo. Siempre solamente le falta llegar y crear una ocasión de gol clara para poder empatar el partido. Bien. Pelota que todavía no está en juego. Ahora sí. El árbitro que ya autoriza la reanudación del partido que está momentáneamente interrumpidas aquí en el Sport Cerro Verde. Va Velázquez. Néstor intenta cruzar. Lo hizo, pero ya está la reacción por parte de la defensa. Comete mano también en zona de ataque. El equipo de Upuná va a hacer salida para Cerro Verde. Su guardameta Efraín Monzón prepara la reposición. Sale jugando en forma larga. Pelotazo largo. Lucha el jugador Mascareño. Termina sacando Espínola. Peina Velázquez. Benítez. De buen partido también el zaguero. Sí. Benítez. Hoy buen partido también del Central. Bueno. Sí. Mañana tenemos Liga Deportiva Gualeguaychú. Partido importante. Es no sé cómo llamarlo, pero está ya en la etapa final. Mañana tenemos 4 partidos. Cerro Verde, el Sport Gualeguaychú ante San Nicolás. El Sport Upuná ante Unión, 3 partidos. Y el equipo albirrojo visita al 3 mañana por el campeonato de la Liga Deportiva de Gualeguaychú. Bueno, tiene la pelota el equipo albiceleste. Sale jugando. Partido para Velázquez. Retrocede el pase para que pueda levantar Espínola. Para el jugador Paredes. Paredes deja para Pastor Ruiz. Adelantado. Ya adelantado está Pastor. Totalmente anulada esta carga. Va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Así es. Salida para el equipo local, para el equipo de Cerro Verde. Quedó en offside el jugador del Sport Upuná. Categoría sub-20, hasta aquí lo que son final. Esta instancia está Garendá, está el 3 de febrero, San Nicolás, San Isidro también que está todavía, y Upuná son los que tiene todavía juvenil
Bien, mañana nosotros estamos para el compromiso del último campeón de la Liga de Grifua, el Sportivo Garendá contra... El 3. Justamente juega con el primer campeón Sí. de la Liga, Gilberto, que es el equipo de 3 de febrero. Así es. El año 2010 había conseguido, creo que el único título también que tiene el equipo del 13 de febrero. Es el primer año del campeonato, ya se quedó con ese título del 3. Y verdad que ganó el último, ¿verdad? Así que lindo partido. Avanza Cerro Verde hacia la punta izquierda. Engancha bien Mascareño, el autor del gol. Va Mascareño, viene el centro por abajo para Paredes. Atento Efraín Monzón. Se queda ya con el balón el guardameta de Cerro Verde. Así es, ya sale rápidamente. Si no era por Monzón, iba a ser otra cosa porque Monzón está atajando muy bien este partido. Hasta aquí buen trabajo del portero Gabriel, o sea, el Efraín, digo bien, Monzón. Néstor Velázquez, destapado. Después sufre la falta Néstor. Sí. Veremos si es que nos sale también la tarjeta de amonestación también en esta. Así es, tarjeta amarilla para el jugador de Cerro Verde. Un tiro libre de vuelta importante para el equipo del Sport Upona. Bien, amonestado el jugador del Sport Cerro Verde. Casaca 19, el que dio la tarjeta de amonestación. Bueno, ahí está está sentido también Velázquez. Sí, quedó sentido. Tras esa falta. Después de la falta que consiguen Velázquez, hay que ver quién se encarga de ese tiro libre. Ya 17 minutos de juego, Gilberto Brites, segundo tiempo. El marcador que continúa, 1 para Ubuponá, 0 para Cerro Verde. Así es. Bueno, vamos a ver quién se encarga de ese tiro libre. Espínola se va a encargar de ese tiro libre. Vamos a ver si se viene el segundo en este tiro, o sea, en esta pelota parada. Frente a la pelota Espínola. Va para cumplir este tiro libre. Ahí ya se va recuperando también Velázquez. Ahora sí, centro cerrado, no pasó nada lo de Espínola. Sí. También una posibilidad al equipo de Ubuponá. Acá desperdicia una importante pelota Espínola. Y va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Mascareño, el autor del gol, juega. Velázquez, el que desvía, queda para jugador de Ubuponá que está destapado hacia el costado izquierdo. Lorenzo Velázquez juega con Néstor. El otro Velázquez participa ahora también. Catalino Ibarra. Ayala y la posición del balón para Ubuponá. Juega con Cuenca, el zaguero central domina. Paredes. Ibarra de vuelta. Ubuponá ahora empieza a tocar. El balón en profundidad para Lorenzo. No picó Lorenzo a tiempo. Ya está el guardameta. Sale Efraín Monzón. Así es, intentó ahí Velázquez, pero estuvo atento ahí el portero, que ya sale rápidamente el portero Monzón. Sale Ubuponá. Catalino Ibarra domina ahí en este caso en el círculo central del campo de juego. Velázquez está en posición de adelanto. Sí. Ya levantó el banderín. Oxai, habrá salida para Cerro Verde. Así es, quedó enganchado ahí el jugador de Ubuponá. Va a ser salida para Cerro Verde esta última parte del partido. Ya tenemos casi 20. Nos aproximamos, ahora sí ya se cumple 19. Ya nos aproximamos el minuto 20 de esta segunda etapa. El marcador está 1-0 a favor del conjunto de Ubuponá, Gilberto. Así es, hubo poca claridad de gol en este partido. Solamente Ubuponá tuvo un penal y de ese penal marcó el primero y con ese resultado está ganando. Lorenzo, gol de Sport Ubuponá, señoras, señores. Lorenzo Velázquez gana en velocidad a los defensores. Termina definiendo muy bien Lorenzo Velázquez. Pone Ubuponá 2, Cerro Verde 0. Aquí sí llegó Ubuponá con todo. Velázquez ahí le ganó a su
Marcadores, marca el segundo a los 19 minutos de este segundo tiempo. Está ganando 2-0 el equipo del Sport Upona a Cerro Verde. Bien, ya ingresó también en Upona Isidro Santa Cruz, casaca número 11. Otro cambio más. Así es. Tiene también banca el equipo de tiene Upona banca, Gilberto, sí. Tiene banca el Sport Upona. Y Arsenal también le cuento que tiene, pero banca. Hola, Antonio. Tiene la pelota Cerro Verde ahora. Sixto Monjes está herido, 2-0, ya pierde. Faltando más o menos de 5 minutos a este partido. Sí, A señor. continuación ya se viene otro gran partido, Gilberto. Otro gran partido entre Arsenal y el equipo de San Isidro se viene después de este partido. Ya está sentido el jugador, casaca 19 en el Sport Cerro Verde. Sí. Es el que ingresó también Este segundo tiempo. en esta etapa complementaria, señoras, señores. Gana Upona 2-0 en este partido ante el Sport Cerro Verde, que tiene un buen equipo también Cerro Verde, pero no está Mira pudiendo que ser un equipo. esta temporada les costó y mucho a Cerro Verde ganar partido. Creo que hasta aquí no ganó más partidos hace rato ya el equipo de Cerro Verde. Bueno, va a continuar este compromiso que está momentáneamente interrumpida tras esa acción que sufrió el jugador de Cerro Verde. Así es. Ahí. A ver. Devolución a Cerro Verde. Para Cerro Verde y Sale Ayala, recupera otra vez Upona, pero vuelve a perder este Zamudio. Ahora el balón que ya está en poder de Isidro Santa Cruz. Juega Isidro, la presión por parte de Hermosilla. Saca como puede, presiona ahora el cuadro de Cerro Verde hacia adelante. Va Hermosilla, ya recupera Ibarra. Ibarra profundiza. Pastor Ruiz. Ahora saca Benítez. Golpe de cabeza de Espínola. Queda para Ibarra. Santa Cruz. Corre Isidro. Otra vez Ibarra. Pelota para Lorenzo. Ahí está Lorenzo. Intenta habilitar al jugador Néstor Velázquez. Ya recupera Hermosilla. Hermosilla para Cerro Verde. Pisa el esférico. Observa panorama. Juega con su compañero que está a aquel costado. Sixto Monjes. Va Sixto. El balón que ya pone arriba. La Real que lucha. Va con todo Cerro Verde en busca del descuento. Pierde 2-0. Sale Upona ahora. Recupera el balón. Espínola. Profundiza para Lorenzo. Pícala. Lorenzo. Falta en perjuicio de Velázquez. Sí. Habrá tiro libre y sale la otra tarjeta. Esta vez para Benítez. Sí, señor. Amarilla para Benítez. Entonces va a ser tiro libre para el Sport Upona. Esta última parte ya del partido. Los últimos minutos de este encuentro deportivo. Sí, de a poco ya estamos entrando en la recta final de este partido. Ya inminente el triunfo del equipo del Sport Upona, que consigue también sumar de a 3. 3 puntos valiosísimo está consiguiendo el actual campeón de este campeonato senior. Espino la levanta al centro, va al cabezazo. Está Efraín Monzón de buen trabajo a pesar del 2-0. Así es, ahí quedó de vuelta con la pelota Monzón, que sale rápidamente. Monzón, que es el mejorcito de este Cerro Verde. Ya 24 minutos. Queda poco el partido, sale Velázquez. Velázquez para Upona. El balón para Isidro Santa Cruz. Otra vez participa Velázquez. Néstor pierde ante la presencia ahí del jugador de Cerro Verde. Intenta dominar la presión de Isidro. Va Santa Cruz. Saca el jugador Cerro Verde. Falta, dice el juez. Falta de Santa Cruz. Sí. Tiro libre para Cerro Verde. O sea, tiro libre para Cerro Verde. Le cobra la falta a Isidro Santa Cruz. Tiro libre para el equipo verde. Habrá pelota quieta, habrá tiro libre para el club Cerro Verde, que va a tener la posibilidad también de levantar y buscar por arriba el descuento. Ya falta poco al partido, señoras, señores. Casi 25 minutos ya. Puede ser una de las últimas. Saca como puede desde el fondo Upona. Pelota que va a quedar en poder del jugador Zamudio. Va Gabriel. Va a sacar desde el fondo Upona. Saca largo.
Va a quedar para Efraín Monzón, que tuvo que salir desde su área. Y fue lo último de este partido, Gilberto Brites. Así es, fue lo último de este partido. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para el quinto partido en la tarde de hoy.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este quinto partido en la tarde de hoy, categoría senior, quinto partido en la tarde de este campeonato, donde se enfrenta Arsenal y el Sport San Isidro. Ya en minuto arranca este quinto partido en la jornada de hoy. Recién terminó el partido de Cerro Verde, Gupona ganó Gupona por 2-0. Inicia este partido. Cuando tenga, compañero, el onceno, vamos a estar pasando. Arranca ya este quinto partido en la tarde, penúltimo en la jornada de hoy. Hasta aquí los resultados. 15 de agosto ganó por 13-1 al equipo de a ver, el primer partido, 15 de agosto contra Libertad, ahí está. 15 le ganó 3-1 a Libertad. Segundo partido ganó Real Madrid por 3-0 al equipo de San José. El tercer partido, empate 1-1 entre Milan y Garenda. El cuarto partido ganó Gupona por 2-0. Hasta aquí, resultado entonces de la jornada. Este es el quinto partido en la tarde de hoy entre Arsenal y el Sport Gupona. El último juega el Sport Uruguay ante el equipo de Ciudad Nueva. Va a ser el último partido en la jornada de hoy, sábado 9 de agosto del año 2025. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más en la cancha del club Cerro Verde. Hoy oficializa local equipo Cerro Verde y en este reducto deportivo se está jugando la fecha de la categoría Senior 2025. Así que después de 2 fechas de vuelta se juega este campeonato por el tema de la Liga Deportiva de Uruguay, donde se juega los días sábados. No se puede hacer otro partido, si es que por ende tuvimos 2 sábados sin hacer esta cobertura con la categoría senior. Bueno, ya en minuto vamos a tener el equipo titular de ambos. Ya tenemos ahí con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Señoras, señores, los primeros minutos de este partido ya se va cumpliendo lentamente el minuto 2 de esta primera etapa. San Isidro, Arsenal. Aquí la propuesta justamente por Pulse Sport Más. Lo vivís con nosotros, las imágenes, gracias a la gente que están siempre conectados a la transmisión. Va San Isidro, Gaona se perfila, se acomoda, pero ya pierde después el balón ante la presencia de Ruiz. Emanuel Ruiz sale para el equipo de Arsenal. Sale jugando el cuadro del Arsenal. Termina Britos. Va Ortega, pone el físico, termina sacando, rebota en el atacante de Arsenal, va a ser salida para San Isidro. El conjunto de la Naranja Mecánica juega de la siguiente manera. El arquero del Sport San Isidro es Víctor Núñez, que saca 1 para él, 52 para Ignacio Navarro, 33 Hugo Chaparro, 31 para Everlino Arzamendia, la 2 Abelino Arzamendia, la número 40 para Elvio Ortega. Diosnel León tiene la 8, Luis Enrique Orrego la 35, 9 para Víctor Gaona, 22 Gustavo Velázquez y la número 45 para Mario Jiménez. Es el equipo titular, el onceno que hoy presenta el equipo del Sport San Isidro, Gilberto. Así está, entonces ahí está el equipo titular del equipo del Sport San Isidro. Entonces ya pasamos ahí al equipo del onceno que está en la cancha en la tarde de hoy. El equipo de Arsenal para de esta manera. Bien, Arsenal juega en el arco. El número 12, Esar Bogado. La 12 para Esar Bogado, 69, Abilio López. 29 para Alcides Costa. La número 8 para Atilio Ortiz. 26, Nicolás Aguilar. La 66 para Sergio Florentín. 21, Emanuel Ruiz. La 10 para Lucio Armoa. Cándido Florentín tiene la 5. La número 33 para David Gaona y completa el onceno. La 18 para Agustín Britos. Es el equipo titular del conjunto de Arsenal. Ahí está entonces el onceno titular de Arsenal. Hoy vuelve en la portería, Blas Antonio, su portero titular de Arsenal. Sí, Esar, porque antes hacía el portero, creo que Benítez, el apellido. Sí,
Y ahora de vuelta es Abogado en portería. Corner, habrá servicio de esquina, corresponde para el equipo de San Isidro. Luis Enrique Orrego dispuesto a tirar. Corner punta derecha para el equipo del Sport San Isidro. Viene el centro, Gaona que atropella. Saca la defensa, termina presionando arriba al equipo de San Isidro. León el que lucha. Ya queda para Orrego de vuelta. Luis Enrique. Ahí está Britos el que presiona. Abilio López. Intenta también presionar. Ahora Luis Enrique. El balón para Jiménez. Ahí está Mario. El balón para Luis Enrique de vuelta. Intenta la conexión con Chaparro. Fue anticipado por parte del jugador Manuel Ruiz. Va a quedar para Gaona. Sale Gaona. Gaona se apura. De vuelta el rebote beneficia al jugador David Gaona. Ahora Cándido el que despeja. Recupera Orrego. Pelota para Navarro. Orrego de vuelta. Este deja. Ya está la marca por parte del jugador del Sport San Isidro, Atilio Ortiz, el que se equivoca en esta también. El pase no estuvo bueno. Ya está el guardameta Víctor Núñez. Así es, arrancó con todo este partido, presionó mucho presionó estos últimos minutos el equipo de San Isidro, pero zafó de ese presión alta el equipo de Arsenal. Tiene Chaparro, juega con Orrego. Ahora Gustavo Velázquez. Está la marca de Navarro. Intenta Víctor Gaona. Ahora David, otra vez en la marca. David Gaona saca un costado. Habrá pelota. Va a ser entonces, corresponde para el equipo del Sport San Isidro. Así es, se va a mantener ahí el equipo San Isidro, que está con todo buscando el primero. Levanta el centro, Cándido Florentín con golpe de cabeza termina sacando. El esférico que sobra ahí para Gustavo Velázquez. Jiménez. Sale para el equipo del Sport San Isidro. León el que levanta al Dios Nel. Intenta bajar aquí el jugador Gustavo Velázquez. Ya la marca por parte del jugador Ortiz. Pica Acosta. Pelota para Agustín. Atención Britos. No pudo dominar. Quería también Aguilar, pero ya está la marca por parte del jugador de San Isidro. Sale jugando Luis Enrique. Pelota para Jiménez. Ahora Ortega destapado. Ortega busca al jugador Chaparro, pelota para él, va Huguito, atención, el remate al arco, ¡gol! ¡Gol del Sport San Isidro! Hugo Chaparro encontró esa pelota ahí dentro del área, remate en una esquina, nada pudo hacer el portero César Hogado. 1-0 pasa a ganar el conjunto del Sport San Isidro. Hugo Chaparro lo hizo. Así es, acá llegó San Isidro con todo, marcó el primero, minuto 7 del partido, marca el primero el equipo del Sport San Isidro, gol de Hugo Chaparro. El balón que ya está en poder de Jiménez, sale Jiménez, ahora León, va León, pica Orrego, atención Orrego, bueno, no pudo mantener en juego. El balón va a ser salida para el conjunto del Arsenal. Así es, tiene que salir, buscar con todo el empate el equipo de Arsenal después de ese gol de Chaparro. Ya sale Emanuel Ruiz. Ahora Gaona. David carga. Baja aquí el jugador Britos. El esférico que termina bajando el jugador Velázquez. A Velázquez. Este es Britos, recupera para Arsenal. Va Arsenal. Acosta. Atropella también la atención. El arquero que dio el error del portero y termina sacando el defensor. Sí, señor. Termina sacando el defensor, salvar la situación también, si no estaba el empate Gilberto Britos. Ahí el error del portero, regalito para la gente de Arsenal, pero no supieron aprovechar esa ocasión que tuvieron. Y sale, sacó esa pelota el central, los centrales del equipo de San Isidro. Habrá lateral, se perdió el empate Lucio Armoa. Habrá lateral en zona de defensa para el Sport San Isidro. Casi 10 minutos ya, se cumple ya los 9 de esta primera etapa. Gana parcialmente 1-0 el equipo del Sport San Isidro. El gol de Hugo Chaparro, con el cual lo está ganando 1-0. Lateral que corresponde para el equipo del Sport San Isidro. Para el lanzamiento está León.
Diosnel León. Golpe de cabeza de Lucio Armoa. Ahora Víctor Gaona. Juega con la pierna zurda. Cándido el que intercepta. Presiona Gaona. Deja para Chaparro. Está en offside. Termina definiendo. Sí. Pero estaba en posición adelantada en esta oportunidad, Gilberto. Así es. Ahí le cobró el offside, pero no le gusta a los jugadores de San Isidro esa posición que le cobró el árbitro. Ahí está el lanzamiento. Golpe de cabeza defensivo. Termina sacando Luis Enrique Orrego ahora. Participa Orrego. Se muestra Jiménez. También Gaona. Pelota para Jiménez. Luis Enrique de vuelta. Orrego. Viene el centro por abajo. Buscaba otra vez a Chaparro. Termina sacando la defensa. El rebote queda para Lucio Armoa. Sale Lucio. Armoa pierde. Recupera otra vez San Isidro. El balón que pica y queda para Orrego. Luis Enrique juega. Ahora Gaona pierde. Sale este contragolpe. Corre Britos. Bueno, falta aquí el número 2. Sí. No sé si se va a salvar también de la amonestación porque usó el brazo exageradamente. Sí. Sí. La tarjeta de amonestación para el número 2 del Sport San Isidro. Sí, va a ser tiro libre para Arsenal. ¿Le sacó la tarjeta para ahora? Amarilla para el jugador Avelino Arzamendia. Pintado de amarillo. Ya el jugador de San Isidro. Tiro libre para Arsenal. Arzamendi amonestado. Sería el primero del partido, Gilberto. Sí, el primero del partido para San Isidro. La primera amonestación es para Arzamendia. Tiro libre que corresponde para el representativo de Arsenal, que intenta ir hacia adelante, busca del empate, pierde 1-0. Cándido Florentín deja para Sergio Florentín para el disparo. Retrocede Sergio Florentín, remata al arco, el arquero Núñez saca el córner, Gilberto. Sí, se va a mantener ahí arriba el equipo de Arsenal. Consigue ya un tiro de esquina. Vamos a ver si aprovechan esta el equipo de Arsenal. Córner, punta izquierda, corresponde para Arsenal, que busca el empate. Ya autoriza el juez, viene el centro cerrado. El arquero otra vez con los puños. Ahora sí León que va a sacar. Diosnel León intenta evitar que esa pelota salga, pero no pudo conseguir Gaona. Emanuel Ruiz. Para el servicio juega ya con Sergio Florentín. Pisa el esférico Sergio Florentín. Pone en juego ese balón. Baja Chaparro. Pelota que intenta profundizar. Ya está la marca por parte del equipo de Arsenal. 12 minutos de juego, 12 minutos de partido. Gana San Isidro 1-0. Así es, gana el equipo de San Isidro 1-0 a los 7. Vino el gol de San Isidro y Arsenal que está buscando con todo el empate. Lateral que ya lo va cumpliendo Arsenal. Este es Sergio Florentín. El balón para Britos. Va Britos. La presión por parte del jugador Luis Enrique Orrego. Habrá lateral, corresponde para Arsenal, que va con todo en busca del empate, Gilberto. Sí, con todo buscando el empate el equipo Gunner, que está buscando, pero hasta ahí se mantiene atentos los centrales y el portero Núñez, que ya le salva al equipo de San Isidro. Va Víctor Gaona, entra diagonal, va Víctor, se muestra Chaparro, pelota para él, está Orrego también, ya recupera otra vez Cándido, de rebote para Jiménez, Luis Enrique ahora. San Isidro y la posición del balón. Termina equivocándose aquí en el pase en el jugador Luis Enrique Orrego. Sale con mucha elegancia aquí Sergio Florentín. Florentín para Ortiz. Destapado Atilio. Ahí se frena otra vez Ortiz. Levanta la cabeza y juega con Sergio. Recupera San Isidro. Chaparro. Juega con Velázquez. Otra vez Chaparro. Velázquez de vuelta. Pase profundo, pica Chaparro, pero ya está la marca de Cándido Florentín. Deja para su portero. Es Arbogado el guardameta que va a salir jugando. Así es, ya sale jugando el portero Bogado en este partido. Resultado a favor de San Isidro. A ver. Sí, el último partido juega Sport Group ante el equipo de Ciudad Nueva. Tiro libre que corresponde para Arsenal. Este es el quinto y penúltimo partido entonces de esta jornada, Gilberto, ¿no? Así mismo, el quinto y penúltimo partido de la jornada. En
aquí en la cancha de Cruz Cerro Verde. Adilio López levanta el centro, Navarro que cabecea y deja para su portero. Víctor Núñez se queda con ese balón. Ya sale jugando Víctor Núñez. Adilio López otra vez intercepta el balón. El balón que queda para el jugador Aguilar. Ahora corre el jugador Atilio Ortiz. Levanta el centro Atilio. Cerrado. El guardameta Víctor Núñez está muy seguro también. Se queda, abraza ese balón. Para la salida para el equipo de San Isidro que ya empieza a salir jugando. Así es, ahí estuvo atento el portero Núñez, que ya sale jugando el equipo de San Isidro que está ganando 1-0 su partido. La pelota que pica, pero ya estaba adelantado el jugador Quedó Hugo Chaparro. Enuxay Chaparro en estos primeros 15 minutos del primer tiempo, a los 7 el primero para el equipo de San Isidro. Habrá tiro libre cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Es para Arsenal, que ahora empieza a ir hacia adelante con muchos hombres, Gilberto, en busca del empate. Así es, se va con mucha gente. El equipo de Arsenal solamente falta trabajar mejor la pelota y cuando tenga aprovechar las ocasiones que se le da al equipo de Arsenal. Golpe de cabeza defensivo por parte de Navarro. Otra vez Adilio López intenta cargar. Jiménez, el que intenta también sacar. Va presionando Arsenal. Pelota que pica y queda para Aguilar. Ya recupera San Isidro. Pase para Chaparro. Sobra la pelota para el 33. Lucha Hugo. Chaparro juega hacia atrás. Pelota para Velázquez. Va Velázquez. Sergio Florentín firme en la marca. Termina recuperando, pero entregó mal. Orrego para Chaparro. Cándido Florentino otra vez. También de buen partido el zaguero central. Sí. Cándido Florentino. Aquí nace Falta. Contragolpe, pero ya hubo. Sí. A ver. Para Víctor por hablar mucho, por reclamar exageradamente al 9 amonestado. Así es. Ya está con tarjeta amarilla por hablar mucho a Gaona. Bueno, ya está pintado amarillo. El segundo por el lado de San Isidro. El tercero del partido. Sí, señor. Víctor Gaona amonestado. Mira que habla mucho. Habla mucho Gaona, por eso le saca la tarjeta el árbitro. Y sigue reclamando, Gilberto. Y sigue reclamando, sí, señor. Ahora también reclama al asistente 1. Bueno, busca explicación, pero ya justamente se cobró y la lo que se cobró ya se cobra. Es imposible ya. Bien, Cándido Florentín peina. Queda para el jugador León. Va Diosnel, el centro cerrado, no pasó nada. Ya salió también el esférico. Va a ser salida para el equipo de Arsenal, que está perdiendo 1-0. Minuto 17 y medio. Así es, está perdiendo 1-0. Ya tuvo una claridad también el equipo de Arsenal de empatar el partido, pero no supieron aprovechar y esta vez sigue buscando empatar el partido. Señoras, señores, campeonato senior. Apasionante fecha que se juega aquí en el Sport Cerro Verde. Cancha del Sport Cerro Verde. Sí, señor. Va con todo otra vez San Isidro. Ahora empieza otra vez a salir a proponer con Velázquez. Arzamendi ahora. Ahí está Gaona dentro del área. Va Gaona. Intenta rematar Gaona. Saliendo justamente del área. El remate que salió mal. Sí. No tuvo dirección, tampoco potencia. Salida es para el cuadro de Arsenal. Así es. Sale. Cada salida también está regalando el equipo de Arsenal. No está aprovechando Arsenal cuando tiene pelota. Tiene que trabajar mejor y salir rápido. Buscar un contragolpe del equipo de Arsenal. Ya saca largo. Pelota que pica y queda para el jugador Navarro. Ahora Velázquez. El balón para Ortega. Ortega para San Isidro. Elvio cubre la pelota. Se conecta con Orrego. Ahora Hugo Chaparro, el autor del único tanto hasta aquí. Sí. Participa Orrego. Deja para Ortega. Va Elvio destapado. Viene el centro por abajo. Fácil para el guardameta. Es Abogado, que ya se queda con el balón. Así es. Intentó ahí de vuelta el jugador de San Isidro, pero estaba atento y el portero es Abogado. Bien,
Falta, dice el juez, en perjuicio de Luis Enrique Orrego. Habrá tiro libre. Habrá pelota quieta, corresponde para el equipo de San Isidro, que está ganando el partido 1-0. Bueno, va a haber tiro libre para el Sport San Isidro. Vamos a ver cómo trabaja en esta la pelota parada. Acomoda Ortega. Retrocede el número 40. Sí. Ortega la carga, centro por arriba. Termina sacando Florentín. Lucha Florentín. Emanuel también traba. Es esférico. Saca la defensa. Queda para el jugador Britos. Ahora Lucio Armoa. Pelotazo largo para Acosta. Habilitado Acosta. Va por el empate. Arsenal está para el empate, señores. El arquero que sale. El guardameta termina ganando prácticamente en este mano a mano al jugador Acosta. Así es, un ataque, un contragolpe importante de Arsenal, pero estuvo mejor y muy atento ahí el portero Núñez, que salió con todo y se queda con esa pelota. Y va a ser salida para San Isidro. Que empieza a profundizar. Corre Chaparro, ahí sale muy bien Cándido Florentín, termina sacando, no quiere complicar, va a ser córner, servicio de esquina para San Isidro. Tiro de esquina para San Isidro, por el lado izquierdo. Entonces va a ser tiro de esquina para el equipo de San Isidro. Vamos a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Habrá córner, punta izquierda, corresponde para el Sport San Isidro. Se va Luis Enrique Orrego. Kiko Orrego se va lentamente para esta reposición desde la esquina. 21 minutos de partido, primer tiempo. Ya autoriza el juez. Va a venir el centro. Va a buscar por arriba San Isidro. El segundo tanto. Centro, el arquero que no pudo. Pero sí, el que pudo es Cándido Florentín con golpe de cabeza. Otra vez pelota corresponde esta vez lateral para San Isidro en zona de ataque. Va de a poco respirando también San Isidro. Sí. Con este 1-0 a su favor. 1-0 de arriba el equipo de San Isidro. Mirá que dos claras tuvo en este primer tiempo Arsenal, que no supo aprovechar, y estuvo muy atento también el portero en esta última que tuvo Arsenal. Habrá salida para Arsenal. Señoras, señores, campeonato senior. Lo vivís aquí por Pulse Sport Más. Arriba. Ese balón queda para Gaona. Va Víctor. Busca a Chaparro. La marca de Gaona. Va Hugo Chaparro. Sale de la misma. Sale del área en este momento. Retrocede el pase para el jugador Velázquez. Va Gustavo. Ahí se muestra León. Pero ya está la marca de jugador del Sport San Isidro, que vuelve a recuperar. Arzamendia, Orrego, reclama mano, pegado al cuerpo, dice el árbitro. Ya está saliendo ahora Sergio Florentín. Termina sacando a Billy López. Habrá lateral para San Isidro. Así es, va a ser lateral, saque lateral para el equipo de San Isidro. Ya esta última parte del primer tiempo, Blas Antonio. Ya queda poco al compromiso, señoras, señores. Aquí, desde Cerro Verde, estamos en vivo. Segunda línea, Cerro Verde, Estadio Gregorio Gómez, del Sport Cerro Verde. Lateral corresponde para San Isidro. Este es el lateral, León. Diosnel juega ya con Jiménez. Otra vez Diosnel. Presiona a San Isidro. Saca Armoa. El balón que va a quedar para Orrego. Levanta el centro, busca a Gaona. Anticipa muy bien Cándido Florentín. Este es Aguilar. Ahí está Aguilar, la marca de Arzamendia. Saca ese balón, va a ser salida para Arsenal. Así es, va a ser salida para el equipo de Arsenal. Esta última parte ya del partido, el primer tiempo, está ganando el equipo de San Isidro 1-0 su partido. A los 7 minutos del primer tiempo marcó ya el primero el equipo del Sport San Isidro. Ahora prepara la salida del equipo de Arsenal. A ver, la amonestación para el número 45 Sí. del Sport San Isidro, tarjeta amarilla Para Jiménez, Mario Jiménez. Sí. Es el tercero ya por el lado de San Isidro. Bueno, por no tener El equipo canillera, completo. dice Sí. Gilberto, Bueno. Está entonces es el nuevo reglamento también que hay.
los jugadores siempre tienen que tener todo el equipo de un atleta y si no tenés, si el árbitro te ve eso, tarjeta amarilla. Bien, este es David Gaona, sale para Arsenal. Ortega intercepta, juega con Gustavo Velázquez. Jiménez ahora, otra vez Ortega. Fue lo Fue lo último. último de esta primera etapa. Sí, señor. Bueno, ahí está entonces, último de este partido. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos.
Bien, amigas y amigos, ya de vuelta estamos para este segundo tiempo donde el equipo del Sport San Isidro está ganando por 1 gol contra 0 a los 7 minutos del primer tiempo. Ya marcó el primero y Arsenal que tiene que salir con todo este segundo tiempo, buscar el empate y tratar de ganar este partido. Ya el minuto inicia, ahora sí inicia ya el segundo tiempo, Blas. Bien, gracias Gilberto. Arranca la etapa complementaria. Mueve la pelota Arsenal. Y en marcha este segundo tiempo, el marcador indica que está ganando San Isidro 1-0. El gol en la primera etapa, a ver, minuto 7 había marcado Sí. Gilberto. Minuto 7. Hugo Chaparro, el gol Así es. para el Sport San Isidro, con el cual lo está ganando 1-0. Arranca la etapa complementaria. Campeonato Senior que se juega hoy aquí en la comunidad Segunda Línea Cerro Verde. Cancha del Sport Cerro Verde. Este es Ortiz. Pelotazo largo. Intenta bajar, pero ya está en posición de adelanto. Así es. Quedó ahí hinchado el jugador de Arsenal. Va a ser salida para el equipo de San Isidro. Hasta aquí ya han ganado, Gilberto. El equipo, el primer partido había ganado. El 15 de agosto ganó por 3-1 a Libertad. Real Madrid le ganó 3-0 a San José. Empate 1-1 entre Milan y Garenda. Ganó Gupona 2-0 ante Cerro Verde y este está ganando el equipo de San Isidro. Este es Acosta. Balón que retrocede para Cándido Florentín. Cándido juega en forma corta con Ortiz. Presiona y recupera San Isidro. El balón para Ortega. Termina saliendo esa pelota afuera. Va a ser lateral para San Isidro. Campeonato Senior de Iribucuá. En su nueva jornada hoy. Sí. Una apasionante fecha también que se juega aquí en el Sport Cerro Verde. Así es. Es un campeonato con 19 fechas, donde el primero, segundo hasta el cuarto tiene posibilidad de ser campeón. Y todo el equipo busca clasificar, o sea, que estar entre los 5 mejores del campeonato. Bien, Acosta aquí entró muy fuerte al tiempo también, algo desmedido, por eso el árbitro sanciona la falta. Hasta aquí sin castigo disciplinario, pero sí. Le sacó la tarjeta. Habrá tiro libre para San Isidro. Y está rengueando, está teniendo dificultad para caminar. Ortega, el que sufrió la falta, Gilberto. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa en esto. Navarro levanta el centro, el capitán de San Isidro. Atención, va Ortega, le pega al arco, el arquero que dio rebote, gol. Jiménez. Gol del Sport San Isidro. Mario Jiménez encontró esa pelota dentro del área, no dudó para sacarle el remate por abajo, sí señor, con algunas complicaciones por parte de César Dogado, el guardameta. Se convierte el segundo para el Sport San Isidro. San Isidro 2, Arsenal 0. Fue un tiro libre que tuvieron ahí la gente de San Isidro. El portero dio rebote y de ese rebote estaba atento ahí el jugador Jiménez, que marca ya el segundo. Iniciando este segundo tiempo, ya está ganando 2-0 el equipo de San Isidro. A los 3 minutos de este segundo tiempo. Avanza Britos, Brito para el descuento, atención Britos. Bueno. El remate salió muy mal realmente a Britos. Sí. Era el descuento, Gilberto. Se levantó la pelota, pero error ahí del delantero Britos. Tenía una posibilidad importante de marcar el descuento, pero erró en la portería. Va a salir jugando el guardameta Víctor Núñez. Víctor va a jugar con Navarro seguramente. Navarro, el capitán del equipo de la Naranja Mecánica, el Sport San Isidro. Ya juega en forma corta el guardameta con Navarro. Va a sacar el zurdo. Levanta el esférico buscando a Chaparro. Termina anticipado por Aguilar. Aguilar saca un costado, habrá lateral para Ortega. Sí. Va a jugar para San Isidro. Se va de vuelta en ataque el equipo de San Isidro, buscando el tercero. A ver qué pasó ahí. Va a ser salida entonces para el equipo de Arsenal. Quedó enganchado ahí el delantero de San Isidro. Oxay. Bueno, a ver, se va a producir también Cambio. cambios. 2 cambios tengo entendido que se viene. Sí.
Armoa es el que va a salir, ya está saliendo ahora para permitir el ingreso de Elfirio Villalba. Sí. El otro, el que sale, es Nicolás Aguilar. Ya ingresó el 27, ya te digo, Gilberto. Villalba ¿Quién sería? por Armoa. Y el 27 es, vamos a buscar ahí la planilla, el número 27 que ingresó para Arsenal. El segundo cambio. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, 27 era. 27. Bueno. Entonces los primeros cambios que está haciendo el equipo de Arsenal. Bien, sale Emanuel Ruiz. Emanuel Ruiz para el conjunto del representativo de Arsenal. El balón que ya está en poder del jugador que acaba de ingresar, casaca 27 en el Sport, en el equipo de Arsenal, digo bien. Ya recupera Florentín. Sergio. Domina Sergio. Pica Britos, pero no se dio el pase, no soltó el balón a tiempo y pierde ya Florentín. Ahora recupera otra vez Arsenal con Nicolás. Va hacia el costado derecho, era el jugador Néstor Rotela en este caso el que quería evitar el lateral, no lo consigue. Va a ser lateral para San Isidro. Así es. No le sale nada iniciando este segundo tiempo para el equipo de Arsenal. Después de ese gol, anímicamente le golpea a los jugadores de Arsenal. ¿Por qué? Va a ser más difícil empatar el partido. El último partido después se viene entre el Sport Iribucuá y Ciudad Nueva. Choque de vecinos. Sale jugando Arsenal, termina perdiendo. Que vuelve a recuperar de vuelta. A ver, el árbitro cortó rápidamente el juego. Sí. Bueno, quedó sentido el jugador de Arsenal, Gilberto, por eso. Así es. Está muy sentido. Quedó sentido. Ahí el jugador de Arsenal quedó golpeado. Bueno, un choque de cabeza. Así es. Es lo que está tratando de explicar ahí el árbitro. Claro. Tras la falta. Tras ese reclamo por parte del equipo de Arsenal. Claro. Fue un choque casual de juego. Bueno, Máximo es, bueno, sí, Máximo es el que caía. Sí. O era Marciano. Sí, Marciano Monjes. Marciano Monjes. Bueno, ya se va recuperando Monjes en el conjunto de Arsenal. Va a continuar el partido que estaba momentáneamente interrumpida. Claro. Creo que el árbitro que ya dio ese balón y que ya empieza a jugar de vuelta. Así es. Está ganando cómodamente el equipo de San Isidro, 2-0 su partido. Va a ser difícil para Arsenal. Tiene que hacer el descuento y después buscar ya rápidamente empatar el partido para que pueda favorecer al equipo de Arsenal. Pero de esta manera veo difícil. Britos baja, Britos juega. El balón muy fuerte. No pudo mantener en juego Gilberto Brites. Bueno, ahí está entonces. Va a ser pelota para San Isidro. En esta hacer saque lateral. Si el resultado a favor del equipo San Isidro, 2-0 arriba. A los 7 del primer tiempo y a los 3 del segundo tiempo marcó el equipo de San Isidro. La pelota que empieza a presionar de vuelta. Falta, Gilberto. Sí, señor. Va a ser indirecto para Arsenal. Arsenal. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa en esto. Cuando vemos también que San Isidro está moviendo banca. Va a venir algunos cambios también en el Sport San Isidro. En cualquier momento. Así es. Ahora corresponde tiro libre para Arsenal, Gilberto. El famoso indirecto. El indirecto es para Arsenal, que empieza a cargar. Golpe de cabeza. Bueno, no pasó nada. Termina ganando el Firio Villalba. El cabezazo que ya está en poder del guardameta Víctor Núñez. Así es. El famoso indirecto que la mayoría directamente va al área ahora, porque si te cobra indirecto, si hace gol, creo que no sube al marcador.
Si es que nadie toca. Sí, sí que nadie toca. Pero acá probó directamente sacar un centro, pero buscó Villalba, pero fue lejos esa pelota. Viene el centro de Villalba, busca aquí a Acosta. Acosta termina saltando, pero no pudo cabecear. Este es Ortiz. Ortiz para Arsenal. Sergio Florentín. Intercepta Navarro. El balón queda para Cándido Florentín. Levanta otra vez la carga en profundidad. Ahí está Acosta para el descuento. Bueno, el arquero está atento también. Se queda con ese balón Víctor Núñez. Sí, les cuesta a los delanteros de Arsenal hacer gol. A los 10 minutos de este segundo tiempo ya se mantiene 2-0 arriba el equipo de San Isidro. El balón que ya está en poder del jugador Acosta. Lucha Acosta. La presión de Ortega, sigue Acosta. Ahora pone el físico también Monjes. A ver, otra vez el árbitro cortó el juego para que pueda asistir a Jiménez. Sí, así es. Asistencia para Jiménez. A ver, cambio también. Marquín ingresa por el lado San Isidro. López y Peralta entonces los que van a ingresar. Y ahí están los Chaparros y van afuera. El goleador y el número 9 afuera y adentro, Peralta y López. Bien, gracias a Gilberto, ya están los cambios. El Gaona que tiene amarilla y seguramente por ende le saca. Sí, también para refrescar el ataque del Sport San Isidro. Así es. Sacó a sus dos delanteros justamente Gilberto, ¿eh? Sí, a su delantero. Y Peralta y López. Vamos a ver cómo se para ahora de vuelta el equipo de San Isidro. Sí, vemos a Peralta justamente ya se para ahí como centro delantero. Y un poquito más atrás para tratar de defender, entonces ya está también López. Así es. Bueno, este Jiménez. El balón para Arzamendia. Recupera el balón Arsenal con el Firio Villalba. Villalba para Britos, deja para Sergio Florentín. Ahora Marciano. Va Monjes, se perfila, remata al arco. A la bolsa, sí señor. Abraza el balón Víctor Núñez. Así es, se queda con esa pelota el jugador Víctor Núñez, el portero titular del equipo de San Isidro. Bueno, quería el jugador Peralta, va insistiendo Peralta, el que ingresó hace instante. Falta en ataque. O falta en ataque. Sí, falta en ataque, dice el juez. Va a ser salida. Sí, para Arsenal, que inició con todo el primer tiempo y después ya se quedó totalmente. Y este segundo tiempo, ni qué decir, les cuesta crear al equipo de Arsenal. Y también 2-0 abajo, creo que va a ser difícil a remontar este partido. 13 minutos de partido, Gilberto Brites. Sí, señor, ya casi ya la mitad del segundo tiempo y falta poco, 7-8 minutos más del partido y ya se cierra este encuentro. Saca Navarro, el capitán del Sport San Isidro, saca fuerte y largo. Va a quedar para el portero es Abogado. Ya sale Abogado, el balón arriba. Peina bien Cándido Florentín. Era Sergio. Ahora queda para Britos. Va Britos dentro del área. Ya resta quitando desde el fondo León. El balón que pica y queda para Cándido Florentín. Cándido se equivoca en esta. Ya recupera Velázquez. El balón para Ortega. Ahora Ortiz. Otra vez Cándido el que presiona. Ya hubo Oxay. Sí. Quedó enganchado ahí el delantero de San Isidro. ¿Va al cambio? Creo que sí. Pedro Colmán. Colmán adentro. Vamos a ver quién se retira. Ardelino. Afuera entonces adentro Colmán Pedro. Bien, ya está Colmán. Se retira Arzamendia. Cambio en el conjunto del Sport San Isidro. Saca desde el fondo el Sport San Isidro. Oxay de Britos. Sí. No le sale una hoy a Britos. Ni una le sale hoy a Britos. Toda la pelota les cuesta dominar.
y acá quedó en offside. Va a ser salida para Víctor Núñez. Sí, señor. Campeonato que organiza la Federación del Fútbol del segundo departamento. Campeonato de Interligas. En este caso en las divisiones inferiores, en este caso las Claro. 15 y 17. Estaba ya programado para este fin de semana. Sin embargo, eso se posterga para el próximo fin de semana, Gilberto. El partido, el UCA juega creo que de local el primer partido, ¿verdad? ¿O sale? No, la verdad que no sé. Vamos a ver el fixture después, porque ya a punto de arrancar lo que es el campeonato de la sub-15 y la sub-17 nivel selección Uruguay. Bueno, va a salir jugando el equipo Arsenal. Monjes. El balón que queda para el equipo Arsenal. La ¿sí? temporada pasada tuvimos sub-15 Sí, y esta este vez año- ambas categorías, sub-15 y sub-17. sí, así es. Creo que Uruguay tiene nivel de jugadores, en cada club tiene jugadores importantes de sub-17 y la sub-15. Creo que va a haber plantel para pelear esta temporada, porque el año pasado, temporada pasado, llegó hasta la final. Así es. Bien, tiene la pelota en su salida Arsenal. Marciano Monjes. Termina con golpe de cabeza sacando el jugador de San Isidro. Va Peralta. Ahora López. Va con todo San Isidro en busca del tercero. 16 minutos de juego. Saca el guardameta. Termina ganando Navarro. Arzamendi ahora. Juega Arzamendia. Pelota para Orrego. Va Luis Enrique. Jiménez el que presiona, falta. Falta de Jiménez. Habrá tiro Sí. libre para Arsenal. Así es, va a ser tiro libre para Arsenal. Ahí hizo la falta Jiménez, que ya está molestado Jiménez, hay que cuidarse también. Bien, otro cambio más en Arsenal. Sí. A ver, creo que el que va a salir es Florentín. Sergio Florentín. Sergio. Y también ya el número 40, el que ingresa. También cambio en el equipo de San Isidro. El que ingresa es Roberto Caje. Ujú. Veremos por quién. Bueno, va acomodando las piezas también. Por San Isidro. Saca como puede Colman. Para defender claramente pone a Colman, zaguero central. Conjunto de San Isidro. Bueno, ya hubo offside ahí por Sí. parte del jugador de San Isidro. Quedó en offside el jugador de San Isidro. Va a hacer salida para Arsenal, que le cuesta crear ocasión de gol, que se quedó después de ese 2-0, ya se quedó totalmente dificultad para tratar de crear una ocasión de gol para el descuento. Ya tenemos minuto, a ver, ¿cuántos minutos tenemos? 17 y medio, casi 18 ya del partido, y todavía no viene el descuento para Arsenal. Bien, creo que ahora se va a venir también otro cambio más. Muchos cambios ya en este Sí, compromiso. muchos cambios ya, Ambos equipos. sinceramente sí, porque tiene banca, estos dos equipos siempre tienen mucha banca y por eso se hace muchos cambios. Ramón Benítez va a ingresar ahora en Sí. el equipo de Arsenal. El El que número deja es Acosta. sí, Acosta, que tuvo también ocasiones pero no supo aprovechar. Ya está la cancha Ramón Benítez en el equipo de Arsenal. Ya se retiró Acosta. Presiona San Isidro. Va a tratar de salir jugando y lo consigue Ortiz para el cuadro de Arsenal. Sale jugando. Ahora deja para el lateral derecho Cándido Florentine. Sale Cándido. El balón en forma corta para Marciano Monjes. Pierde Marciano. Ahora Peralta. A Peralta. Deja para López. Ahora el que aparece de Jiménez. Destapado el número 46. El autor del segundo tanto para este 2-0 parcial. Jiménez juega, retrocede el pase. Ahora participa Caje, va Roberto. Quiere ganar el servicio de esquina, no lo consiguió. Va a ser lateral o finalmente le concede. Sí, va a ser finalmente córner, Gilberto. Hacer tiro de esquina entonces para San Isidro. Vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo de San Isidro, si viene el tercero o no. Habrá córner, habrá servicio de esquina, corresponde para San Isidro. Acomoda la pelota Luis Enrique Orrego.
Va a levantar el centro. El volante creativo que tiene el Sport San Isidro. Ahí está el centro, segundo palo. Atención, Peralta quería, pero ya está la marca de Cándido Florentín. De un excelente partido, el zaguero central de Arsenal. Ramón Benítez, hombre de refresco, no pudo salir. Sí. Bueno. Así está este resultado. Gana San Isidro por 2-0 a los 7 del primer tiempo y a los 3 del segundo. Marcó el segundo también el equipo de San Isidro. Resultado 2-0 arriba esta última parte del partido. Va Colmán, Pedro. Saca como puede Pedro en cualquier parte. Pero eso igual se aplauden por el lado de San Isidro porque Sí, está defendiendo. Sí, está ganando y está aguantando este resultado también. Y no hace falta tener mucho la pelota, solamente salir de esa rápido para que no complicarse. Va Jiménez, Mario Jiménez, habilita a López, está el tercero, el arquero tuvo que salir. Sí señor, apresuradamente, Sí. saca el córner. Tiro de esquina, se mantiene ahí el equipo de San Isidro buscando el tercero. Habrá córner, habrá servicio de esquina, corresponde para el representativo del Sport San Isidro. El equipo santo que gana parcialmente 2-0. Los goles por cuenta de Chaparro y Jiménez. 2-0 parcial. Así es. Tiro de esquina. Acomoda la pelota Luis Enrique. Levanta el brazo izquierdo. Jugada preparada seguramente. Viene el centro. El arquero con los puños termina sacando. Otra vez el balón para Arzamendia. Arbelino, el otro que ya salió. Arbelino el que salió. Este es Arbelino. Sí, señor. Saca fuerte ese balón. Va a ser Saque de mano. servicio manual y va a ser cambio, Gilberto, también. Otro Se viene cambio. otro cambio más. Sí, más cambio. Oxigenando el equipo. Ingresa el número Jiménez. Número 4. Jiménez en la cancha. O 14 lo que entra. Sí, Alberto Jiménez entonces. Y se retira el número 41. Y adentro el 14. Bueno, ya está a la cancha. En el Sport San Isidro, Alberto Jiménez. Falta, sí señor. Falta en perjuicio del jugador Britos. Sí. Tiro Y se va a libre. ganar la amarilla también, creo. Sí, va a salir la amarilla. Para... Bueno. Bueno, amarilla para el 18 de Sí. Britos. Abritos. Y a ver para quién también, el jugador Caje puede ser. Caje, sí. Roberto Caje. Así es. Que Entonces prácticamente tiró una patada ahí en perjuicio de Brito que también Sí, reaccionó. reaccionó. Por eso. El reacción siempre es expulsión, pero esta vez solamente le saca la amarilla. Sí. Bueno, habrá tiro libre para Arsenal. Ya pita el árbitro. Ortiz levanta el centro. Está el cabezazo. Gol. Gol de Arsenal. Sí, señor. Descuenta el conjunto de Arsenal. Lo hizo Leonel Adriano con golpe de cabeza. Descuenta Arsenal. El partido está 2-1. Así es, acá descuenta el equipo de Arsenal, pero creo que ya es un poco tarde porque ya falta poco para que se cierre este partido. Descuenta el equipo de Arsenal, ahora está 2-1 ganando el equipo de San Isidro. Sí, buen cabezazo del centro delantero también que ingresó en esta etapa complementaria. Leonel Adriano con golpe de cabeza anota el descuento y se pone tiro del empate, Gilberto. Así es, cualquier error le puede costar mucho al equipo de San Isidro después de este descuento que hizo el equipo de Arsenal, Blas Antonio. Bueno, Leonel Mariano, entonces el gol. Bueno, corregimos, Leonel Mariano, el Sí. que convierte para este parcial 2-1. Descuenta el conjunto del representativo de Arsenal. Ya queda poco, 24 minutos y medio. Faltan unos segundos.
Va San Isidro. Ahí está Jiménez. Trata de evitar el servicio. Y va a ser córner, sí señor, no lo pudo evitar, va a ser córner para San Isidro. Va a ser tiro de esquina para San Isidro, creo que va a ser la última porque tenemos ya 24 y medio del partido. Bien. Señoras y señores, habrá servicio de esquina. Ya está la autorización del juez. Va a levantar López. Ya está López, el centro arriba, Peralta. Actúa prácticamente como un defensor, saca, termina metiendo otra vez en zona de peligro Jiménez. Pelota que sale afuera y va a ser la última, tengo entendido. Ya no hay tiempo, ya queda sin minuto el equipo de Arsenal. Termina el partido. Así es, fue lo último de este partido. Minuto de pausa, ya venimos para el último. Muy bien, así estamos ya de vuelta para el sexto y último partido en la tarde de hoy. Estamos aquí en la cancha del Club Cerro Verde, donde se está jugando la fecha del campeonato de la categoría senior, donde hoy se está jugando este campeonato. Recién terminó el partido de San Isidro y del equipo de Arsenal ganó San Isidro por 2-1. Hasta aquí los resultados. 15 de agosto ganó por 3-1 a Libertad.
El segundo partido, San José cayó por 3-0 ante Real Madrid. Empate 1-1 entre Garendá y Milan. El cuarto ganó el Sport Upona por 2-0. El quinto partido ahora terminó. Resultados: San Isidro 2 y Arsenal 1 son los resultados hasta aquí. Y este es el sexto partido donde se enfrenta a estos dos equipos. El equipo Ciudadano, el equipo Ciudad Nueva, juega ante el equipo del Sport Iribucuá. Ya en minutos vamos a tener el onceno titular de ambos equipos. En la tarde, el último de la jornada, el último de la fecha, juega Iribucuá y Ciudad Nueva. Ya en minutos vamos a tener el onceno titular de ambos equipos. Así es que ya enseguida inicia este encuentro. Este es el último de la tarde de hoy, sábado 9 de agosto del año 2025. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más en la tarde de hoy, sábado. Mañana hay Liga Deportiva Iribucuá. Mañana 3 partidos importantes de la Liga Deportiva Iribucuá, donde el Sport Iribucuá recibe al Sport San Nicolás. Unión le recibe al Sport Upona. El 3 de febrero, el primer campeón de la Liga Deportiva de Iribucuá recibe al Deportivo Garendá, el último campeón de la temporada 2025, o sea, 2024. Ahí digo bien. Esta es la temporada 2025 que ya está en su etapa de final de la Liga Deportiva de Iribucuá. Nada más y nada menos. Después ya arranca lo que es el nivel selección. La famosa Interliga, ¿verdad? Nivel selección. Iribucuá presenta ambas categorías, categoría sub-15 y categoría sub-17, que nosotros vamos a estar también ahí haciendo las transmisiones de todos los partidos de la Liga Deportiva de Iribucuá. ¿Tenemos ya el equipo, Blas? Sí, así es, Gilberto. Renovado saludo para todos los televidentes de Pulse por Más, aquí frente a frente. Las representaciones, el equipo del Ciudad Nueva ante el Sport Iribucuá. Sí, señor, aquí se enfrentan en este último partido. Avanza Ciudad Nueva, peligro de gol, va Cantero, el centro por abajo, el arquero que dio rebote. Ahora sí saca la defensa. Termina ya apareciendo con todo el equipo de Ciudad Nueva en zona de ataque, Gilberto Brites. Aquí la carga para Derlis, Rotela termina sacando la defensa, queda para Ruiz. Ahora el ataque es para el Sport Iribucuá. Va con todo. Ahí está la carga. Baja el 16 ahí en el pecho de Carlos González. Ahí está Carlos. Retrocede el pase para su compañero. Intenta cruzar, pero ya está quitando la defensa. El Sport Iribucuá juega con Cristian Portillo en portería. Casaca 1 para él, 3 Marcial Cañete, 22 Andrés Bento, 21 Joel Villalba, 18 para Arnaldo Burgos, 25 Williams Bogado, 20 Oscar Ruiz, la 16 Carlos González, 8 Basilio Colliante, 9 tiene Derlis Rotela y la 11 para José Luis Villalba. Es el equipo titular del conjunto del Sport Iribucuá, Gilberto Brites. Ahí está el onceno titular del equipo de Iribucuá, y este es el onceno titular del equipo Ciudadano. Sí, el equipo amarillo y rojo, el equipo de Ciudad Nueva juega de la siguiente manera. A ver, el guardameta, bueno, aquí estamos rebuscando por el guardameta. Lo cierto, vamos a ir de acuerdo a la presentación de la planilla. 8, Arnildo García. 7, Osvaldo Rodríguez. 36 es Osvaldo Clemente Cantero, dio bien la 36 para él. 10, Oscar Cantero. La 14 para Ramón Benialgo. Número 19 para Juan Carlos López. Miguel Wilson Vázquez tiene la 18, 2 para Laureano González, 26 Antonio Cardoso, 27 Agustín González y la número 30 para Isidro Martínez. Bueno, la 2 es el guardameta. Sí, el número 2. Tuvo que utilizar
una remera alternativa Sí, seguramente, así es. porque combinan justamente su Claro. remera con la naranja, Así es. con el equipo rival. Ujú. Por eso tuvo que usar Laureano González, es el guardameta, casaca 2 para él. Así es, entonces el onceno titular del equipo de Ciudad Nueva. Este es el último partido en la tarde de hoy, Blas. Sí, así es, Gilberto. Señoras, señores, 4 minutos, casi 5 de esta primera parte del partido. El marcador está 0-0. Pelota que ya sale afuera, va a ser servicio manual. Reposición costado derecho corresponde para el Sport Gribucuá. Así es, va a ser saque lateral para el Sport Gribucuá, que va a estar buscando ganar este partido también, y el equipo de Ciudad Nueva también la misma cosa, así que vamos a ver qué pasa en este sexto partido. Antonio Cardoso sale con Basilio Collante. Roba, recupera la pelota Juan Carlos López. El balón para Isidro Martínez. Resta quitando desde el fondo. La gente del cuadro de Ciudad Nueva. Hubo falta, dice el juez. Así es. Era el equipo de Gribucuá que presionaba. Va a ser tiro libre para el equipo de Ciudad Nueva. Así es, va a ser tiro libre para el equipo ciudadano. Hizo la falta y la gente del Sport Gribucuá. Bien, Arnildo García, el capitán de Ciudad Nueva frente a la pelota. Retrocede ahora, está también Juan Carlos, deja para él. Juan Carlos levanta el centro, atención, saca la defensa. Joel Villalba termina ganando las alturas. El balón que pega en Derlis Rotela. Corre Rotela. El guardameta González sale de su área. Va a dejar para su compañero el reposición manual. El marcador 0-0, primer tiempo. Primeros 6 minutos de juego de esta primera parte, Gilberto. Así es, los primeros 6 minutos del partido. Hasta aquí 0-0. Poco claridad todavía en los frentes de los arcos. Vamos a ver qué pasa en este primer tiempo y en el segundo tiempo. Basilio Coleante intenta la conexión aquí con Carlos González. No prosperó la acción. Ya está Cantero en la salida. Sale Clemente. Roba a Derlis Rotela. Pone las piernas allí. Recupera el balón. Empieza a cargar. Parece. Collante deja para Luis. Villalba levanta el centro cerrado. Deja para González. Cantero termina sacando. Colaborando también Antonio Cardoso. Va Oscar Cantero. Se cae Oscar. Va con todo. El equipo del Sport Gribucuá termina recuperando Ciudad Nueva con Isidro Martínez. Martínez con López. Va Juan Carlos. Levanta el centro. Va Andrés Bento. Presiona bien Ciudad Nueva. Saca ahora con la pierna zurda Andrés Bento. El balón que queda para Antonio Cardoso. Cardoso para Ciudad Nueva. Ahí se muestra el número 14, Villalba. Va. Muy bien, así estamos, señores, en este último partido en la tarde de hoy, donde está todavía 0-0 entre Ciudad Nueva y el Sport Gribucuá. Todos los resultados en la tarde de hoy. Tenemos el primer partido, 15 Autos le ganó por 3-1 a Libertad. Segundo partido ganó Real Madrid por 3-0. El tercer partido, 1-1 entre Milan y Garenda. El cuarto partido ganó 2-0 el Sport Gupona. El quinto partido ganó el equipo de San Isidro por 2-1 a Arsenal. Y este es el último en la tarde de hoy. Bien, pelota que queda ya para Clemente Cantero. Cantero juega. Venía algo el que aparece también Basilio Collante la marca. Golpe de cabeza defensivo. Termina saliendo Collante. El balón para Williams Bogado. Presiona y recupera López. Ciudad Nueva en la posición del balón. Pica Cantero. Vamos a ver si alcanza. No sé si va a alcanzar. Sí, lo hizo. Alcanzó. Mantiene en juego. Juega con López. Sobra esa pelota. Queda para Williams. Va presionando Ciudad Nueva. Pero ya sale el Sport Gribucuá con Basilio Collante. Ahí está Basilio. Presiona bien el jugador, el capitán del Ciudad Nueva, García. Pelota para él. Barnildo. Basilio Collante con golpe de cabeza saca un costado. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para Ciudad Nueva. Así es, va a ser saque de mano para el equipo de Ciudad Nueva. Hasta aquí poca claridad de gol para ambos equipos. Está muy peleado el partido. Ambos buscan, pero hasta aquí se mantiene 0-0. Golpe de cabeza defensivo por parte de la defensa del Sport Gribucuá. Aquí queda para Collante. Sale con Williams Bogado.
Gribucó en la posición del balón. Este es Ruiz. Juega Oscar. Pica Rotela, pero ya está la marca de la defensa. Benialgo termina sacando. También se resbala y cae el jugador Isidro Martínez. Ya sale Oscar Ruiz para Gribucó. El balón para el jugador González. Este es Ruiz. Otra vez Carlos González. Destapado está Villalba. Pelota para él. Va Luis Villalba. Va el 11. Va Gribucó. Viene el centro. Está el primero. El cabezazo. Sigue en la lucha ahí. Rotela va insistiendo. El Sport Gribucó. Sale del área ahora. Recupera López. Pica Juan Carlos. Va con pelota dominada. El 19 hacia el costado izquierdo. Se frena ahora. El balón que pone hacia adelante para correr a García. Va el capitán García que intenta. Ahí reclama mano. No pasó nada, dice el juez. Sale Williams Bogado. No pudo alcanzar Juan Carlos. Pelota que ya sale afuera. Habrá pelota. Corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Así es. Acá de vuelta intentó atacar directamente el equipo de Ciudad Nueva, pero ahí está muy atento también lo que son zagueros del Sport Gribucó, que se mantiene ahí arriba el equipo ciudadano. Ya se cumplen los primeros 10 minutos, Gilberto, de esta primera etapa. El marcador persiste. Está 0-0. Está 0-0 todavía en estos primeros 10 minutos del partido de este primer tiempo. En todos los partidos tenemos goles en el primer tiempo, pero hoy hasta aquí este partido se mantiene el resultado 0-0. Habrá tiro libre. Corresponde para el representativo de Ciudad Nueva. Ángulo cerrado, es cierto, especie de córner corto, corresponde para el conjunto de Ciudad Nueva. Frente a la pelota está Juan Carlos. Va a rematar López, ahí está el remate prácticamente directo al arco. Sí. Erró la misma, es cierto, pero aquí probó Ciudad Nueva el arco del Sport Gribucó. Sí, acá intentó el equipo de Ciudad Nueva, probó ahí López, pero pasó lejos esa pelota. Pero buena la intención. Bien, este es el último partido de esta jornada deportiva, Campeonato Senior. Aquí la pelota que sobra, queda para García. Sale García, este es Benialgo. Presiona y recupera Derlis Rotela. El balón para Oscar, pierde Ruiz. Osvaldo Rodríguez levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo por parte del jugador Joel Villalba. Aquí termina recuperando Williams Bogado. Derlis Rotela pisa el esférico y juega con Oscar. Va Ruiz, destapado el número 20. Va Oscar. Ya se le fue, dice el juez. Habrá lateral en zona prácticamente sobre esa raya de la mitad del campo de juego. Es para el equipo de Ciudad Nueva. Va apurando las acciones. Los dos equipos creo que tiene la misma intención, digo, de ganar el partido, Gilberto, de sumar de a 3. Así es, vale sumar de a 3. Y estos dos equipos necesitan hacer eso, necesitan ganar su partido. Y hasta aquí lo que más intenta es el equipo de Ciudad Nueva. Tiene más, busca más la portería, pero también el Gribucó cuando llega bastante bien y peligrosamente. A ver qué pasó ahí, ya se cobra la infracción. Sí, falta. Tiro libre que corresponde para Ciudad Nueva. Ya juega en forma corta. Osvaldo Rodríguez la carga. Pelota 3 para Osvaldo. Lucha Rodríguez. Cantero el que levanta el centro. Baja Martínez. Isidro para Clemente Cantero. Levanta el centro. ¡Está! ¡Gol! Oscar. ¡Gol! De Ciudad Nueva. Oscar Cantero con golpe de cabeza. El centro de Clemente para Oscar. Y así lo festeja. Los canteros se encuentran en esta oportunidad. Sí, señor. Festeja frente a las cámaras el centro de Clemente Cantero. El cabezazo fue de Oscar Cantero. 1-0 para Ciudad Nueva. Sí, así es, una buena llegada, un buen centro de Clemente Cantero a la cabeza de Oscar Cantero, que está muy posicionado, muy bien posicionado y marca el primero. Gana 1-0 el equipo de Ciudad Nueva. El gol a los 13 minutos de este primer tiempo gana ya 1-0 el equipo de Ciudad Nueva. Señoras y señores, minuto 13 llega el tanto de la apertura para el conjunto de Ciudad Nueva, que suma de a 3 hasta el momento, aunque queda todavía
Mucho partido por jugar. Mucho La todavía. obligación ahora es para el equipo del Sport Gureguacuá, que tiene que ir con todo, Gilberto Brites. Sí, señor, tiene que salir con todo, buscar el empate el Sport Gureguacuá, y si sale el Sport Gureguacuá tranquilamente también el equipo ciudadano puede aprovechar con contragolpe y marcar el segundo. Habrá salida, corresponde para Ciudad Nueva. El guardameta Laureano González va a salir jugando, va a dejar para su compañero Osvaldo Rodríguez, saca largo. Pelota para el jugador Basilio Colliante. El balón que queda para López, levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo, queda para Isidro. Va Martínez. Guardameta está atento, se queda con el esférico. Aquella intentó Martínez también, quiso su gol, pero el portero estuvo muy atento, le saca ese grito de gol. Basilio Colliante quedó lastimado, por eso está momentáneamente interrumpida las secciones. Sí, señor, quedó golpeado Colliante. Entonces, y mira que el Sport Gureguacuá tiene que salir a buscar el empate en este primer tiempo. Y Ciudad Nueva también tiene que tratar de ampliar este resultado, porque 1-0 no te dice que vas a ganar el partido. Hoy estamos trabajando desde la comunidad Segunda Línea Cerro Verde. Estamos específicamente en el estadio Nelson Gregorio Gómez del Club Sport Cerro Verde, donde hoy alberga justamente esta nueva fecha del campeonato senior, Gilberto Brites. Así es, este reducto también que seguramente se va a utilizar durante todo el campeonato. Depende mucho de la otra cancha también, depende mucho de los clubes. Y hay que ver qué pasa en el próximo fin de semana, Blas. Bien, se va recuperando lentamente el número 8, el volante creativo que tiene el cuadro del Sport Gureguacuá, tras en ese caso, ese fuerte choque entre su rival. Un choque casual del partido. Termina sufriendo el número 8 del Sport Gureguacuá. Así es. Ya se va recuperando lentamente. Señoras, señores, mañana 3 partidos, me decía Gilberto, por la Liga Deportiva Gureguacuá de Fútbol. Sí, 3 partidos, 3 partidazos, por cierto. El Sport Gureguacuá recibe al Sport San Nicolás, choque vecino, partidazo en este. Y el segundo va a ser en la cancha del 3. El 3 le recibe el equipo albirrojo y Unión le recibe al Sport Gureguacuá. Sale jugando Ciudad Nueva, que gana parcialmente 1-0 con el gol de Oscar Cantero. Aquí tiene la pelota Cardoso. El balón que queda en poder de Ruiz sale con Williams Bogado. Falta, dice el árbitro. Ya lo cumple en forma rápida, en forma corta también el Sport Gureguacuá. Aquí queda el rebote para Ruiz. Oscar domina. Oscar juega en forma corta ahí para Andrés Bento. Corre Andrés. Va continuando con ese esférico Andrés. Bento, pierna zurda. Bueno, el remate defectuoso. Sí. Habrá salida para Ciudad Nueva. Intentó acá el jugador Bento también sorprenderle al portero, pero pasó lejos esa pelota. Habrá salida, corresponde para Ciudad Nueva. Así es, prepara la salida y el portero de Ciudad Nueva, que ya sale rápidamente buscando el segundo del equipo ciudadano. Ya 17 minutos de juego, nos aproximamos al minuto 20 de esta primera etapa. El marcador indica que gana 1-0 Ciudad Nueva. Sí, señor, con este resultado está sumando a 3 el equipo ciudadano, y el Sport Gureguacuá también, que viene peleando con todos los partidos, que hace rato que no está ganando el Sport Gureguacuá. Va Rotela, el rebote, atención, sigue el peligro, no pudo ser, no pudo. Ahora sí, ya reacciona la defensa. Qué buen remate de Derlis Rotela. El guardameta creo que tuvo mérito en esta oportunidad para sacarle el remate a Rotela. Así es, acá llegó con todo el Sport Gureguacuá, quiso el empate, pero estuvo atento y el portero que le saca el gol a Rotela. Bueno, sale Andrés Bento, lateral zurdo, levanta el esférico. Aquí la pelota que intenta dominar y lo hizo el jugador Derlis Rotela. Ahora Williams, pica Villalba, va Jorge Luis Villalba. Mano, dice el juez. Sí, le cobró mano el juez al jugador. Ya se cobró, va a ser salida. Corresponde pelota para el equipo de Ciudad Nueva. Sí, señor. Va a salir jugando el número 7, Osvaldo Rodríguez. Levanta ese mano, el brazo izquierdo. Levanta el centro, saca la defensa, queda ahí para García. Isidro Martínez el que pelea. Isidro juega con Cantero. Viene el centro de vuelta. Esta vez para López. Va Juan Carlos dentro del área, remata al arco.
El arquero, sí señor, tuvo que extremar recurso en esta oportunidad para sacar el córner. Así es, acá llegó con todo el equipo ciudadano de vuelta. Juan Carlos López probó al portero. El portero está muy atento y le saca al córner esa pelota. Punta izquierda, el servicio de esquina corresponde para Ciudad Nueva. El equipo que está ganando parcialmente 1-0, busca el segundo, viene el centro. Segundo poste, está el segundo. Bueno, Martínez no pudo rematar de buena manera, señoras y señores, aquí peligrosamente. Llegó Ciudad Nueva de pelota quieta. Así es, acá de vuelta le preocupa a los zagueros, ya el portero de Iriducuá llegó bien de vuelta al equipo ciudadano, buscó el segundo, pero estuvo ahí atento los centrales, sacó esa pelota. Bien, quedó enganchado aquí el jugador de Ciudad Nueva. En offside. Ya sale Iriducuá, Gilberto. Así es, sale Iriducuá. Mira que Ciudad que está con todo buscando el segundo, ampliar este resultado, porque tampoco le conviene mantener el 1-0 al equipo ciudadano, porque Iriducuá tranquilamente en una jugada le puede empatar el partido. Sale Andrés Bento, lateral zurdo, se cae en forma solitaria, allí se trabilló, no sé qué le pasó al jugador Andrés. Termina en el piso, va a ser lateral para el equipo de Ciudad Nueva, que no apura las acciones. Tampoco en forma apura, sí, lenta. Así es. De forma ya pausada las acciones. la última parte ya del primer tiempo también, y no se apura los jugadores ciudadanos, que está ganando 1-0 su partido. Ya se cumple 20 minutos de juego en su primera etapa. El marcador indica que está ganando 1-0 el equipo de Ciudad Nueva con el gol de Oscar Cantero. Sí, asistencia de Clemente Cantero. Falta en perjuicio de Williams, si no me equivoco, el 25. Williams, sí. Bogado está sentido. Entró fuerte a destiempo ahí el jugador Ramón Benialgo. La falta viene en perjuicio de Williams. Bogado ya se repone, ya está de pie de vuelta el jugador del Sport Iriducuá. Va a corresponder tiro libre para el equipo que está perdiendo 1-0. Sí. Ahí está el centro, atención porque atropella a González. Aquí con los puños el guardameta soluciona el inconveniente. Pica Martínez adelantado, sí señor. Quedó 6, sí. Isidro Martínez estaba en evidente posición de adelanto. Así es. Ahí está entonces, quiso un contragolpe del equipo ciudadano, pero quedó en offside el jugador Martínez Isidro. Sale jugando el equipo del Sport Iriducuá con Marcial Cañete. Cañete para el jugador Ruiz. Casi se complica, pero termina zafando de la marca. Ahora sí roba la pelota García. García para Juan Carlos. Levanta el centro para Clemente. Atropella hacia el costado derecho. Está Clemente. No pudo ser, señoras y señores. Pasó cerca ese balón. El arquero que salió prácticamente a destiempo. Y bueno, aquí se pierde el segundo Ciudad Nueva. Perdonó acá el segundo ya el equipo ciudadano, perdonó Clemente Cantero, este era gol, pero no supo aprovechar esa ocasión que tuvo Clemente Cantero. La pelota que ya está en poder de García. García juega con Clemente de vuelta, va Cantero, el que asistió para el gol. Ahí está Martínez que atropella. Bueno, ya estaba en offside de vuelta Martínez. Habrá salida para el mucho offside ya le está cobrando a Martínez. Y está aquí él no está atento en su línea, porque cada vez que tiene un ataque importante del equipo ciudadano, siempre queda en offside el jugador Martínez. 22 minutos de partido. Lentamente entramos a la recta final de esta primera etapa. Así es, ya la última parte del partido, resultado a favor del equipo ciudadano. Después, ¿quién juega? ¿O este es el último? Este es el último partido en la tarde de hoy. Bien. Bueno, entró fuerte también de vuelta aquí. Jugador Ciudad Nueva también pone el pie ahí el jugador Perlis Rotela. Yo cubrí la pelota, se escucha decir al 9. Se escuchó también la pelota, ¿verdad? Pero seguramente pelota y pierna, como se dice. Ya le cobraron la falta. Bueno, ya el jugador de Iriducuá ya está de pie de vuelta. El que está sentido es el jugador Arnildo García, el que luce con el brazalete de capitán. Sí, el capitán de este equipo, Arnildo García. Pide tarjeta también los muchachos, pero creo que no amerita. Bien, ya se va despidiendo también de esta jornada. Hoy sábado 9. Sí, señor. 9 de agosto. Se despide de a poco esta jornada. La tarde va cayendo aquí en la ciudad de Iriducuá. Pero se acentúa el frío, mi querido Gilberto, ¿eh? Sí, ya se siente el frío a esta hora de la tarde aquí en la cancha del Club Cerro Verde Blas Antonio. Tiro libre que corresponde para
el representativo del Sport Iribucuá. Y epa que García vuelve a caer, Gilberto Brites, el capitán de Ciudad Nueva. Así es. Creo que no va a continuar. Sí, procedieron lo bueno ahí los muchachos en ese corte. Última parte del partido. Hay que ver a ver qué pasa, si va a continuar o termina el juez este primer tiempo, donde está ganando el equipo Ciudad Nueva 1-0 su partido. A los 13 marcó Oscar Cantero, el primero para el equipo, el primero y el único de este partido para el equipo de Ciudad Nueva. Bueno, acá se hizo el tiro libre, se quedó con la pelota el portero que prepara la salida. Bien, señoras, señores, el marcador continúa, el marcador persiste 1-0, gana el representativo de Ciudad Nueva. Aquí el arquero que deja salir esa pelota va a ser salida para el conjunto de Ciudad Nueva. Sí, ahí va a estar preparando la salida el portero de Ciudad Nueva, va a ser la última de este partido. Ya casi 25, señoras, señores. Ya se cumple ahora 25 minutos de juego. Sí, señor. Va a terminar esta primera etapa. Creo que va a terminar esta primera etapa del partido, que está ganando el equipo ciudadano de los 13, 1-0. Presiona el jugador Clemente Cantero hacia el costado derecho. Ya sale el defensor del conjunto de el Sport Iribucuá, y fue lo último de esta primera etapa. Señor. Fue el último minuto de pausa, ya venimos. Muy bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo, segundo 25 minutos del partido, donde el equipo de Ciudad Nueva está ganando 1-0 de partido los 13 minutos del primer tiempo. El resultado arriba, 1-0 del equipo de Ciudad Nueva.
Ahí esperamos a ver qué dice el árbitro para que pueda continuar ya este segundo tiempo. Este partido. Bueno, saludo a toda la gente que está al otro lado viendo el partido a través de la plataforma YouTube de Pulse Sport Más. Estamos en vivo aquí desde la cancha del Club Cerro Verde, categoría senior. Hasta aquí los resultados: 3-1 15 de agosto ante el Libertad, 3-0 Real Madrid ante el equipo de San José, 1-1 entre Garendá y Milan, 2-0 Udupón ante Cerro Verde, 2-1 San Isidro ante el equipo de Arsenal, y este es el último, 1-0 el equipo de 1-0 a favor del equipo de Ciudad Nueva ante el Sport Iribucua. Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Arranca la etapa de cierre, etapa complementaria, acaba de arrancar, señoras y señores. Gana parcialmente 1-0 el equipo de Ciudad Nueva con el gol de Oscar Cantero. Este es Oscar Ruiz, levanta el centro. Golpe de cabeza, buscando aquí el jugador Derlis Rotela, que termina también ganando en las alturas, pero no hubo receptor. Nadie llegó a la cita tras esa peinada por parte de Rotela. Sale Ciudad Nueva. Ahí está Ramón Benialgo. Buscaba a su compañero, pero ya está el anticipo defensivo. 1-0. Gana Ciudad Nueva. Bento el que carga. Pelotazo largo. Basilio el que intenta bajar. Ahora López. Domina López y va. Ya está en la marca. Marcial Cañete. Queda para Villalba. Levanta buscando a Oscar. Este es Rotela. Ya estaba en offside, dice el juez. Así es, ahí levantó el banderín. La línea 2. Quedó en offside el jugador de Uruguay. El balón que ya está en poder del jugador Wilson. Ya pierde. Recupera Williams Bogado. Ahora Oscar Ruiz. Juega Oscar. Pelota que presiona otra vez el equipo de Ciudad Nueva. Digo bien, el que presiona al que tiene la pelota. Ahora Ruiz. Levanta con la pierna zurda. Pica Rotela. Pelota para él. Ruiz. Baja Bento. Golpe de cabeza defensivo. Ahora participa también el jugador González. Atención el remate. Williams Bogado termina rematando. Ya está Laureano González, el guardameta, se queda con el balón. Así es, probó acá William sorprenderle al portero González, pero ya sale el equipo de Ciudad Nueva, que está jugando, está buscando el segundo también, y Lucas que quiere empatar antes que se termine, antes que termine este partido. Bueno, Laureano, que suele ser también jugador de campo hoy. Sí, el portero de titular de Ciudad Nueva no es este jugador de cancha. Creo que Claudio, sí, Ayala, es el portero habitual de Ciudad Nueva, pero hoy no está. Hoy está González en la portería. Bien, gana. ¿Se acuerda de aquel jugador? Este fue portero en su momento, después salió, marcó el gol. Jugó central, marcó el gol, después se va delantero, marcó el segundo y casi empató el partido, aquel partido que jugó con 8 jugadores el equipo de Ciudad Nueva. ¿Se acuerda? Sí, sí, es cierto. Justamente hoy le toca ser arquero, Gilberto. Así es, hoy le toca ser arquero. Bien. Sale Ciudad Nueva. Burgos el que carga. Baja Williams Bogado. El balón ahora para... A ver, este es Ortiz. Ruiz ahora el que presiona. Va Ruiz, profundiza el pase. Otra vez el arquero Laureano González. Ahora creo que ya está trabajando más y creo que va a seguir haciendo más en esta segunda etapa, porque la primera etapa poco trabajó Laureano. Sí, ahora arrancó con todo este segundo tiempo. Los jugadores del grupo también, que va a estar buscando el gol, empatar este partido. Hoy no juega en el Sport Uruguay, por ejemplo, Cano. Algunos jugadores, Barrio también no aparece hoy, que es tan habitual de este equipo. Algunos jugadores, Vera también, Andrés, hoy también no está, así que hay que ver.
Un gran triunfo hasta el momento está consiguiendo Sí. Ciudad Nueva también, pensando en su clasificación, Gilberto Brites. Así es, buscando un mejor posicionamiento en la tabla de puntuaciones para la gente de Ciudad Nueva. Intenta ir hacia adelante de vuelta. El equipo del Sport Iribucuá reclama mano allí, no pasó nada, dice el juez. Pero el reclamo fue algo tímido también. Ya está la reposición manual por parte de Ruiz. Oscar juega. Ahora Cañete. Carga Cañete, golpe de cabeza defensivo. Termina sacando. Defensor, presiona Oscar Ruiz. Wilson el que saca. Queda para Isidro Martínez. Corre Isidro. A ver si nace un contragolpe. Deja para Juan Carlos. Ahora descarga para Clemente que pica. El arquero primeramente llega a Portillo que ya sale. Queda para Andrés Bento. Presiona Wilson. Ahora el balón para el jugador Bogado. Bogado para Derlis Rotela. Gana su marcador. Va para el empate. La defensa saca media. Atención. Ahora sí. Complementa García. Saca largo. Queda para Burgos. Golpe de cabeza de López. Queda para Wilson. Este juega para Clemente. Va Ciudad Nueva por el segundo. Clemente. El arquero, sí señor. Excelente salida por parte de Portillo. Así Estaba es. el segundo, Gilberto. Acá salió con todo el portero Portillo y le cayó ese grito de gol a Cantero. Mirá que contragolpe, si hace bien el equipo ciudadano puede marcar el segundo, porque va con todo el Sport Iribucuá buscando el empate. En la tarde de hoy, esto es el segundo tiempo del partido. Mantienes 1-0 arriba el equipo ciudadano. Va a salir desde el fondo Ciudad Nueva. Ya tenemos 6 minutos. 6 minutos de juego. Segundo tiempo de partido. Ahí ya sale jugando el equipo Ciudad Nueva. Pelota que pica y queda para Oscar Cantero. Oscar levanta. La pelota que queda para Cañete. Empalma para sacar largo ese Federico para González. Pica el número 11. Va hacia adelante, pero ya termina saliendo afuera de la pelota. Va a ser lateral. Corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Así es, va a ser lateral para el equipo de Ciudad Nueva. Va con todo también buscando el empate del equipo de Iribucuá y Ciudad Nueva que no se quiere quedar atrás, buscando directamente el segundo. La pelota que ya está en poder de Juan Carlos López. Saca García. Pelota que pica y queda para Villalba. Pone el físico Villalba. Retrocede y ya juega. Sale el zaguero central del Sport Iribucuá. Ahora retrocede mucho más el equipo de Ciudad Nueva en esta etapa complementaria. Está cuidando el resultado. Sí, señor, y le está prestando pelota al equipo del Sport Iribucuá. Va Collante. Ahí está Basilio. Carga con la pierna zurda. Levanta el centro. Nadie pudo conectar ahí. Ya está el guardameta González. Sí, señor, que prepara la salida. El jugador González. Sigue todavía en la cancha García, que salió golpeado. Sí, continúa. Sí, señor. Dos posibles cambios tiene Ciudad Nueva. En este caso, lo de Bruno Jiménez. Tiene en la banca a Bruno Jiménez y así también a Alcides Torres. Dos posibles Son cambios. habituales jugadores que siempre ingresan del segundo tiempo. Jiménez, por ejemplo. Sí. Seguramente va a tener su momento. Y el Sport Iribucuá que está preparando el primer cambio. Creo que también tiene uno o dos suplentes nomás también. Es decir, los dos equipos no tienen muchos números en cuanto a jugadores. Así es. Y eso por lo menos hoy. Eso sí, hoy. También eso le puede jugar mucho por temas físicos de ambos equipos. Va García, levanta el pelotazo largo. Y bueno, también el tema de las edades también, Gilberto, es un poco complicado para la formación de los equipos. Claro. Cuando uno no tiene muchos números en cuanto a atención. Está el empate, gol. ¡Gol del Sport Iribucuá! Derlis Rotela define dentro del área. Le dejaron, sí señor, al centro delantero y este sabe. Define de buena manera. Casaca 9. Derlis Rotela deja. Sport Iribucuá 1, Ciudad Nueva 1.
Ahí está, porque hace rato ya viene quedándose el equipo de Ciudad Nueva cuidando ese resultado, pero Irucua va con todo y Derly Rotela, que hace rato ya viene buscando su gol y acá sí consigue, empata el partido en este segundo tiempo, Blas Antonio. A ver, a los 9 minutos. Casi 10. Llega el empate, Gilberto. Así es, 9 minutos, casi 10, marca ya el empate el equipo del Sport Irucua. Hay que ver cómo ahora responde después de este gol el equipo ciudadano. Y se vienen los cambios. 2 cambios. Sí. Prepara Ciudad Nueva y un cambio el Sport Irucua. Ya sí. va a realizar el Sport Irucua primeramente. Ya está a la cancha. A ver, Pablino Barrios deja Sí. el número 11. Villalba. 11 afuera, adentro Barrios. Y por el lado Ciudad Nueva va a estar Torres y Jiménez. Sí, señor. Y el que deja el gramado de juego, Isidro Martínez. Epa, atención, travesaño. Y Sí. afuera. Sorprende Sí, acá. señor. Oscar Cantero también deja el gramado de juego. Sí. Pateó directamente de portería y el travesaño le dijo que no. Cantero y Martínez fuera adentro, Torres y Jiménez por el lado ciudadano. Sí, el sonido metálico se escuchó y le asustó eso a los jugadores de Ciudad Nueva. Sale jugando el Sport Irucua. Digo Ciudad Nueva, pero presiona Irucua. Va Barrios. Centro de Pablino, arriba ese esférico. Termina sacando la defensa. El arquero también colaborando por ahí. Va con todo. Bueno, sigue el ataque del Sport Irucua, buscando directamente el segundo. Después del empate, que tuvo ya recién uno clarito, pero el travesaño le dijo que no, si se bajaba esa pelota iba a ser otra cosa, pero esta vez sí le salvó el travesaño al equipo ciudadano. Pelota que queda ya en poder del jugador de Irucua. Sale con Barrios. Va Pablino, pica. Fuerte el esférico, entonces ya sale afuera. Va a ser lateral, corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Así es, ser lateral para el equipo de Ciudad Nueva. Vamos a ver si se mantiene con este resultado el equipo ciudadano, porque se está quedando. Y Irucua va con todo buscando el segundo. Lentamente ya estamos llegando al minuto 12 de esta segunda etapa. El marcador está 1-1. Va Osvaldo. Ahora Torres. Alcides pisa el esférico. A ver con quién juega. Se encuentra solo Alcides. Se cae, falta. Falta, tiro libre para Ciudad Nueva. Sí, un tiro libre importante acá consigue el equipo de Ciudad Nueva. Vamos a ver cómo trabaja esta pelota parada. Si alguien se anima directamente a portería, tranquilamente puede hacerlo, o va a ser centro. Hay que ver cómo trabaja en esta el equipo ciudadano. Bueno, tiro libre. Tiro libre corresponde para el equipo de Ciudad Nueva. Ya autoriza el juez. Ahí está el remate. Bueno, encima del horizontal. Intentó, pero no bajó esa pelota. Fue arriba, va a ser salida para el equipo del Sport Irucua. Va a salir Portillo, justamente el guardameta del Sport Irucua. García domina, juega García con López. Ahora Bruno Jiménez. Bruno participa, recupera Ruiz. Cañete ahora. Barrios. Tiene Irucua la posición del balón. Adelante el esférico, busca a González, va Carlos. Ya está la marca de Osvaldo Rodríguez. Desvía Wilson, queda para Alcides. Presiona y roba la pelota aquí el jugador Pablino. Va Arnildo García. Ahora Cañete. Otra vez Pablino. Pablino el que se cae, falta. Perjuicio de Barrios. Habrá tiro libre para Irucua. Sí, señor. Acá también nos consigue un tiro libre importante el equipo del Sport Irucua. A los 13 minutos ya del segundo tiempo, ambos equipos buscan el segundo. El partido está 1-1. Oscar Cantero abrió la cuenta. Derlis Rotela marcó el empate. Sale Ciudad Nueva. Ahí está la galopada de Cantero. Clemente juega. Nadie picó. Bien, así seguimos nosotros aquí a través de Pulse Sport Más. Tardecita ya aquí en la comunidad Cerro Verde. Fresca, frío ya en la tarde de hoy. Sigue todavía este partido, ya minuto 15. Casi 15 minutos ya del segundo tiempo de este partido. Se mantiene 1-1 entre Ciudad Nueva y el Sport Irucua. Va para el segundo, el arquero muy seguro. Laureano González se queda con el balón y le reclaman ahí a Villalba.
Sí, señor, porque era cuestión de ceder el pase. Termina él definiendo, queriendo el segundo. Y bueno, se desaprovecha la posibilidad de poner el segundo para el Sport Guipúzcoa. Así es. Acá tuvo una oportunidad de vuelta de ataque del Sport Guipúzcoa que no supieron aprovechar esta ocasión de gol que tuvieron recién el Sport Guipúzcoa. Bueno, la pelota que ya está en poder del guardameta. Laureano González ya saca largo. Arriba ese Federico. Termina interceptando el balón. Cañete. Sale afuera ese balón. Habrá pelota, corresponde para el equipo ciudadano. Isidro Martínez para el lanzamiento. No, este es el otro jugador. Isidro ya está en la banca. Sí. Torres. Este es Torres, sí señor. La pelota que ya está en poder del jugador Osvaldo Rodríguez. Juega Osvaldo. Pelota de vuelta para él. Ciudad Nueva en la posición. Ciudad Nueva que intenta tener un poco más la pelota. Ahora Wilson. Participa Juan Carlos. Corre López. Ahí. Habilitado López. Viene el centro. Cerrado. Ya está Portillo, el guardameta del Sport Guipúzcoa. Así es. Acá intentó de vuelta Ciudad Nueva, pero estuvo atento el portero Portillo que ya sale rápidamente. Bueno. El balón ya está en poder de Barrios. Levanta el centro García. Queda atención para quién, para el 16 Carlos González. Intenta García otra vez jugar desde el piso. Le permite el árbitro. Muy bien, seguimos nosotros por aquí también. En la tarde de hoy, ya en la última parte del partido, ya tenemos minuto 16 del partido. Resultado 1-1 entre Ciudad Nueva y el Sport Guipúzcoa. Guipúzcoa que está buscando el segundo también en la tarde de hoy. Casi el segundo aquí otra vez de Rotela. Logró conectar dentro del área el cabezazo que pudo sacar el guardameta. Va a ser córner para el equipo del Sport Guipúzcoa. Así es, va a ser tiro de esquina para el equipo del Sport Guipúzcoa. Si trabaja bien acá puede ser, pues les puede sorprender Guipúzcoa a Ciudad Nueva. Vamos a ver cómo trabaja con esta pelota parada el equipo de Guipúzcoa. 17 minutos de partido, segundo tiempo. Ya de a poco vamos a ir entrando a la recta final de este partido. El marcador está 1-1. Centro de Barrios. El arquero con los puños termina sacando. Ahora va a complementar Juan Carlos López. Pelota en poder de este casaca 19. Sale López. No le enciman, no le presionan. Ahora Osvaldo Rodríguez. Torres. De vuelta Rodríguez. Corre el número 7. Se frena, juega con Bruno. Va Jiménez. Otra vez Rodríguez. En la marca aparece bien. Y seguro Villalba. Sale Joel. El balón que queda ahí cerca. Ahora sí ya saca con la pierna zurda. Queda para Ruiz. Juega Oscar. Ahí está Oscar. Pica el jugador del Ciudad Nueva. Ya hubo offside, dice el juez. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Quedó en offside el jugador del Guipúzcoa y ahora prepara la salida de vuelta el equipo de Ciudad Nueva. Que Guipúzcoa va con todo buscando el segundo, el equipo ciudadano también, pero ahora ya se le está costando a los jugadores ser rápido porque seguramente el cansancio también ya le está trabajando a los jugadores de ambos equipos. Va a salir desde el fondo Ciudad Nueva. Ahí ya se autoriza. Sí, y no se apura el portero. Sale Williams, largo sí. el jugador, el portero González. La pelota que ya está sacando la defensa del Sport Guipúzcoa. Oscar Ruiz termina complementando. Queda para Derlis Rotela. Pica el 9. Va Derlis. Va Rotela. Logra puntear el defensor. Va a ser córner. Servicio de esquina va a ser para el Sport Guipúzcoa. Otro tiro de esquina para el Sport Guipúzcoa. Este vaya el segundo de seguido. Y está buscando incisivamente Guipúzcoa el segundo y tratar de ganar este partido. Bueno, veremos cómo lo trabaja la pelota quieta. Viene el centro.
así como venía de primera, le entró esa pelota a Williams Bogado. Sí. Se abre afuera, va a ser salida para el equipo De Ciudad Nueva. de Ciudad Nueva, Gilberto. Sí, señor. Para la salida, el equipo de Ciudad Nueva, que se quedó mucho ya este segundo tiempo, esta última parte del partido, por falta de jugadores también en la banca. Ya no tienen más cambio. Regala, aquí está el segundo, Cantero, está, gol. ¡Gol de Ciudad Nueva! Clemente Cantero, que festeja con la banca, señoras y señores, sí señor, casaca 36, y la figura tiene que ser Gilberto. Asistencia ahora, y el gol para Clemente. Para el primero fue asistencia de él, ahora él se encarga del segundo tanto. Cuando ya entrábamos en la recta final de este partido, aparece Clemente Cantero. Ciudad Nueva 2, Sport Uribucua 0. Así es, después de ese córner salió con todo el equipo de Ciudad Nueva, vino con todo, encontró ahí Cantero, pateó la pelota, juega adentro, gana 2-1 el equipo ciudadano. Sí, señor, 2-1, digo bien, 2-1. Encuentra el segundo tanto el equipo de Ciudad Nueva. Clemente Cantero anotó el segundo tanto. Señoras y señores. Sí, señor. Habrá córner. Intenta reaccionar rápido Uribucua, Sí, Gilberto. intenta reaccionar porque después de ese córner que tuvo Uribucua, vino el contragolpe y marcó el segundo el equipo de Ciudad Nueva. Vamos a ver qué pasa en esta. Se va a cumplir el servicio de esquina. Barrios frente a la pelota. Ya se autoriza este servicio. Viene el centro cerrado. El arquero ahora complementa la salida. El jugador de Ciudad Nueva queda cerca por ahí también. Reclama mano, sí. Se cobra el mano. O la mano en este caso. Va a ser tiro libre para el Sport Uribucua. Al borde del área, Gilberto. Así es, un tiro libre muy importante acá consigue el Sport Uribucua. Vamos a ver quién se encarga de ese tiro libre. Si se hace bien puede ser el empate. Bueno, Oscar Ruiz, creo que el que se va a animar para el disparo. Veremos si busca directamente el arco. La posición es tentador, veremos. Sí. Ahí está el zurdo, manda la cintura para Oscar. Retrocede Ruiz. Vamos a ver si es que llega el empate. Ya autoriza el juez. Viene Oscar. Remata y pega en la muralla, en la barrera en este caso. Señor. Ya termina sacando la defensa. Por la barrera juega esa pelota y saca directamente la defensa de Ciudad Nueva, que está ganando 2-1 este partido. Bueno. Ingresa casaca 4, es Hugo Sanabria, si no me equivoco. Sale Derlis Rotela. Sí. Sanabria por Rotela. El cambio entonces para el equipo del Sport Uribucua. Pelota para Portillo. Sale Portillo. El balón ya está en poder de casaca 18. En el Sport Uribucua sale jugando. Recupera Ciudad Nueva. Clemente Cantero. Va Clemente. Juega con Wilson. Está el tercero. Va para el tercero. Está. Remate afuera. Era para cruzar para Bruno, que estaba totalmente solo. No entendió así. Se pierde el tercero Ciudad Nueva. Así es. Tenía que cruzar nada más esa pelota. Tenía compañero ahí, pero intentó el patear directamente al arco, pero pasó lejos de esa pelota de la portería de Portillo. 23 minutos cumplidos, Gilberto Brites. Claro, última parte del partido. Última vuelta del reloj, como se dice. Aquí tiene la pelota. Sport Uribucua, que está herido, quiere el empate. Ya el reloj también es un rival más para el equipo del representativo del Sport Uribucua, que intenta ir adelante con Ruiz. Ruiz juega para Williams Bogado. Retrocede Williams. Ahora Burgos levanta el pelotazo. Busca Sanabria. Pelota para él. Va Hugo. Se cae Hugo. Sale Ciudad Nueva con Clemente Cantero, de buen partido hoy. Sale Clemente. Pica Osvaldo Rodríguez. Primero llega la marca de Joel Villalba. La marca del zaguero central. Ahora Burgos participa. Burgos. Pelota para Ruiz. Ahí se muestra también Andrés Bento. Centro por arriba. El que lucha, Carlos González. Termina sacando Collante. Lucha Collante ante la presencia ahí de Jiménez. Bueno, va Jiménez. Ahora Barrios. Pablino Barrios.
La pelota que ya está en poder de García sale para Ciudad Nueva. Así es. Sale el equipo de Ciudad Nueva. Ya tenemos minuto 24 y medio, casi 25. Ya última parte, última ronda de este partido. Los últimos 30 segundos del partido para Ciudad Nueva y el equipo del Sport Lucas. Está ganando Ciudad Nueva por 2-1. Ya está a punto de terminar el partido. Señoras y señores, falta segundo al compromiso. Inminente el triunfo de Ciudad Nueva. Está 2-1 arriba. Para cumplir el lateral, entonces, aquí el representativo Ciudad Nueva. Ya pone en juego. El balón que queda para Collante. Devuelve el jugador de Ciudad Nueva, López, presiona a Williams, pelota para Oscar, va Ruiz, profundiza el pase, saca como puede la defensa y puede ser, sí señor, fue lo último. Termina el partido. Así es, termina este partido, resultado 2-1, 2 para Ciudad Nueva, 1 para el Sport Uribuca Blas Antonio. Nos despedimos, nos estamos yendo, gracias a todos. Gracias a todos los delegados de cada equipo. Nosotros volvemos el próximo fin de semana, si Dios nos permite. Gracias a todos y será hasta la próxima.